I have to locate him here because I need to see him to track him for the translation. Hi, good morning. Good morning. Oh, there you are. Good. And we need the translation system we need to set up. Already going there. Very good. Vale, abierto el canal español. Como siempre, James va a estar en el canal alemán, puesto que alemán parece que es el idioma que más tiempo lleva en traducir y eso permite a los demás We traductores. have a weekend to look at this wonderful text that was written by Lama to promote the long life of his teacher. Bueno, pues tenemos Então, este fin de semana para ver este texto maravilloso que fue escrito por C.R. Lama. Okay. Okay. Excuse me, João, are you going to translate today instead of Milton? Yes. Oh, sorry, I wasn't considering. Let me update the interpretation thing, please. One moment. Okay. Okay. Good. Vale, se va a actualizar la traducción porque hay un cambio dentro de la traducción en portugués. There you go. We can restart now. Thank you. Podemos James. volver a empezar. Great. Thank you, Pedro. You're very efficient at all these tasks. Wonderful. Yeah. Bueno, pues estamos aquí este fin de semana para ver este texto maravilloso que fue escrito por C.R. Lama como ayuda como plegaria a la larga vida de su maestro. Now, many of you will know that I had a diagnosis of cancer and I'll get the main treatment in the summer. Muchos de vosotros ya lo sabréis que me han diagnosticado cáncer y que voy a tener el tratamiento principal este verano. But I need to remind you that with your interest in Dharma, you also have joined the Not Dead Yet Society. Pero quiero recordaros que con vuestro interés en el Dharma, pues también os habéis incluido, habéis unido a la sociedad de los no muertos. Every day we are reflecting on impermanence and death. And so the fact that our body will not live forever should not be a surprise. Cada día tenemos que reflexionar sobre la transitoriedad, sobre la muerte, de manera que no debería sorprendernos que la posibilidad de morir pues está siempre ahí. So this text explains many different Dharma views using the symbolism of the Butterlamp. Este texto explica muchas visiones dentro del budismo con la oración de la lámpara. Es un texto tántrico. That is to say, it's concerned with how we transform ourselves into the mandala of the Buddha. Es decir, tiene que ver con cómo nosotros nos transformamos a nosotros mismos en el mandala del Buda. But of course, we begin with refuge and bodhicitta practice and the accumulation of merit. Pero por supuesto, empezamos con el refugio, con la práctica de la bodhicitta y la acumulación de mérito. There is no contradiction between any of the Buddha's teachings. No hay ninguna contradicción entre las enseñanzas del Buda. They all flow in the same direction. Todas fluyen en la misma dirección. Very often people want simply the highest view. A menudo la gente quiere simplemente la visión más elevada. And some people say, oh, for Dzogchen, there is no preparation necessary. You just go immediately into a recognition of your own true nature. Y la gente dice, para el Dzogchen no se necesita ninguna preparación, puedes ir directamente al reconocimiento de tu propia naturaleza. But we have many karmic tendencies. Pero tenemos un montón de tendencias kármicas. The watchword in Dzogchen practice is to observe yourself. La
La cuestión principal en la práctica del Dzogchen es observarte a ti mismo. See how you function, see how you get lost in identification with thoughts, feelings, memories, and so on. Ver cómo tú funcionas, ver cómo te pierdes en la identificación con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus recuerdos. If you don't know that you get lost, then you won't be able to allow the self-liberating of the point of lostness. Si tú no sabes que te pierdes, no serás capaz de llegar a la autoliberación de esa pérdida. So there is this story that comes taught to me by Lama it comes from Garab Dorji. Y bueno, esta historia que viene de C.R. Lama, pero que a su vez viene de Garab There was Dorji. a rich man who had much land, very big estates. Había un hombre rico que tenía mucha tierra, con muchas posesiones. And he had a son who he loved very much. Y tenía un hijo al que quería mucho. But the son wanted to go to the town to find out about life. Pero el hijo quería ir a la ciudad a descubrir la vida. So he asked his father for his inheritance, and loaded up a bag of gold and set off for the city. Y entonces le pidió al padre su herencia, cargó una bolsa llena de oro y se fue hacia la ciudad. He spent the gold, he had parties, entertained people, became very popular. Y gastó todo su oro en fiestas, entreteniendo a la gente, se volvió muy popular. But after some time, the gold was spent. Pero pasado un tiempo gastó todo el oro. The friends drifted away. Los amigos pues se perdieron. And he was alone. Y se quedó solo. Lost, hungry, uncertain how to live. Perdido, con hambre, con incertidumbre sobre cómo vivir. So he thought, oh, maybe I have to go home. Y entonces pensó, bueno, quizá deba volver a casa. So he set off walking in a slow, dejected way in the direction of the estate. Y entonces pues echó a andar de una manera lenta y pensativa hacia las propiedades de su padre. The father was out riding with his manager, looking at his property, and he saw in the distance this poor, bedraggled beggar approaching. Y el padre estaba montando a caballo por ahí por sus propiedades con el gerente de toda su tierra, y entonces vio a este mendigo lleno de harapos que iba andando por ahí. Now, although the father immediately recognized his son, he said to his manager, oh, see that beggar in the distance, take him to the far end of my estate and put him in that fallen down little shack. Y aunque el padre le reconoció inmediatamente a su hijo, le dijo al gerente, mira, tú ves a ese mendigo que va por ahí, cógelo, llévalo al límite de nuestras propiedades y ponlo en esa cabaña ahí medio destruida que hay. Keep him there and give him a little food. Colócalo ahí y dale un poco de comida. And when you go the next day, tell him if he wants more food, he has to do some work. He has to start to rebuild the house. Y cuando vayas al día siguiente, dile que si quiere más comida, pues tiene que trabajar algo, tiene que empezar a reconstruir la casa. This spoiled young man knew nothing about building. Pues este joven que había malgastado su tiempo but they fell down because he didn't know how to place the stones. no sabía cómo reconstruir una casa. Él colocaba las piedras encima de otras, pero se caían porque él no sabía cómo construir una casa. But after some months, the walls were up and some kind of roof was on top.
Pero de alguna manera, pasados varios meses, pues las paredes se mantuvieron en pie y fue capaz de colocar un techo. So the landowner said to his manager, now let him look after some sheep on the far hill. Y entonces el dueño le dijo al gerente, bueno, pues mira, este mendigo, ahora que ya tiene la casa, permítele que cuide de unas cuantas ovejas allí en lo alto en la montaña. And he did this for months, and then he was promoted to looking after the cows and keeping them safe and so on. Y eso lo hizo durante varios meses y luego lo ascendieron a cuidar de las vacas para que estuviesen a salvo y estuvo así durante un After a tiempo. year, this young man had become competent. He had a sense of self-respect and dignity. Pasado un año, este hombre se volvió competente y tuvo una sensación de respeto por sí mismo y de confianza. And then the landowner said, now bring him to the forest near the house. Y entonces el dueño de todas las tierras dijo, bueno, pues ahora tráelo al bosque que está cerca de la casa. And the father went to meet him in the forest. Y el padre fue a encontrarse con él en el bosque. And he said, oh, my son, you look so well, so strong. Welcome home. And took him into the big house. Y él le dijo, oh, hijo mío, tienes muy buen aspecto, pareces tan fuerte y tan sano, vente conmigo a la casa. So this is our situation. Entonces, esta es nuestra situación. If we are doubtful about ourselves, if we are full of confusions, regrets, guilt, self-hatred, it's impossible to really see what it means to have Buddha nature. Si tenemos dudas sobre nosotros mismos y somos inseguros, dubitativos y estamos indecisos, pues es muy difícil llegar a ver nuestra naturaleza búdica. This is the function of the preparatory practices, Y esa es la función de las prácticas preparatorias. that we let go of negative views of ourselves and develop an ease of connectivity with everything around us. Que dejamos ir todas esas visiones negativas sobre nosotros mismos y permitimos entrarnos en la visión correcta. And so the accumulation of merit, of virtue, provides us with a sense of our own competence, our warm-hearted connection with other people. Entonces, las prácticas preparatorias, la acumulación de mérito y de virtud, pues nos permiten desarrollar un corazón cálido, una conexión con los demás, una And with confianza. the accumulation of wisdom, we start to understand dependent origination and then emptiness, and we start to see how the open space of the mind becomes obscured by reification and grasping. Y con la acumulación de sabiduría empezamos a entender la originación dependiente, la vacuidad y entonces vemos cómo surgen todos los fenómenos y empezamos a tener confianza. So if we're going to recite the Butterlamp prayer, we begin with the initial request to Padmasambhava. Entonces, si vamos a recitar la oración de la lámpara de mantequilla, empezamos con una petición inicial hacia Padmasambhava. Those of you who do the small Padmasambhava meditation practice will be familiar with this. Aquellos de vosotros que ya hagáis la pequeña práctica de Padmasambhava, pues ya estaréis familiarizados con esto. So I just read through the Tibetan of this first part.
Y entonces voy a leer lo tibetano de esta primera parte. Sanji Chudan Suki Chunan La, Chanchi Badu Dani Chansuchi, Dagi Jinsu Gebe Sunangi, Drola Penchia Sanji Drupar Show. So we evoke the presence of Padmasambhava to have his support as we engage in the practice. Entonces nosotros invocamos la presencia de Padmasambhava para tener su apoyo cuando nos involucremos con la práctica. As we have looked many times, it's not helpful to do the practice as a solitary self. Como hemos visto muchas veces, no es útil para la práctica hacerla como un yo solitario. If we're believing I have to find my way, it's all up to me, I have to really push very hard. This is unsustainable over the years. Si, bueno, lo hemos visto ya, si pensamos que todo depende de mí, que tengo que intentarlo con mucho ahínco y que tengo que esforzarme mucho, esto no es sostenible a lo largo de los años. So then we evoke Padmasambhava by reciting the 7-line prayer 3 times. Y entonces invocamos a Padmasambhava al recitar la oración de los 7 versos 3 veces. The first time invites him to be in front of us. Then we pray to him with the second recitation, and with the third we receive his blessing. En la primera invocamos a Padmasambhava para que esté delante de nosotros y después le pedimos que podamos recibir su bendición. And then we recite the refuge and bodhicitta. In this and all my future lives, until I gain enlightenment, I go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha. Y luego recitamos el refugio y bodhicitta, que en esta y en todas mis vidas futuras yo tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, hasta que alcance la iluminación. This is our statement, I need help. Y esta es nuestra afirmación de necesito ayuda. When you watch children growing up, you see how they push for more and more autonomy. Cuando tú ves que a los niños que están creciendo, te das cuenta cómo ellos fuerzan el tener cada vez más y más autonomía. As teenagers, they think, oh, it's my life. Y los adolescentes ya piensan, bueno, esta es mi vida. If you're the parents, you might think, oh, but you got your life from me. Si tú eres el padre o la madre, tú puedes decir, bueno, espera, tú has obtenido la vida de mí. For the teenager. Pero eso para un adolescente es irrelevante. I can find my own way. Yo puedo encontrar mi propio camino. And we live in a culture now that increasingly lets children learn from their own painful mistakes. Y vivimos en una cultura que le permite a los niños aprender cada vez más de sus propios errores de manera dolorosa. We call this freedom. A esto lo llamamos libertad. More traditional societies might call it abandonment. Las sociedades más tradicionales lo llamarían abandono. But the point for us is that we never find our own way. Pero la cuestión para nosotros es que nunca encontramos nuestro propio camino. We are dependent on others always. Siempre dependemos de otros. For food, for clothing, for having a computer. There are so many things that rest on the intelligence and goodwill of other people. Para obtener comida, para obtener ropa, para obtener un ordenador, dependemos de la inteligencia de los demás para poder sobrevivir. I am not an isolated ego self.
Yo no soy un yo ego aislado, I am a participant in the world. soy un participante en el mundo. I am part of this. Yo soy parte de esto. And so, in relation to Buddha, Dharma, and Sangha, we rely on the compassion and kindness of the Buddha to have taught, and we follow the teaching. Entonces, en relación con Buda, Dharma y Sangha, nosotros confiamos en la compasión del Buda We para study darnos las and enseñanzas practice this teaching, which is called the Dharma. y estudiamos y practicamos estas enseñanzas que llamamos el Dharma And we do it in the company of others. y lo hacemos con la compañía de otros. On an outer level, we now have in our small Sangha some practice groups that meet online, and that's a very sweet form of support. Y en un nivel más externo, estos días tenemos grupos de práctica que se encuentran en línea y entonces eso es muy bonito porque se proporcionan apoyo unos a otros. But we also have to make our Dharma understanding dynamic. Pero también tenemos que hacer que nuestro entendimiento del Dharma sea dinámico. It's not a vague hope that we will get refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. No es una esperanza vaga de que vamos a obtener ayuda del Buda It's Dharma not like Sangha. if we're sinking in the sea and we put up our hand, we're hoping that someone will see it. No es como si nos estuviésemos hundiendo en el mar y levantamos nuestra mano y tenemos ahí, esperamos que alguien vea la mano de alguna manera. When we pray to Padmasambhava, of course he sees and hears us. Cuando rezamos a Padmasambhava, por supuesto, él nos ve, él nos oye. Padmasambhava is awareness. Padmasambhava es presencia. Awareness has no beginning or end, Presencia no tiene principio o final, no inside or outside. ni fuera ni dentro. It is in contact with everything which is occurring. Está en contacto con todo lo que sucede. So we are becoming more awakened to the responsive, interactive nature of our being in the world. Y entonces nosotros despertamos a nuestra naturaleza interactiva, de naturaleza con capacidad de respuesta al entorno. We can study dependent arising or dependent origination. Podemos estudiar originación dependiente o surgimiento dependiente. On the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. If we make a gesture, there will be a responding gesture, and that meets as connectivity. Si hacemos un gesto, va a surgir otro gesto a su vez y que se encuentran en conectividad. The more we practice, the more we see that this is the case. Cuanto más practicamos, más nos damos cuenta de que esto es así. Although the blessing of all the Buddhas is always present and with us, we have to activate it in relation to ourselves. Aunque la bendición de los Budas siempre está presente, nosotros tenemos que activarla en relación a nosotros mismos. It's not something that they give to us. It is a co-emergent, direct presencing. No es algo que ellos nos den a nosotros, sino que es una presentación directa y coemergente. And then we go on to say, on the basis of my generosity and the other virtues which I accumulate, I will, in this and all my future lives, work for the benefit of all beings. Y luego continuamos diciendo que sobre la base de la práctica mi práctica de la generosidad y de otras virtudes, yo voy a dedicar esta y todas las vidas futuras por el beneficio de todos los seres. So, even when we are just beginning on the Bodhisattva path, we're saying, I will not forget all beings.
Aunque estemos solo al principio del camino del Bodhisattva, ya decimos, yo nunca me voy a olvidar de todos los seres. The clarity of the wisdom eye of the Buddha means that they see everything immediately. La claridad de la sabiduría del Buda significa que ven todo inmediatamente. Until that is awakened in us, we have to rely on an intentional reflection on the situation of all beings in samsara. Aunque hasta que nosotros despertemos a eso, tenemos que desarrollar una intención hacia todos los seres en el samsara. But the principle is the same. Pero el principio es el mismo. And the root of this is very profound. Y la raíz de esto es muy profunda. This is the heart of Dzogchen, Ese es el corazón del Dzogchen, which means the great completion, que significa la gran completación, the great inclusion. la gran inclusión. Nothing is outside of this. Nada permanece fuera de esto. Duality, the notion of self as being fundamentally separate from other, is a delusion. La dualidad, la idea de que uno a nivel fundamental está separado de los demás, es una delusión, es un engaño. Ignorance of the ground of the intrinsic completeness is itself the basis for separation and isolation. La ignorancia de la base, el no darse cuenta de la base de esa gran completación es la base de la separación. The more we are convinced that we have a separate existence and we're not like other people, the more we protect the garden of ourselves and plant the kind of flowers we want and remove the kind of weeds that we don't want. Cuanto más estemos convencidos de que somos un ser separado, que no somos como los demás, pues más nos vamos a involucrar en el jardín de nosotros mismos, en plantar aquellas flores, aquellas plantas que nos gustan y quitar aquella otra And planta, of aquella course, the maleza que no more nos we gusta. particularize our own particular profile, we find that there are fewer and fewer people in the world that we really connect with. Y cuanto más particularicemos el perfil, ese perfil que somos, pues menos personas van a encajar con ese perfil y vamos a ser capaces de conectar con menos personas. So then we end up liking some people a lot, not so many maybe, and not liking some people, not very much. Y entonces vamos a terminar con que nos gusta una serie de personas, quizá no muchas, y nos disgustan otra serie de personas. But most people, most dogs, most cats, most birds, and so on, we don't really care. Good luck, but nothing to do with me. Y quizá tampoco muchas, porque la mayoría de la gente y la mayoría de los perros y de los gatos bueno, pues realmente a mí no me importa, pues no tiene nada que ver conmigo. From the Buddhist point of view, this is a kind of mental dullness. Desde el punto de vista budista, esto es un tipo de sopor mental, de The bird opacidad in the mental. sky, the fish in the sea, the snail wandering on the rocks, these have all been your mother in a previous life. El pájaro que vuela por el cielo, el pez que está en el agua, el caracol que ves en la pared, todos han sido tu madre en una vida previa. We are always already connected. Ya estamos todos conectados. Connectivity is intrinsic. La conectividad es intrínseca. Disconnection, isolation, rejection, separation, these are all the activities of the mind under the dark power of duality. La desconexión, el aislamiento, la diferencia, todo esto son la actividad de la mente
bajo el poder oscuro del engaño. This is very, very profound. Esto es muy profundo. We don't offer goodwill to others because we are nice people. No le ofrecemos buena voluntad a los demás porque nosotros seamos buenas personas. We offer goodwill because we are all in this together. Ofrecemos buena voluntad porque todos estamos juntos aquí, estamos en el mismo barco. In terms of our obscurations and karmic burden, we are all in samsara together. En términos de nuestros oscurecimientos o de nuestra carga kármica, todos estamos juntos en el samsara. If we gain empowerments, then with those Vajra brothers and sisters that we gain the empowerment with, we are in the same mandala together. Si nosotros obtenemos una iniciación, pues estamos juntos con esos hermanos y hermanas que obtienen la misma iniciación, pues estamos juntos en el mandala con ellos. And in relation to Dzogchen, the soul ground, the undivided ground, the unlimited ground is the ground of everything. Y en términos del Dzogchen, la base del alma, la base de todo, la base ilimitada, la base espaciosa es la We misma are de todos always los seres. connected. Así que todos estamos conectados. When you don't conectados. feel connected, Cuando no te sientes conectado, then immediately liking some, not liking others will arise. y entonces va a surgir de manera inmediata que te gusten algunos y te disgusten otros. This is why the practice of the Guru Yoga of the White Eye is so helpful. Y por eso es por lo que es tan útil la práctica del Guru Yoga de la blanca. Because it immediately opens us to the ground which, being without limits, includes everyone immediately. Porque nos abre inmediatamente a la base sin límite, en la que están todos los seres sin límite. Then we see that it is our own concepts, our own identifications and definitions which chop the world up into pieces. Y entonces vemos que son nuestros propios conceptos, nuestra propia identificación, la que corta el mundo en pedacitos. Just as in terms of the planet, there are surface variations, mountains and lakes and so on. Exactamente igual que en términos del planeta, pues hay variaciones en términos de montañas, de But these lagos y are demás. aspects of the planet. Pero estos son aspectos del planeta. What human beings bring is national boundaries and identities and barbed wire and passports. Pero lo que nos trae nuestra sociedad es fronteras electrificadas These y nacionalidades y differentiations pasaportes. are powerful and they can be very restrictive to people's freedom. Y estas identificaciones son muy poderosas y pueden ser muy restrictivas hacia la libertad de la gente. Yet they are conventional. Y They are sin not resting on some intrinsic truth, but they vary according to the expansion and contraction of national boundaries. Pero son convencionales, tienen una función en términos de frontera, de frontera convencional de los diferentes países. Son convencionales. When we see how that operates externally, Cuando veis cómo esto funciona a nivel we can see externo, that we bring the same deluded attitude to ourselves. podemos ver que tenemos esa misma actitud engañada hacia nosotros mismos. I am me. Yo soy yo. This is my body, Este es mi cuerpo, my territory. mi territorio. But then I'm a little bit puzzled.
Pero entonces yo estoy un poco confundido. How come there is cancer living in my territory, in ¿Cómo my puede, body? cómo puede ser que haya cáncer que esté viviendo en mi territorio, en mi cuerpo? This is outrageous. Esto es I intolerable. want to say, rouse, get out, go away. Yo le quiero decir, tú, fuera, márchate. You don't belong here. No, aquí no perteneces. Illegal immigrant. Eres un inmigrante ilegal. But whose body is it? Pero, ¿el cuerpo de quién This es? flesh and blood body is the body of karma, of Este, dependent arising. este cuerpo de carne y hueso es del karma. Surge de manera dependiente. From the point of view of Tantra, it is an illusory form. Desde el punto de vista del Tantra, es una forma ilusoria. It has no inner essence. It manifests through the functioning of the various aspects of liver and heart and lungs and so on. No tiene ninguna esencia interna, funciona dependiendo de los diferentes órganos que lo componen, del hígado, del corazón, de los pulmones y demás. So connectivity is basic. Entonces, Isolation, separation is false, Entonces, deluded understanding. la conectividad es básica. La separación, el aislamiento, son falsos, son un entendimiento engañado. Then we have the 7-branch practice, which comes from a very famous aspiration that was made by the Bodhisattva Samantabhadra. Y luego tenemos la oración de las 7 ramas, que es una aspiración muy famosa que hizo el Buda Samantabhadra. Samantabhadra as Bodhisattva is not the same as the primordial Buddha Samantabhadra. El Bodhisattva Samantabhadra no es el mismo que el Buda Samantabhadra. He's one of the 8 great Samantabhadras, and he's not so much practiced in India, but in China is very popular. Él es uno de los varios famosos Samantabhadra, y él pues no practicó tanto en la India, Anyway, I sino más will bien en read through China. the Tibetan to give you the connection. Baba Jambo Shonu Jibala Chan Salo Jinin Suda Chuchu Jitena Dusun Shepemi Yisenge Kun Dagye Malo Deda Tanshela Ludanga Ye Dangwe Chal Giyo Zambo Chupe Manlan Todagi Jabe Tanshi Yiki Monsundu Shinge Duche Lura Tubaye Java Kun La Raptu Chasalo Duche Tena Dunye Sanjena Sanje Seye Wana Jabada Detara Chugi Yina Malupa Tanshi Jawe Dagi Gamwa Mo Dedana Bamiza Jamso Na Yange Yenla Jamso Drakungi Java Kungi Yende Razoshi Devareshimbe Tanshi Dagi To Metodampa Jama Dambada Sinyen Yandan Juba Dubcheda Marme Chudan Dupa Dambaye Javan de Dalani Chuparangi Daza Damba Nandan Richuda Chima Burmarira Nyambada Kuba Kipara Baba Chukungi Javan de Dalani Chuparangi Chupagana Lame Jachewa de Dajave Tanche Layamo Zambo Churi La Depe Todangi Jawa Kun La Chasa Chuparagi Docha Shedan Timo Wongini Ludanga Nadan de Shi Yiki Kya Deba Dagi Giba Chichi Pa de Da Tanche Dagi Soso Sha Chuchu Jawa Kun Da Sanje Se Rangyananda Luda Milo Da Rawa Kungi Sunangalayan Deda Kungi Jesu Dagi
Galan chuchu jiten drunan ki chanchur mbara sanje machanye. Gumbo de da ge tanchela kolo lana me parakolwa ko. Lana daton ganje de dala drowa kun la pension de orach. Kalba jinge duchen shubayan da ge talmor rapcha sowaye. Chasa wadan chushin shapada. Jisu irang kishin sowai. Gewa chunzen dagi. Jisamba tanche dagi chanchu chungu. Jamba. Bawo jitar kembada. Kunto zambo deyan deshinte. Deda kingi jisu dalo chi gewa deta tamchi rabtungo. So you can read the text through. It's very open, very clear. Entonces, A summary of it is given in the penultimate verse. puedes leer el texto por tu cuenta, es muy claro, muy bonito. Y hay un resumen al final que puedes ver. The penultimate, the second last one. El resumen está en el penúltimo. And that verse you also find in the short Padmasambhava practice. Y esa estrofa pues también la encuentras en la That práctica de verse Padmasambhava. contains the whole of the 7 branches of the practice. Y contiene las 7 ramas de la práctica. And this became a very popular way of accumulating merit. Y este se convirtió en una manera muy popular para acumular So we mérito. pay salutation and we make offerings and we also make our confession to separate us from our negative tendencies. Y entonces rendimos homenajes, luego hacemos ofrendas y también pues confesamos para separarnos de nuestras tendencias negativas. We rejoice at the merit of others. Nos regocijamos en los méritos de los demás. How wonderful that good deeds and kindness is enacted by many creatures in all the different realms. Cómo de maravilloso es que haya hechos positivos y que haya tantos seres que hagan hechos positivos por todos los sitios. We ask the Buddhas to turn the wheel of Dharma, to teach, and we request them not to vanish, not to pass into enlightenment. Suplicamos a los Budas que giren las ruedas del Dharma y que den enseñanzas, y también les solicitamos que no se vayan, So que these no are se the mueran. first 6 branches. Y estas son las primeras 6 ramas. Then you say, whatever small amount of virtue I have collected, I dedicate it for the enlightenment of all. Y luego dice, cualquier virtud que haya acumulado, por pequeña que sea, la dedico totalmente a la iluminación de todos los seres. This dedication of merit is very important. Esta dedicación de mérito es muy importante. Everything I do for all. Todo lo que yo hago, lo hago por todos. I hold in mind all the beings in the 6 realms. Yo tengo en la mente a todos los seres de los 6 reinos. I hold in mind with kindness the victims of war and also the perpetrators of war. Yo tengo en la mente la amabilidad de las víctimas de la guerra, pero también a quien perpetra las atrocidades de la May guerra. they all gain enlightenment. Que todos alcancen la iluminación. Our wish for the enlightenment of all beings is not based on some evaluation of whether they are entitled to it or not. Nuestro deseo de que alcancen la iluminación no está basado en una evaluación de si merecen la iluminación o no. So there is some kind of paradox here. Y entonces aquí hay una especie de paradoja. In order to accumulate merit, Para poder acumular mérito, I'm going to be very careful to only practice virtue, kindness, helping, and so on.
Yo voy a tener mucho cuidado para practicar solo la virtud, la amabilidad, la bondad y demás. And I'm going to avoid anything harmful or exploitative or cruel towards other people. Y voy a evitar hacer cualquier cosa que sea dañina o que explote a los demás. And yet, having very carefully accumulated this mountain of merit, Y sin embargo, a pesar de haber acumulado toda esta montaña de mérito, I take handfuls of it and throw it out into the world. This is for everyone, however yo, you are. yo tomo grandes cantidades de ese mérito y lo lanzo a los demás y All are entitled. a todos los demás, porque todos tienen derecho, donde estén donde estén, sean como sean. And the key thing here, when we do this kind of practice, is we are imagining, we are sending good wishes, we are engaged in an activity of connectivity. Y la cuestión clave aquí para nosotros es que estamos desarrollando nuestra sabiduría y estamos involucrándonos en la conectividad. So this is the path, is to see that although the separation of subject and object is an illusion, Y entonces este es el camino, que aunque veamos que la separación de sujeto y objeto es una still ilusión, in the manner of a dream, I will accumulate merit and the wisdom of understanding emptiness in order to benefit all beings. a pesar de eso, a la manera de un sueño yo voy a acumular mérito y la comprensión de la sabiduría para ayudar a los demás. So last year we looked a bit at the production of these small clay figures of Padmasambhava and also of the wealth vases to plant in the earth. This work is still being carried on by a few people, but very few. So I would encourage you, if you have any interest in this, please use this good path of virtue. Pues, el año pasado estuvimos viendo esta posibilidad de hacer pequeñas figuritas de barro de Padmasambhava y también lo de estas pequeñas vasijas que se entierran en la tierra. Estas dos modalidades la hacen muy pocas personas y yo os animo a que os involucréis en estas dos actividades o en alguna de ellas para acumular mérito, como forma de acumular mérito. As with many lamas, Sia Lama had many different teachers. Como muchos otros lamas, pues mi CR Lama tuvo muchos maestros, But his main teacher, his root guru, was Tulku Tsorlo. pero su maestro principal, su maestro raíz, fue Tulku Tsorlo. We have a text of Tulku Tsorlo's translated in the book Finding Freedom. Tenemos un texto de Tulku Tsorlo traducido en el libro Encontrar la Libertad. After Sia Lama left Tibet, he came to India. Cuando CR Lama dejó el Tíbet, llegó a la India. He had already married Roma, Sikkimese woman. Ya se había casado con Drolma, que era una And they mujer, went to Tso Pema in Himachal Pradesh in North India, a famous pilgrimage place for Padmasambhava. y él se fue a Tso Pema en Himachal Pradesh, que es un lugar de peregrinación de Padmasambhava, muy famoso. And it was there Rinpoche did a 3-year retreat. Y ahí es donde Rinpoche hizo un retiro de 3 años. And during that, he wrote this prayer for the long life of his teacher, who was still in Tibet. Y durante ese tiempo él escribió esta plegaria para su maestro que todavía estaba en el Tíbet. And
in Tibet, of course, he had to go through all the difficulties of the Chinese invasion. Y habiendo permanecido en el Tíbet, pues por supuesto tuvo que pasar por todas las dificultades de la invasión china. While doing this retreat, Sia Lama was himself. Mientras hacía este retiro, Tso Lama He era was very, very friendly and social. él mismo. Él era muy amigable, muy social, muy amistoso. When I was with him in India, he would often stop people in the street and ask them who they were and what they were doing. And he was very, very connective. Cuando yo estuve con él en India, él a menudo pues paraba a la gente en la calle y le preguntaba quién era, qué se dedicaba, y él era muy lleno de conexión, muy conectado con la gente. When I lived in Rinpoche's house in Bengal, Cuando yo almost viví, every day his wife would come out to see me. I had a little room at the back of the house on the outside. cuando yo vivía con él en Bengala, pues yo estaba en una pequeña habitación en la parte de atrás de la casa y su mujer pues salía cada día a verme. And she would complain to me about Rinpoche's many faults. Y ella se quejaba conmigo de los muchos One of her favorite errores, complaints errores y faltas que tenía Rinpoche, y uno de sus favoritos was that when they had got married in Sikkim, he had given money to buy her very nice jewelry, bangles, and so on. y es que cuando ellos se casaron en Sikkim, pues él le dio un montón de dinero para comprarse vestidos, para comprarse But joyas when y they were in demás. this retreat in Tso Pema, he would keep asking her, oh, perhaps we could sell that bangle because so many people come to the house and we need to give them tea and biscuits and we should always be generous. Pero cuando mientras estuvieron en el retiro en Tso Pema, pues le decía, oye, quizá deberíamos de vender esa joya porque aquí viene tanta gente a la casa y necesitamos darle té y galletas y siempre hemos de ser generosos. Now, the invitation to be generous might be a deep teaching, but it also can wound the heart. Bueno, pues la invitación a ser generoso puede ser una enseñanza profunda, pero también puede herir el corazón. So, life between men and women is often not easy. La vida entre hombres y mujeres a menudo no es fácil. Anyway, this is what he wrote. En cualquier caso, esto es lo que él escribió. So I will read the Tibetan of the first part, and then I'll explain it, and this sets the scene. Voy a leer el tibetano de la primera parte. Tammo charwe nga yishin norbu gudu kunjun le drengu waza pame rapturs jube lamo drame dranle de rapse gine samore de ye chatu china samwe drames umbo tsene taye chare da magyo tsene jansu chimbo nyang dombo tsene rigya lumbo da Mechezeni sisa bandu kya wini nime dungchir bumle la nube china mumba kansane drukundrwe sinsin rab sengyo namo ratna chayaya namo bhagavati benza sara pramadani tata gataya arhate samya sambutaya Taryata Om Benze Maha Teja Benze Maha Vidya Benze Maha Bodhi Chitta Benze Maha Bodhi Manota Uba Samkrana Benze Sarva Karma Avarani Bishudani Benzas Yesoha Om Benza Dhammaranita
praranita sampraranita sarva buddha kshetra Pratsaliti prajaparamita nada swabhave benza dharma hridaya Santo Shani Hunga Hunga Hung Ho 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 Akam Soha. So this few pages set out the visualization that we want to maintain while we are offering the butter lamps. Entonces, estas cuantas hojas, páginas, establecen la mentalidad, el ambiente que queremos tener cuando ofrecemos las lamparillas. So the first line says, my awareness is the red dakini holding a curved knife and a skull cup. Entonces, la primera dice, mi presencia es la dakini roja que sostiene un cuchillo curvo y una copa de cráneo. So she is dancing. Entonces, ella está bailando. So she has her right hand up, holding this knife, and her left hand has a skull cup near her, just below her heart. Y entonces tiene en su mano derecha, hacia arriba, tiene este cuchillo, y en su mano izquierda, cerca de su corazón, tiene esta copa de cráneo. So this is a practice in the style of Anu Yoga, which means that we don't build up the visualization. It's more the feeling tone. This is who I am in an instant. Y esto es una práctica del Anu Yoga que no tiene que ver mucho con la visualización, sino más bien con la emoción que se siente. Es decir, y eso es algo, pues eso, yo estoy aquí y así es como yo soy. So in our ordinary body, entonces en nuestro cuerpo corriente, wearing our ordinary clothes, llevando nuestra we ropa are members corriente, of our society. somos miembros de la sociedad. And this mode of embodiment links us into many assumptions and projections about identity and the purpose of life and so on. Y esta manera de tener esta corporeidad nos proyecta en un montón de suposiciones, en un montón de modos que tienen que ver con nuestra sociedad y nos ligan con ella. This is described as the domain of impure relative truth. Esto se describe como el dominio de la verdad relativa impura. It's relative because the dimension of self and other, of duality, is functioning. Es relativa en el sentido en que funciona el yo y el otro. And it is impure because the 5 afflicting poisons are in operation through our being in the world. Y es impura porque los 5 venenos aflictivos funcionan en este mundo en el This is que our vivimos. mental opacity, the way in which we don't see clearly. Es nuestra opacidad mental, la manera en la que no vemos claramente. In place of clarity, we imagine and assume. Y en vez de tener claridad, pues imaginamos y suponemos. If we don't like someone because of some interaction of their perceived shape and our perceived shape, Si hay alguien que no nos gusta, basándonos en una interacción de su forma que perciben y la forma then que we nosotros take them to be percibimos, our enemy. y entonces lo tomamos como nuestro enemigo. I don't like them. No me gusta. So not only do I impute to them, I imagine within them a real separate existence. Y entonces no solo imputo en esa persona, no solo imagino una existencia separada, una existencia But autónoma, I am sure that I know the truth about their existence, that it's bad and I don't like them and I don't want them near me.
sino que además estoy seguro que conozco la verdad de su existencia y entonces yo sé que son malos y que yo no me gustan y que no los quiero cerca de mí. So with this reification and objectification, the forces of desire, aversion, pride, and jealousy quickly swirl around. Y entonces con esta cosificación, con esta objetivización, pues los poderes del orgullo, del deseo, de los celos, giran cerca muy fácilmente. So when in an instant we become this red dakini, Y entonces cuando en un instante nosotros nos volvemos esta dakini roja, our karmic identity is left behind and we are in this pure form. So we are in pure relative truth where there is still the sense of duality, but there are no hooks for the 5 poisons. estamos, nuestra identidad o corriente kármica se deja atrás y entonces estamos en esta identidad en la que vivimos en el dominio de la verdad relativa pura, en el que So todavía hay it's as yo. if you are a battered woman in a bad relationship. Hay un yo, pero en el que los 5 venenos ya no actúan. Es como si tú fueses una mujer golpeada en una You've done your relación, best, but you've had enough of this karmic husband. una mujer golpeada en una relación So, muy mala con su marido. Tú pues lo has so intentado, you're pero leaving for a woman's refuge. y ya estás harta de tu marido que te golpea y entonces lo So dejas this is todo the pure form of the red dakini. y te vas a un refugio de mujeres. Y entonces esta es la It's a very forma quick pura de la divorce. dakini roja. Es como un divorcio muy rápido. Then not only do you have this visualization, but it continues from your own heart, emanates a radiant white dakini. Y entonces no solo tienes esta visualización, sino que de tu propio corazón emana una dakini blanca y radiante, Whose very beautiful face and 3 eyes which are looking at the sky. que tiene el rostro más bello con sus 3 ojos que miran hacia el cielo. In looking at the sky, this is highlighting the emptiness, which is the basis and field of all appearances. Al mirar al cielo, eso subraya que a la vacuidad, que es el dominio, es la esfera de todo. She is an aspect of the activity of the red dakini. Es un aspecto de la actividad de la dakini roja. She's not somebody else. No es una persona distinta. It's like if you go to the sea, particularly maybe the Atlantic coast or some big sea. Es como si tú fueses al mar o, bueno, un océano grande como el océano Atlántico, una You see costa the grande. water, the ocean, Tú ves el agua, ves el océano and the big waves are rolling in and rolling in. y las olas grandes van y llegan. And across the surface of the big wave, there are little ripples moving. Y en la superficie de las olas tan grandes hay unas pequeñas ondulaciones que se mueven. So the red dakini is like a big wave, and the white dakini is like a little ripple. And from her, more and more little ripples are moving, energy moving out in different forms. Y entonces la dakini roja es como una ola grande y la dakini blanca es como una pequeña ondulación que está en esa ola y hay un montón de otras ondulaciones que surgen en esa ola. So she has her hands together at her heart. Tiene sus manos juntas en su corazón. As we know, in India, this is a gesture of salutation. Como sabemos, en la India esto es un gesto de saludo. It also completes the circle as the left hand and the right hand join together. También completa el círculo cuando se une la mano izquierda con la mano derecha. And within this
with a gesture of her hands together, there is a wish-fulfilling jewel. Y dentro de estas manos que se unen juntas hay una joya que concede todos los deseos, It's called the source of all satisfaction. que se llama la fuente de toda satisfacción, It gives you whatever you want. que te da cualquier cosa que quieras. It represents the mind. Representa la mente. We imagine Imaginamos. everything we ever encounter, we imagine. A cualquier cosa que nos hemos encontrado alguna vez es imaginada. The 6 realms of samsara are not geographical places, they are imaginings. Los 6 reinos del samsara no son lugares geográficos, son imaginados. Some aspects of our perception and interpretation are conditioned by our karma, so that we have general agreements that if we are in the city, we shouldn't just walk across the road because cars can hit us. Algunos aspectos de nuestro karma, pues nos llevan a que si, por ejemplo, vivimos en una ciudad, pues no podemos andar libremente donde queramos, porque si cruzamos la calle sin más, pues puede atropellarnos un coche. So this is very important to see. Y entonces ver esto es muy importante. On a general level, we have the sense the world is full of things. En un nivel general tenemos el sentido de que el mundo está lleno de cosas. Their thingness is established. Su coseidad, el que sean cosas, ya está establecida. But we human beings have different attitudes to these things. Some people like them, some people don't like them, but anyway, they are there. Y nosotros como humanos, pues tenemos diversas actitudes hacia estas cosas. A algunos les gustan, otros no, pero en cualquier caso son cosas que están ahí. But this view would be called the impure relative truth. Pero esa visión se llamaría la verdad relativa impura. In the pure relative truth, everything is the movement of the mind. En la verdad relativa pura, todo es el movimiento de la mente. There are no self-existing phenomena. No hay fenómenos que existan por sí mismos. The name seems to point to something definite, but the most definitive aspect of anything is its name. El nombre parece que señala algo definitivo, pero lo único definitivo que tiene es su nombre. Phenomena are always interactive and changing. Los fenómenos siempre son interactivos, siempre están cambiando. When we understand this, we see that participation warms the world and makes it soft and pliable, a bit as if you had some candle wax and you wanted to shape it. You can hold it in your hand and the warmth of your hand will soften the wax and then you can mold it. Y cuando vemos esto, eso es como si caldease el mundo y lo volviese flexible y maleable. Es como si fuese un poco de cera de las velas, que las tienes cálida y entonces eso de algún puedes con las manos moldearla. Of the ego state is like ice. It's unmalleable. Mientras que la rigidez fría del yo es como el hielo, no es maleable. But when you get close, when you offer yourself into participation, everything softens and becomes more workable. Pero cuando tú te acercas y entras en la participación, pues todo se vuelve trabajable. So from this jewel, innumerable rays of light spread out, each of them manifesting an offering goddess. Y entonces, a partir de ahí,
Y de esa fuente de toda satisfacción irradian numerosos rayos de luz que extienden sin cesar incontables diosas de ofrenda. Some offering goddesses are offering food, some are offering music, some are offering dance. They offer whatever is pleasing to the senses. Y estas diosas de ofrenda, pues algunas ofrecen comida, otras ofrecen bailes, otras ofrecen música, ofrecen diversas cosas que sean In agradables. particular, many of these goddesses, they are all dressed with beautiful ornaments. Eh, And in particular, we focus on them holding outer, inner, and secret lamps in their hands. Y en particular estas diosas de ofrenda que están todas vestidas con ropas muy hermosas, en particular pues vemos que sostienen a nivel externo, interno y The secreto pot of each of these lamparillas. lamps is huge. It's like the chain of iron mountains that surrounds our world, within the center of which is Mount Meru. Lamparillas y cada lamparilla descansa en un recipiente que es enorme, es tan grande como las cadenas de montañas de hierro que rodean And the amount of oil they have in them is like a great ocean. que rodean el lugar donde se vive, en cuyo centro está el Monte Meru, y la cantidad de aceite que hay dentro es tan grande como un océano. The outer lamps means the lamps you can see where you burn something and the flame gives light. La lamparilla externa es la lamparilla que tú puedes ver y entonces la puedes encender y da luz. The inner lamp is the lamp of insight that allows you to see the empty nature of all phenomena. La lamparilla interna es la lamparilla de la sabiduría que te permite ver la sabiduría, la sabiduría que te permite ver la naturaleza vacía de And todos the los secret fenómenos. lamp is the luminosity of Rigpa, of awareness. Y la lamparilla secreta es la lamparilla de Rigpa, la luminosidad de la presencia. In the middle of each of these pots, the wick is the size of Mount Meru, means Y very, very big. y en mitad de cada uno de estos cuencos es la mecha es del tamaño del Monte Meru And the flame spread out y se extiende la llama with a light brighter than a million suns. con una luz más brillante que miles y millones And by this de power, all soles. darkness, outer and inner, is cleared. Y por su poder toda la oscuridad interior y exterior se despeja. And thus the fuel of samsara, that is to say, the karma moving in the minds of all beings, is burnt up till it's exhausted. Y de esa manera el combustible del samsara que pertenece a todos los seres se extingue. How can this be the case? ¿Y cómo puede esto ser así? I live in London. There are many people here, millions of people. Yo vivo en Londres, hay mucha gente aquí, hay millones de personas. How can I burn up their karma? ¿Cómo puedo yo extinguir su karma? This kind of thought and worry arises because we start in the wrong place. Este tipo de pensamiento, de preocupación, surge porque empezamos en el lugar equivocado. We are assuming that these people exist. Asumimos que esta gente existe. All the Dharma teachings, from the 5 skandhas, the 5 heaps of constituents onwards, all are saying there is no inherent existence in people, in sentient beings. Todas las enseñanzas del Dharma, todas nos conducen a la sabiduría de que no hay seres que existan de manera inherente. We are all patterns of manifestation. Todos somos patrones de manifestación. The energy of the ground manifests color, shape, sounds in the manner of a dream. La energía de la base se manifiesta en colores,
en sabores, en luces, a la manera de un sueño. We already looked at connectivity is intrinsic, separation and isolation is contrived, is artificial, deluded. Ya lo hemos visto que la conectividad es intrínseca y que la separación, el aislamiento es artificial, es producida. So in Tantra, we use symbols. En el Tantra utilizamos símbolos. The symbol is a way of easing us out of the harshly definitive function of dualistic conceptualization. Y el símbolo es una manera de soltarnos, de liberarnos de la conceptualización, de la fuerte y dura conceptualización dualista. So this whole sequence, being the red dakini, the white dakini coming out, rays of light, many offering goddesses, endless light coming, all beings karma burnt up. This is a whole wave of imagination, like a symphony. Entonces toda esta secuencia de la dakini roja, luego la dakini blanca, de la joya que concede los deseos, que irradian rayos de luz, de las que salen incontables diosas, con las lamparillas y todo eso, todo esto es como una ola de una gran secuencia. And just as with music, you have to give yourself to the music, open yourself to the music, and then its many textures and rhythms and so on will carry you. So with this imaginal production, you are carried. Y es como una sinfonía, y exactamente igual que la música, que tiene pues su secuencia y todo tipo de texturas y todo tipo de momentos. Tú te dejas atrapar por ellos, por esta secuencia, y del mismo modo, esta te But arrastra it's y not te... an entertainment. It's not taking us away from our ordinary life, which we then have to come back to. Pero no es un entretenimiento, no es algo que nos saque de nuestra vida corriente a la que luego tengamos que volver. It is an imagination which dissolves the nightmare of the real. Es una imaginación que disuelve la pesadilla de lo real. There is nothing real. No hay nada real. Form and emptiness, sound and emptiness, thoughts and emptiness. Forma y vacuidad, sonido y vacuidad. Sonido, forma. Imagination. Imagination is not me imagining something. I Imaginación. am the imagined. Who is the imaginer? No one. Imaginación no es que haya un yo imaginando. El yo es imaginado. ¿Quién está imaginando? Nadie. The dualistic delusion of samsara is to privilege the idea of the real over the actuality of the imagined. La visión dualista del samsara es privilegiar a lo imaginado en vez de a la esencia. So this is something you have to examine for yourself. Y esto es algo que tú tienes que examinar por ti mismo. What self-existing, truly autonomous things can you find in the world? ¿Qué cosas autoexistentes que verdaderamente existan puedes encontrar en el mundo? It's interpretation. Es We have interpretación. to look again and again until this becomes clear. Otherwise, the practice of Tantra is not really going to help us. Y tenemos que mirar una y otra vez hasta que esto se vuelva real para nosotros, porque si no, la práctica del Tantra no va a ser útil para nosotros. Everything is imagined. Todo es imaginado. Houses, planets, motor cars, people.
las casas, los planetas, los coches, la gente. There is not one thing which has its own personal essence or inherent existence. No hay ni una sola cosa que tenga su propia esencia personal, su propia existencia inherente. This is the basis for the functioning of tantric practice. Y esta es la base del funcionamiento de la práctica tántrica. So then we have this long dharani, which is a kind of long mantra, which is a activating function. Y luego tenemos este dharani tan largo, que es como un mantra largo que tiene una función de activación. So it evokes the three jewels, offers salutations to the Vajra essence of emptiness. Y entonces se postra entre las tres joyas y rinde homenaje y se ofrece saludos a los seres perfectos. Everything is the great gift of emptiness, and this is true also for all the Tathagata, the Buddhas, the Arhats, the complete Buddhas. They are not separate from emptiness. Y todo es el regalo de la gran vacuidad, y así son todos los Tathagatas, los Arhats, todos los Budas, no están separados de la vacuidad. So then saying, oh, this Vajra, Vajra, great shining Vajra. Vajra means the indestructibility of emptiness. Y dice, oh, Vajra, Vajra, gran Vajra. Vajra lo que significa es la indestructibilidad de la vacuidad. The forms of emptiness, the appearances of emptiness, they are like reflections in the mirror. Las formas Emptiness is like the mirror itself. las formas de la vacuidad, los reflejos de la vacuidad son como los reflejos en el espejo, y el espejo es la vacuidad en sí. Awareness and emptiness, kindness and emptiness. This is the great Vajra. This is the meaning of the great enlightenment. Presencia y vacuidad, bondad y vacuidad, esto es el gran Vajra, el significado de la Our gran activity iluminación. in the world, whatever we do, is like a stream of Vajras. It's formations of the energy of emptiness. Nuestra actividad en el mundo, cualquier cosa que hagamos, es como una corriente de Vajra, formaciones vacías. When you see this, then you see that your experience becomes very pure and strong, because everything you experience is inseparable from the unborn ground. Cuando tú ves esto, tú ves que tu experiencia se convierte en algo muy puro y fuerte, porque todo lo que tú haces es inseparable de la base vacía. This indestructible jewel of Dharma brings us long life. That is to say, when awareness is settled in emptiness, it never ends. There is no death. Y dice, cuando esto se realiza, pues vemos que esta joya indestructible nos proporciona una vida larga y excelente. Es decir, cuando esto se experimenta, entonces no hay final. This is the fulfillment of life. That is to say, it's long life in the sense of the Amitayus, the Buddha of long life. It means uninterrupted access to emptiness and uninterrupted showing of many different forms. Y esto es la larga vida en el sentido de Amitayus, el Buda de la larga vida, en el que hay una experiencia ininterrumpida de vacuidad y hay una experiencia ininterrumpida de interacción This knowledge is resplandeciente. the transcendent wisdom. Y este conocimiento es la sabiduría trascendental. And without effort, naturally arising from this is the sound which is the essence of emptiness. Y sin esfuerzo, de manera natural, surge el sonido que es la esencia de la So vacuidad. this sound is like the pulsation, just as sound vibrates, so light is also vibrating.
This is like these offering goddesses coming out with their lights, and the pulsation of their energy connects with all beings and dissolves their karma. Y entonces este sonido es una pulsación, exactamente igual que las dakinis que surgen y pulsan y te conectan con la esencia de la vacuidad y te proporcionan una larga vida. So this ungraspable connective energy satisfies all beings because it returns them to their own ground, and it never ceases manifesting from the sky. Y entonces esta energía que surge satisface a todos los seres porque los conecta con su propia base. Y entonces surge interminablemente y llena el espacio. Okay, so now we finish the introductory part and we take a break and then come back and start into the main text. Vale, If pues we aquí, can be back in 25 minutes. vale, pues esta es At el 5 final. minutes too. Esta es el final de la primera parte de los preliminares, de la parte introductoria, y podemos tomarnos un descanso de 25 minutos y volver a las -5 para empezar con el texto principal. Great. Bien, See you then. os veo entonces. Different Dharma views. Entonces, esto es algo que se utiliza para explicar diferentes visiones del Dharma. There are many different butterlamp prayers or butterlamp aspirations in Tibetan. Hay muchas y muy numerosas oraciones de lamparilla, de mantequilla en tibetano. So you come to get a sense of it. Entonces llegamos a tener un sentido de cómo son. So the first verse is Chuyin Kunla Kiambe Komburu Dondan Chanche Zambe Makuki Mito Tingi Zingi Dambola Reparanje Sawe Meche Bat Nyomon Timu Tabara Sadro Mapan Chuni Dishin Longdu Tim Chunye Yishi Ranshi Wisetze Drove Marimamba Dzogchen Lama Sanje Riki Latsola Pulo Jene Chutungo Tso. So we're imagining that the pot is the all-pervading hospitable space. Imaginamos que el cuenco es el espacio que lo impregna todo. El espacio This is the hospitalario. Dharma Dhatu. Que es, perdón, el espacio Dhatu means space. hospitalario que lo impregna todo, el Dharma Dhatu. In Dharma, significa in this espacio, context, means phenomena, whatever can appear outside or inside. y Dharma en este contexto significa fenómeno, cualquier cosa que puede suceder tanto externa como interna. So the Dharma Dhatu is another way of talking about emptiness. Y el Dharma Dhatu es otra manera de hablar de la vacuidad. It's a way of pointing to the non-duality of all appearance and emptiness. Es una manera, otra manera de señalar a la no dualidad de apariencia y vacuidad. So if you think of the sun and the moon and the stars and all the things we know on this planet and the people and all the insects and the 6 realms of samsara, Entonces, si tú piensas sobre el Sol y la Luna y los planetas y toda la gente que hay en la Tierra y los insectos y los 6 reinos de existencia. and the traditional geography of the world with Mount Meru in the middle, which the Tibetans gained from India. Y la imagen o la disposición tradicional del mundo con el monte Meru en el centro, que es algo que los tibetanos obtuvieron de la India. All appearances and experiences of any of these forms is inseparable from the Dharma Dhatu, the ground emptiness. Todas estas apariencias, todas las experiencias que se obtienen son inseparables de la base vacía del Dharma Dhatu.
So inside this pot, the butter, the clarified butter, the ghee, is swirling, and it is the absolute truth, bodhicitta. Entonces, dentro de este cuenco, la mantequilla, el aceite refinado, se arremolina como presencia no dual. Oh, again, there's a term dondam means emptiness. Que de nuevo, pues esto significa vacuidad. In the Changchub Sem means the mind of enlightenment, bodhicitta, which means rigpa. Y la otra expresión es Rigpa, la mente, o bodhicitta, la mente de la You iluminación. can, through the different texts, you can identify subtle differences between these terms, but it's important for us who perhaps don't have so much time to study in great detail to see that the central point is repeated again and again. En textos distintos podemos encontrar interpretaciones ligeramente diferentes de estos términos, pero la cuestión esencial se repite una y otra vez. So it's saying within this container of hospitable emptiness, the oil of the inseparability of awareness and emptiness is moving. Y esto se dice, en el recipiente del espacio hospitalario se mueve el aceite de la presencia no dual. Inserted in this is the wick of the samadhi or mental calmness, profound mental calmness, undisturbed by thoughts. Y dentro de esto está la mecha del samadhi de la calma que no está perturbada por los pensamientos. It doesn't mean that no thoughts or memories are arising, but they don't impinge, they don't get to awareness, because awareness is not like the ego self. Eso no quiere decir que no haya pensamientos y sentimientos, pero que no molestan, en el sentido de que no perturban, porque la presencia no está perturbada por los pensamientos. Our ego consciousness is reactive. Nuestro yo ego es reactivo y la Something presencia no tiene occurs, nada que ver. and our senses, it's happening to me, and so we react to that. Algo sucede y a través de nuestros sentidos vemos que algo llega a nosotros y entonces nosotros reaccionamos. Awareness is free of the sense of self and other. Y la presencia está libre de la sensación de ser un yo y When haber you're un otro. sitting and you're relaxed, experiences arise. Some could be described as on the side of the self, and some could be described on the side of the other. But this is not the non-dual experience of awareness. Entonces, cuando tú estás sentado, surgen experiencias, alguna puede ser descrita como del lado del sujeto, otra puede ser descrita como del lado del objeto, pero toda esta experiencia pues no tiene nada que ver con la presencia. If you completely blocked experience, then you would be like a stone. Si tú bloqueases completamente la experiencia, serías como una piedra. Rather, the mind is open and experiences, as we describe on the subject side, I experience this, or appearances, as we would say on the object side, look at that over there. Sino que más bien la mente está abierta y entonces cuando surge experiencia del lado del objeto, pues entonces es como si lo estuviese viendo desde ahí, y cuando surge experiencia desde el lado del objeto, pues mira, ahí eso está ahí. These are both self-arising and self-liberating or Y self-vanishing. Estas dos, a su vez, se surgen por sí mismas y se desvanecen por sí mismas. So, for example, you're sitting and there's a sound, a thought comes, oh, it's a dog.
Por ejemplo, tú estás sentado y hay un sonido y llega el pensamiento, es un perro. The sound is already vanishing. El sonido ya ha desaparecido. The thought, it's a dog, is already vanishing. El pensamiento es un perro, ya está desapareciendo. So when the mind is inseparable from the Dharma Dhatu, there's no reactivity. Y entonces cuando la mente es inseparable del Dharmadhatu, no hay reactividad. Then perhaps there's some sensation in your back. Y entonces quizá haya una sensación en tu espalda, It's there and then it's gone. está ahí y luego se va. If you don't grasp it, if you don't elaborate it, it's self-vanishing. Si tú no te aferras a ella, tú no la elaboras, pues se desvanece por sí misma. So sitting in this undisturbed openness, what could be called outside or could be called inside, because they are self-liberating, show their non-existence. Y entonces, sentado en esta apertura sin perturbación, lo que surge que se llame fuera o lo que surja que se llame dentro, pues se ve que no tiene existencia propia. So this is the meaning here of free of dualistic thought. Y esto es lo que significa libre de pensamientos dualistas, aquí. And it says the flame of this self-occurring or self-existing clarity of awareness burns brightly. Y dice, la llama de la claridad autoexistente de la presencia arde brillante. This term self-occurring, it means not made by anyone else. Y lo que dice que sucede por sí misma significa que, pues, que no lo hace ninguna otra persona. Neither awareness Nada- is made by anything, by causes and circumstances, Ah, nor the clarity which it provides through its illuminating power, neither does it have any causes or conditions. Es decir, la presencia no está producida por nada, por ninguna causas o circunstancias, y la claridad que permite percatarse tampoco está producida por ninguna cosa, ninguna causa ni circunstancia. So the flame that burns from this is the first of the five wisdoms or five original knowings. It's the primordial clarity or primordial knowing or perspicacity, which is the purification of mental dullness. Entonces, la llama que surge de aquí es la llama de la claridad, la llama de la primera sabiduría primordial, la llama de la perspicacia o la del percatarse, darse cuenta, del conocimiento primordial. So this illumination of the empty ground of all phenomena shows that whatever arises vanishes by itself. Y esta iluminación de la base vacía de todos los fenómenos muestra, brilla que todo se So this desvanece por takes sí us to mismo. the next line. The thoughts arising from the affliction of stupidity are liberated in their own place. Y eso nos lleva a la siguiente frase de los pensamientos que surgen de la aflicción de la ignorancia o de la estupidez se liberan en su propio lugar. Oh. The affliction means this is something which limits us or poisons us. And in this case, it's the stupidity or mental dullness or assumption, which is the basic condition of mental functioning in samsara. La aflicción se refiere a algo que nos limita, algo que nos limita, y en este caso es a la estupidez,
a la ignorancia que nos mantiene, que caracteriza nuestro funcionamiento dentro del samsara, a la opacidad mental de no percatarse y nos mantiene dentro del samsara. They are liberated in their own place. Y se libera, se libera en su propio So, lugar. if we go back to the example, you hear a dog barking. Y volviendo al ejemplo de cuando se oye a un perro ladrando, A series of thoughts could arise from that. de ahí podrían surgir toda una serie de pensamientos. It's the neighbor's dog. They've gone away again. They leave the dog. No wonder it's barking. Es el perro de los vecinos, ya se han ido otra vez, siempre lo dejan ahí solo, pues claro, es normal que se ponga a ladrar. So in that way, one thought leads to another. Y de esa manera un pensamiento conduce a otro. But if you stay simply with the arising, you hear the bark, Pero si tú te and maybe quedas, the first thought, it's a dog, si and tú, it's gone. si tú te quedas solo con lo que surge, entonces tienes solo el ladrido con el sonido y quizá el primer pensamiento de es un perro, pero ya se fue. So maybe you remember the instruction that we get in many, many books. Y Says, don't go after past thoughts. quizás recuerdes la instrucción que tenemos en un montón de libros de no persigas pensamientos pasados. The thought has already gone, El pensamiento ya se fue, but something more can be done with it. pero con él se puede hacer algo más. Whose desire is this? ¿De quién es este deseo? This is ego consciousness. Ese es la consciencia del ego. Ego consciousness is like a kind of malign doppelganger. La conciencia del ego es algo que... You might know the no story of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Quizá conozcáis la historia de el Dr. Jekyll y el señor Hyde. In the Dr. Jekyll y daytime, Mr. Hyde. Dr. Jekyll is a curing people and very helpful surgeon, and at nighttime, his alter ego, his other self, goes out murdering. El Dr. Jekyll es muy bondadoso, se pasa todo el día como médico cirujano que salva la vida de las personas y les ayuda, pero por la noche se convierte en Mr. Hyde, que va por ahí matando gente. Por la noche So se this is convierte en our su alter situation. ego, que va por ahí matando gente. Y así es nuestra When we're situación. new to the practice, we have some moments of being relaxed and open. Cuando somos nuevos en la práctica, tenemos algunos momentos de estar relajados y abiertos, But then we get involved. pero luego nos involucramos. I need this. Necesito esto. Now, the text is saying very clearly, the mind is not different from the Dharma Dhatu. It's like the sky. It has no substance. It has no pockets. It has no stomach. It doesn't need any of these things. Y este texto lo dice muy claramente. Nuestra mente es como el Dharmadhatu, ¿no? Es el espacio, no tiene bolsillos, no tiene boca, no necesita ser alimentada. But when we lose touch with the open ground, Pero cuando we perdemos don't see directly the vanishing of the thought. It's gone. Pero cuando perdemos contacto con la base abierta, no vemos directamente que el pensamiento se desvanece, que se fue, But maybe there's something I could do. y quizá haya algo que yo pueda hacer. The relationship's over. La relación se ha acabado. The beloved has left. El amado se marchó. But your hand keeps going out to the phone. Should I ring? Maybe not. Should I ring? I want to ring. No, I mustn't ring. Pero tu mano sigue yendo hacia el teléfono diciendo, ¿debería llamarle? No, la verdad es que no. Bueno, sí, quizá debería llamarle. So it is this kind of, there is something there to get.
Y es este pensar de que hay algo ahí que podemos obtener. This is what stupidity means here. Y eso es lo que significa aquí la estupidez. It's not the stupidity of not knowing anything at all. It's the stupidity of replacing simple clarity with conceptual elaboration. No es la estupidez de no saber nada en absoluto, es la estupidez de quedarte solo con la conceptuación, con el concepto, con la elaboración conceptual. But it was so important. Pero era tan importante. This is because I think the object has the answer. Eso es porque yo pienso que el objeto tiene la respuesta. But I am giving the meaning to the object. Pero yo soy quien le da el significado al objeto. And having projected this meaning into the object, I now take it that meaningfulness is inherent in the object. Y habiendo proyectado el significado en el objeto, ahora tomo como si ese significado fuese inherente en el objeto. This is like being a teenager and starting to follow some music band. Esto es como ser un adolescente y empezar a seguir una banda de música. You go to the concert, you get the t-shirt. Tú vas al concierto y consigues una camiseta. Your parents say, this is not music, this is just crap noise. Tus padres te dicen, esto no es música, esto es un sonido de mierda. Yeah, old people, they never understand. Y tú dices, estos son viejos, nunca entienden. I know the truth. Yo sé la verdad. They are the best. Son los mejores. So it's just like this. The band plays some kind of music. Y es así, la banda toca algo de música, el You can grupo toca like algo or de not música. like. Algo de música puede que te guste o no te guste. If you like, you like. Si te gusta, te gusta. This is a subjective feeling. Esto es un sentimiento subjetivo. But the reason I like them is because they're amazing. They're the best. Pero la razón por la que me gusta es porque son maravillosos, son los mejores. So what you've done is you've abandoned yourself, your own feeling tone, and projected it into the object. Lo que has hecho es que te has abandonado a ti mismo, tu propio estado de ánimo, tu propia emoción, y tú lo has proyectado en el objeto. Now, of course, if you excuse me, if you believe that the band is the best, Por supuesto, si tú te crees que el grupo es el mejor, you have a very good reason to like them. tienes una razón muy buena para que This te gives you a guste. kind of confidence. Y eso te da una especie de It's confianza. maybe a little bit more difficult to say, I don't know, I just like them. You don't have to like them, but I like them. Y entonces es más difícil decir, bueno, no lo sé, igual a ti no te gusta, pero a mí sí me gustan. How can I justify the fact I like them? ¿Cómo puedo entonces justificar el hecho de que a mí me guste? The ego's anxiety wants to have a confirmation of the validity of its own interpretation. La ansiedad del ego quiere tener una confirmación de la validez de su propia interpretación. So this is what we looked at earlier, impure relative truth. Y esto es lo que hemos visto antes, de la verdad relativa impura. You have the duality of self and other. Tienes la dualidad del yo y el otro. But now from your own mind, you are investing the other with a particular value. Y ahora desde tu propia mente tú estás invirtiendo, tú estás insertando al otro con un valor en particular, And are insertándole un valor en particular. mistakenly identifying it as being inherent in the object. Y lo identificas de manera errónea como intrínseco al objeto. This projected value could be negative.
Este valor proyectado puede ser These are negativo, my enemies, they have to be destroyed. son mis enemigos y tienen que destruirse, tienen que ser destruidos. It could be pride, idealization, Puede ser orgullo, idealización, desire, deseo, jealousy. That person's trying to destroy my relationship. She keeps looking at my partner. celos, esta persona está intentando romper mi relación, está todo el rato mirando a mi pareja. So these, from this root, from ignorance comes this mental obscurity or darkness or not seeing. And from that, the other four poisons, desire, aversion, jealousy, and pride, just bounce out very easily. Y entonces de esta raíz, de este no ver, de esta oscuridad, de esta opacidad, surgen todos los otros oscurecimientos, los otros venenos de orgullo, celos. Oh, he's saying that if your mind is relaxed, thoughts arising from this opacity, this mental thickening, just will go free by themselves. Y entonces lo que nos dice es que si tú te relajas, todo lo que surja de esta mente opaca que no ve, pues se libera en su propio lugar. So then the next line he says, without rejecting them, without discarding them, these thoughts melt into the vastness of the givenness of the actuality of all phenomena. Y entonces dice, continúa el texto diciendo, los pensamientos que surgen, sin ser rechazados, se disuelven en la inmensidad de la realidad tal cual es. These verses that we're going to experience are full of Dharma technical terms, which makes them a little bit indigestible, but also useful for trying to understand what these terms you find everywhere actually mean. En este texto podemos encontrarnos un montón de términos técnicos que hacen que sea un poco indigerible, pero también nos ayudan a entender lo que quiere decir y ayudan a aclarar. So the Dharma Dhatu, the space of all dharmas, another aspect of it is called Dharmata or Chunyi. El Dharmadhatu, el espacio de todos los dharmas, también se llama Dharmata o Chunyi. Chunyi points to the truth of phenomena. Chunyi señala a la verdad de todos los fenómenos. They are actually appearance and emptiness. Son en realidad apariencia y vacuidad. When I'm in my teenage bedroom idealizing the band, Cuando yo estoy en mi habitación como adolescente idealizando ese grupo de música, I know that they are great. yo sé que son muy buenos. Their emptiness is invisible to me. Su vacuidad es invisible para mí. They are really good, truly good. Son verdaderamente buenos, realmente buenos. That's the truth. Esa es la verdad. If you can't see that, you're stupid. Si tú no puedes ver eso, es que eres estúpido. In that moment, because we are grasping onto a construct as if it were something intrinsic, it is we ourselves who are becoming stupid. En ese momento, puesto que nos estamos aferrando a un concepto como si fuese la verdad, en ese momento nos estamos nosotros volviendo estúpidos. So it's always useful to go back and read the Heart Sutra. Y entonces siempre es útil volver y leer otra vez el Sutra del Corazón. Because it explains very well. Form is emptiness, emptiness is form. Porque lo explica muy bien. Forma es vacuidad, vacuidad es forma.
Form is not other than emptiness. Emptiness also is not other than form. La forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. This band that I love is emptiness. Este grupo de música que me encanta es vacuidad. Emptiness is not other than this band. La vacuidad no es otra cosa que el grupo de If música. I hear the emptiness of their music, if I see the emptiness of the movements they make when they're on stage, Si yo oigo la vacuidad de su música, si yo oigo la vacuidad de todo lo que hacen cuando están en el escenario, de los sonidos que tienen cuando están en then el it's like escenario, rainbows in the sky. entonces es como arcoíris en el cielo. But this soup is too thin for the ego. Pero esta sopa es demasiado The ego delgada wants the para definite el truth. ego. They are the best. El ego quiere encontrar la verdad, son el mejor, son los And mejores. so it's the distortion, the twisting of our potential, of our mental energy goes into a privileging of a selected object, which leads us to further blindness in ourselves. Y entonces la distorsión de nuestra mirada, de nuestro privilegiar un aspecto del ego, nos ciega a todos los demás aspectos de nuestro ser. So this is something you can take close to your own heart. Entonces esto es algo que tú puedes acercarlo, tenerlo cerca de tu corazón. What is special for you? ¿Qué es especial para ti? Is it special for other people? ¿Es especial para otras personas? That's just your choice. Es simplemente tu elección. So if you say to the beloved, Entonces, si tú le dices a tu amado, I love you, te quiero, I know that many people don't like you, yo sé que a mucha gente no le gusta, I know that many people see you just as a formation of faults, yo sé que mucha gente te ve como una formación de errores, de faltas, but I love you. pero yo te quiero. This is not generally considered romantic. Esto generalmente no se considera romántico. You have to say, oh, you are the best, you are so beautiful. Tienes que decir, tú eres el mejor, eres tan hermoso. So you can see in your own life how the the topology, the peaks and valleys of your experience relate to your own karmic patterning, but you identify them as objectively valid. Y entonces tú tienes que ver cómo la topología de tu vida, cómo las montañas y valles de tu vida, de tu experiencia, tienen que ver con tu propia estructura kármica, pero tú la proyectas como válidos externamente, inherentes en las cosas. There's nothing wrong with liking something No tiene nada malo eso de que te guste algo. if you see that the something you like is a transient illusory phenomena. Si tú ves que eso que te gusta es un fenómeno transitorio e ilusorio, Everything changes. todo cambia. If we see the impermanence of phenomena, then the hubris of grand statements of eternal love might die in our throats. Si nosotros vemos la transitoriedad de los fenómenos, entonces la exaltación del amor eterno en nuestra garganta, pues puede que se desvanezca. Due to causes and conditions, I find you attractive. Debido a causas y condiciones, yo te encuentro atractivo. Again, not very romantic. De nuevo, eso no es muy romántico. The ego is saying, I am a lie. El ego dice, yo soy una mentira, I don't really exist, yo no existo en realidad, but I want to exist. pero yo quiero existir. And
if you loved me, you would pretend that I exist. Y si tú me quieres, tú vas a simular que yo existo. So now we can make a devil's contract together. Y ahora podemos hacer un contrato del diablo juntos. I believe you exist, you're real, and you're special. Yo creo que tú existes, que eres real y que eres especial. And you believe that I exist, and I'm real, and I'm special. Y tú crees que yo existo, que yo soy real y que yo soy especial. I'm so lucky to have met you. Soy tan afortunado de haberte So we have to encontrado. observe this. Entonces tenemos que observar esto. If this person was truly special, everyone would be wanting to appreciate them. Si esa persona fuese verdaderamente especial, todo el mundo querría apreciarlo. And why this is important is because the variety of phenomena, the variety of the shapings of illusory appearance, this variety has no limit to it. ¿Y por qué es esto importante? Porque la variedad de los fenómenos, la variedad de las apariencias ilusorias es enorme, es infinita. But if you make something special, Pero si tú haces que algo sea especial, you dislocate it from where it is as part of the field, tú la desplazas de donde está como parte del campo. and this is what the texts mean by what we call here mental dullness or stupidity. Y eso es lo que el texto aquí quiere decir con opacidad mental o estupidez. When when we observe sitting in our practice, when we observe thoughts and feelings arise and pass, Cuando en nuestra práctica sentados observamos los pensamientos que llegan y se van y we see pasan, that they come and go. vemos que van y vienen. The texts say, Rangsa draw, they dissolve or liberate or vanish in their own place. El texto dice que se desvanecen en su propio lugar. Always. This is Siempre. this is how it is. Siempre, así es como es. There's no past, there's no future, there's just here and now, only this. No hay pasado, no hay futuro, solo está aquí y ahora. So it's as if you're standing vertically, the power of gravity is flowing through you, and you're completely settled with your muscles relaxed, the skeleton doing its work. Entonces dice, si tú estás sentado erguido, el poder de la gravedad fluye a través de ti, y entonces tú estás ahí establecido, asentado, sin esfuerzo, con tus músculos relajados. And then you lean forward as if you're wanting something. Y entonces tú te inclinas hacia adelante como si tú quisieses algo. And then you're off balance. Y entonces estás desequilibrado. And you have to move, you have to do something. Y tienes que moverte, tienes que hacer algo. Again, you try and lean backwards. Y entonces inténtalo, inclínate hacia atrás. You feel you're going to fall over. Sientes que vas a caerte. You have to do something. Tienes que hacer algo. You should try this again and again with your body until it's very clear. Debes intentar esto una y otra vez con tu cuerpo hasta que se vuelva muy claro. When I am dislocated, when I am decentered, Cuando estoy desplazado, cuando estoy descentrado, I am off balance, estoy desequilibrado, which leads to must do something. que conduce a debo hacer algo. This is why samsara is moving. Por eso es por lo que se mueve el samsara. So that's what he's been describing.
that all the thoughts, even the most stupid, confusing, deceitful thoughts, all of them are self-liberating in their own place. Y eso es lo que estás diciendo, que todos los pensamientos, incluso los pensamientos más estúpidos o más claros, se disuelven por sí mismos. When you don't interfere, when you allow the free flow of this and this and this and this, Cuando, then we go on to the next line. cuando tú no interfieres, cuando tú permites el flujo libre de esto y de esto, pues continúa a la Then the siguiente clarity or oración. wisdom or original knowing of this open space of possibility, the Dharma Dhatu, manifests as shining rays of light. Dice, entonces la claridad o la sabiduría o el conocimiento primordial como el Dharmadhatu o el espacio acogedor en el que se manifiesta todo, se manifiesta con rayos brillantes de luz. That is to say, when you see Es decir, cuando that tú ves everything you experience is inseparable from emptiness, que todo lo que tú experimentas es inseparable de la vacuidad, it's like a dream, es como un sueño. then why would you have any bias or prejudice? Y entonces, ¿por qué tendrías ningún sesgo o ningún prejuicio? You go to the cinema, Tú vas al cine, light is projected on a screen, se proyecta luz sobre la pantalla. simply light. Luz, simplemente luz. The light is patterned. La luz tiene una serie de patrones. There is sound coming out of the speakers. Hay sonido que surge de los altavoces. You have paid money and you are receiving the vibrations of light and sound. Tú has pagado dinero y estás recibiendo la vibración de sonido y luz. But again, you know that the food in the cinema is very thin soup. Pero de nuevo, tú sabes que la comida en el cine es una comida muy delgada. You brought your own sandwiches, Tú te has traído tu propio sándwich, tu propio bocadillo. your thoughts, your feelings, your imaginings. Tus pensamientos, tus sentimientos, lo que tú imaginas. You put this into the drama. Tú pones todo eso en la historia. This character is wonderful. This character is horrible. Este personaje es maravilloso, este personaje es horrible. I wouldn't like to meet that person. No me gustaría encontrarme con esa persona. They are imagined. They don't exist. These are actors. They get paid to do this. Y son imaginados, no existen, son actores a los que les pagan para hacer Anyway, esto. I wouldn't like to meet them. En They're cualquier caso, scary. a mí no me gustaría encontrarme con ellos, me das miedo. That's your homemade sandwich. Pues eso es el bocadillo hecho en tu casa. The light of the world is bright and shining. La luz del mundo es brillante y resplandeciente. You're not eating the fresh food of immediate experience. You're eating what you've prepared earlier, your own karmic snack. Tú no estás comiéndote la comida primordial, te estás comiendo tu bocadillo ya preparado. When you're doing that, this radiant light is not shining for you. Cuando tú haces eso, esta luz brillante no brilla para ti. You are seeing the things you imagine. You are not seeing the light that is revealed. Tú estás viendo la luz que tú imaginas, no estás viendo la luz que se te revela. So then he says, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru and the gods of the Buddha clan. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Y entonces dice, os rogamos, dice, para poder dispersar la oscuridad y la ignorancia de todos los seres, ofrecemos esto al maestro y a los dioses del clan del Buda. Por favor, acéptalos y concédenos dealing with logros supremos y generales.
ignorance and mental darkness and stupidity. Y entonces esta estrofa pues tiene que ver con la ignorancia, con la estupidez, con la opacidad mental. Its purification is the Dharma Dhatu. Esta purificación es el Dharmadhatu, This is the realm of the Buddhas. es el reino de los Budas. So in terms of the 5 Buddha families, this is the family which is dealing with the purification of stupidity into the clarity of the Buddha mind, or the seeing that everything is an aspect of the Dharma Dhatu, and this is the quality of the Buddha family. Entonces, en términos de las 5 familias de Buda, esta es la familia que se ocupa de la purificación, de la estupidez, de ver, de la opacidad mental, y la purificación de eso es de no ver que todo es la vacuidad del espacio hospitalario del Dharmadhatu. So Y entonces este he's been aspecto es el que describing describe la how you familia can de Buda. understand the pure ground and the manner in which it gets obscured. Y entonces esta estrofa tiene que ver con entender la base pura y con la manera en la que tú But he's te saying, oscureces, don't keep this just as a kind of personal insight. pero te dice, no lo mantengas como una sabiduría interna personal, como una comprensión We are personal. concerned to dispel the darkness of all sentient beings in all the realms. A nosotros nos preocupa despejar toda la oscuridad de todos los seres en todos los reinos. And so we offer it to the Guru and all the deities belonging to this Buddha family. Y entonces se lo ofrecemos a todos los seres, a todos los dioses de Please la familia del accept Buda. this and bestow on us this attainment of clarity. Por favor, aceptadlo y concedednos el regalo o el logro de la claridad. So just as we began with the red Dakini and then the white Dakini and then all these offering goddesses, offering light, we also are offering. Exactamente igual que empezamos con la Dakini roja y a partir de ahí la Dakini blanca y todos estos ofrecimientos con otras múltiples Dakinis, pues nosotros también estamos haciendo un ofrecimiento. So although there has never actually been any tear in the whole, Y aunque nunca ha habido ninguna rotura, no se ha rasgado el todo, there is no ignorance, there is no wound. no hay ignorancia, no hay ninguna herida. As long as we are under the power of duality, we will be suffering the primordial wound and creating more small wounds. Mientras estemos bajo el poder de la dualidad, vamos a seguir sufriendo la gran herida y creando pequeñas heridas. So if you get a big cut, you have to go to the hospital and the doctor will stitch the sides of the wound together, join the skin, and that will help the wound to heal. Entonces, si tú tienes un corte muy grande, pues te vas al hospital y el médico pues va a juntar las dos partes de la piel que se han separado, las va a pegar y eso va a ayudar a que la herida, el corte, pues sane. We offer up to the Buddha, the light comes down to us, and we offer it to all sentient beings. This is like the needle and thread of the surgeon. We are joining subject and object, joining subject and object. Nosotros ofrecemos luz a los Budas y la luz viene de vuelta hacia nosotros y la ofrecemos hacia todos los seres. Y eso es como la aguja del cirujano que cose sujeto y objeto y lo va uniendo continuamente. Then we go into the next verse and he says,
Oh, I should read the Tibetan. Ho cheme tawa drave gumboro jamba jila trave makuki. Desarango jepe dombola reparansa shalwe meche par. Nyomo jetan te paransa dro mapansa to. Nime longdutin melan yishi ranshi. Verset. Trove mare mambasa jedo lama dorji riki latsola. Pulo shene chok. So he says, wonderful, which each verse begins with wonderful, meaning this is what he's about to say is, wow, this is the truth. If you see this truth, it will transform your life. Entonces, la siguiente estrofa dice, empieza con, oh, maravilla, o maravilloso, y todas empiezan con esto, con lo que implica es que lo que va a decir es maravilloso, en el sentido de que, wow, esto va a transformar tu vida. This time, the pot, the butterlamp pot, is free of bias. It has no center or circumference. It's infinite and even in all directions. Y en esta ocasión el cuenco, el recipiente, es libre de parcialidad, está libre de sesgo, no tiene centro ni circunferencia y es infinito. And within this, the oil, which liberates attachment on the natural ground, is moving. Y dentro se arremolina el aceite de la liberación del apego en la base natural. When attachment to something is liberated on the the ground which is empty, which has no substance, Cuando el apego se libera en la energía, en la base natural que no tiene ninguna sustancia, then we see, oh, the value of the object was not inherent in the object. entonces nos damos cuenta, vaya, el valor del objeto no era inherente al objeto. If you've been very involved with someone and then you break up, Si tú has estado muy implicado con alguien y luego rompes, you might think, oh, I don't know what I saw in that person. tú puedes pensar, vaya, pues yo no sé qué es lo que veía en esa persona. They mean nothing to me. Ya no significa nada para mí, But they did mean something to me. pero sí significaba algo para mí. Have they really changed that much? ¿De verdad ha cambiado tanto? It's my own feelings which have changed. Son mis sentimientos antiguos los que han So cambiado. when we see attachment dissolving in the empty ground, Entonces, cuando vemos que el apego se disuelve en la base vacía, you see that the wave arises, I want this is so important, and then it dissolves back in to the ocean and simply becomes a thought among thoughts, a feeling among feelings. tú ves que la ola en el océano surge con, ay, me gusta, yo quiero esto, pero luego la ola se desvanece en el océano como tantas otras olas dentro de un montón de olas del océano. On the wick of knowing one's own nature of happiness and clarity, Sobre la mecha del conocimiento de la propia naturaleza de felicidad y claridad, this term rango, our own nature or our own face or the truth of how we are, esto de nuestra propia naturaleza o como nosotros somos o nuestro verdadero rostro is clarity and happiness. es claridad y felicidad. And this happiness is like a kind of satisfaction or contentment. Y esta felicidad es una especie de satisfacción o de contentamiento, de que es suficiente. So again, for our meditation, this is very helpful. Y de nuevo, para la meditación esto es muy útil. When you've had enough to eat, cuando tú has tenido suficiente comida, suficiente de comer, unless you've developed some neurotic turn,
A menos que tú the tengas, hunger vanishes. a menos que tú tengas una inclinación neurótica, pues el hambre se va. We also know that maybe if we're lonely or sad or angry or upset, we can eat to try to manage the emotion. También sabemos que cuando nos sentimos solos o cuando tenemos ansiedad o cuando estamos nerviosos, pues igual nos da por comer para intentar manejar esa emoción. So the clear communication between plate and eye and mouth and stomach is interrupted by the wave of emotion going through us. Y entonces la comunicación clara entre el ojo, el plato, la boca, el estómago, pues está interrumpida por la emoción. So this is similar to what he was saying in the previous verse, that if you get distracted, if you go after some thought or feeling, you're pulled out of balance. Y eso es similar a lo que estaba diciendo en la estrofa anterior, que si tú te distraes, que si tú te perturbas y te desequilibras, te quedas desequilibrado. So as this wick is inserted into the oil, a flame arises, the flame of the arising of the natural clarity of awareness. Entonces dice que cuando se inserta esta llama, esta mecha, surge la llama, la llama que hace surgir la presencia natural de la claridad. Y esa llama arde brillante. So this line here is referring to the mirror-like wisdom. Y esta línea, esta oración se refiere a la sabiduría como cual espejo. The Sabiduría mirror cual- shows everything without bias. El espejo muestra todo sin sesgo, sin prejuicio. It's non-judgmental, No emite juicio, open and available, abierto y disponible. neither turning towards what seems attractive or turning away from the unattractive. Ni girándose hacia aquello que es atractivo, ni separándose de aquello So que no you es might atractivo. say that the mirror itself, which of course is empty of its own formation, is content with whatever occurs. Se podría decir entonces que el espejo en sí, que no tiene ninguna formación propia, pues está contento con cualquier cosa que sucede. It is our ego consciousness, our dualistic consciousness based on liking and not liking, Es, which es, jumps into involvement. es nuestra conciencia del ego, es nuestra conciencia de que te gusta y que no te gusta, la que salta, nuestra conciencia dualista, la que salta en So in the la first line, implicación. he's saying this pot is free of bias. Y al principio de esta estrofa decía, en este recipiente libre de parcialidad, It's not leaning in any direction. que no se inclina hacia ninguna dirección. So then the next line says, thoughts arising from the affliction of anger are liberated in their own place. Y luego la siguiente oración dice, los pensamientos motivados por la aflicción de la ira se liberan en su propio lugar. So we follow the Dharma, we get the teachings, Y entonces nosotros seguimos el Dharma, obtenemos enseñanzas, we sit and we get a little bit more familiar with how our mind is. nos sentamos y nos familiarizamos un poco con Maybe cómo es we nuestra say to mente someone, I don't like you. y quizá le decimos a alguien, no me gustas. Now, if we're not entirely intoxicated by the feeling, Y bueno, si en ese momento no estamos totalmente intoxicados con esa emoción, we have some space to hear what we're saying, tenemos un poco de espacio para oír qué es lo que estamos diciendo. I don't like you. No, a mí no me gustas. Now, we might have been looking for the mind.
Y bueno, pues quizá hemos estado buscando la mente with the help of our 5 questions. Does the mind have shape and color? Is it big or small? Does it come from someplace, remain someplace, go someplace? con la ayuda de las 5 preguntas de ¿tiene la mente alguna forma o color? ¿Tiene, que permanece en algún lado? ¿Viene de algún lado? ¿Va hacia algún lado? Oh, the mind is empty. It has no substance. Ah, vaya, la mente está vacía, no tiene sustancia. But I feel I exist. I am someone. Yo siento que yo existo, yo soy alguien. But then the more we sit, we see, oh, what I call I, me, myself is a patterning of experience. Pero cuanto más nos sentemos, más nos percatamos de que yo, mí, yo mismo no es más que un patrón de experiencia. So then we start to see, I don't like you. It's like a wave, or it's like a wind blowing in the sky. Y entonces empezamos a ver que eso de que a mí no me gustas es como una ola en el océano, es como un soplo de The aire en el wind cielo. shifts the patterning of the clouds. Y el viento hace cambiar los patrones de las nubes. If you say to someone, I don't like you, that also shifts something. Si tú le dices a alguien, a mí no me gustas, pues eso también hace cambiar algo. It shifts the patterning of your relatedness. Cambia el patrón de tu relación. But have you rejected someone? Pero tú has rechazado a alguien. Do they have a real existence? ¿Tiene alguna existencia real? Within duality, subject and object are both taken to be real and separate. Dentro de la dualidad, sujeto y objeto se toman como reales y separados. So, if we get caught in that, we have to go back to the first verse where he's talking about the Dharma Dhatu. Entonces, si nos dejamos atrapar por eso, tenemos que volver a la primera estrofa donde nos habla del Dharmadhatu. In the Dharma Dhatu, both what we call subject and what we call object are arising together as illusory forms. En el Dharmadhatu, los dos, lo que llamamos sujeto y lo que llamamos objeto, surgen a la vez. We have to remember illusory forms have impact Tenemos on other illusory forms. Tenemos que recordar que las formas ilusorias tienen impacto sobre otras formas ilusorias. If you go up in an airplane, you can pass through the clouds. Si tú vas en un avión, tú puedes pasar por las nubes. But if rain starts to fall from the cloud, you get wet. Pero si si empieza a caer agua desde o If you lluvia see a desde las rainbow, nubes, tú you te get mojas. excited. Y luego ves un arco iris y eso pues te exalta. The fact that things are illusory doesn't mean they don't have impact. Pero el hecho de que las cosas sean ilusorias no significa que no tengan impacto. It means they don't have inherent existence. They don't have any underpinning self-substance. Significa que no tienen existencia inherente, que significa que no tienen ninguna sustancia propia que podamos señalar. So if you stay with this unbiased mind, free of friend and enemy, Sí, entonces si tú te quedas con esta mente libre de prejuicios, libre de enemigos o amigos o then we enemigos, see this feeling of anger arises and vanishes. entonces ves este sentimiento de enfado que surge y se desvanece. I hate you. Yo te odio. Is this telling me about your qualities? ¿Esto me cuenta mi cosas de tus cualidades? Or is it telling me about the current patterning of the ingredients or potential of my ego construct? ¿O me cuenta sobre mi estado actual del patrón que constituye de los As ingredientes we que saw in the constituyen el first patrón de mi estado? verse with the image of the band,
Pues como vimos en la estrofa anterior con la imagen del grupo de música, I make the band special. yo soy quien convierte ese grupo de música en especial. This is a subjective relationship disguised as my accessing an objective truth. Es una relación subjetiva que se disfraza de verdad objetiva. So the same is here with anger. Entonces, aquí es lo mismo con I el think enfado. that I am angry because of how you are. You are making me angry. Yo pienso que estoy enfadado por cómo tú eres. Tú eres quien me hace enfadar. So saying if you don't lean into the anger, if you stay grounded and open, the anger will arise and vanish by itself in its own place. Y entonces dice, si tú no te inclinas al enfado, si tú permites que el enfado surja y se vaya por sí mismo, se va a liberar en su propio lugar. You don't have to get rid of the angry thought. No tienes que liberarte del pensamiento enfadado. If you just leave it alone, it will dissolve. Si tú lo dejas en paz, se va a disolver. But if you think, I shouldn't be angry, Pero si tú piensas, no debería estar enfadado. this is a bad thought. Este es un pensamiento malo. I need to change. Necesito cambiar. I need to do some purification. Necesito hacer purificaciones. This might sound like an ethical Dharma thought, Este podría sonar como un pensamiento dármico but ético, inside the view that we're looking at here, it's actually an impediment to practice. pero dentro de la visión que estamos tratando aquí, en realidad es un impedimento para la iluminación. Because when I say to myself, this is a bad thought, Porque cuando yo me digo a mí mismo, este es un pensamiento I am malo, obscuring its intrinsic emptiness. yo estoy oscureciendo su vacuidad intrínseca. This is very challenging for us. Y esto presenta un reto grande para nosotros. All phenomena are inseparable from emptiness. Todos los fenómenos son inseparables de la vacuidad. They are inherently pure. Son inherentemente puros. Now, that doesn't mean I can get angry with you and beat you up because it's all empty. Pero eso no significa que yo puedo enfadarme contigo y golpearte porque como todo está vacío. That would be a crazy concept. Eso sería un concepto loco. If I see your emptiness, Si yo veo tu vacuidad, I haven't projected any substantial negativity into you. yo no he proyectado ninguna negatividad sustancial sobre ti. So why would I be going to attack you? ¿Por qué debería ir y atacarte? This is so helpful to see. Emptiness is itself ethical. Y esto es muy útil de ver porque vemos que la vacuidad en sí es ética. Just to say everything is empty, that's not ethical. Solo con decir todo está vacío, eso no es ético. But when you see directly, oh, it's vanished, it's gone. Pero cuando tú There's ves, no urge to do anything with the situation. cuando tú ves directamente, vaya, se ha desvanecido, ya se fue, no hay nada que hacer con la situación. So don't keep emptiness as a concept, as an idea. Massage it into yourself till it is your mode of perception of the illusory phenomena. Entonces, tienes que masajear la vacuidad en ti hasta que tú veas la esencia vacía de todos los fenómenos. So then he says, original knowing as mirroring manifests as shining rays of light. Y entonces dice, la sabiduría del espejo original se manifiesta como los rayos de luz brillantes. So this is the mirror-like wisdom
which is the purification of anger. That is to say, this wisdom arises when you see the self-purifying or self-liberating nature of anger. You don't have to purify it. Y entonces esta es la sabiduría cual espejo del enfado que se produce cuando tú ves la naturaleza inherentemente vacía del enfado cuando se produce. Entonces no hay ninguna necesidad de purificarlo. Then we have the 3 lines which are very similar to the 3 lines at the end of the first verse. Y entonces tenemos las siguientes 3 líneas que son muy parecidas a todas In las 3 order to líneas del primer dispel the verso. darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru and the gods of the Vajra clan. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres, hacemos esta ofrenda al gurú y a los dioses del clan Vajra. Os rogamos que lo aceptéis y nos otorguéis los logros supremos y generales. This time we're offering the light of the wisdom or original knowing, which is like a mirror, the purification of anger, to the Buddhas and gurus and deities of the Vajra family. En esta ocasión estamos ofreciendo todo el conocimiento, sabiduría que es que proviene de purificar el enfado And again, a we're toda la saying, please familia accept Vajra. this and bestow your blessing on us. Y le decimos, por favor, aceptarlo y concedernos vuestras bendiciones sobre nosotros. The blessing of the gurus and Buddhas of this family is the illusory nature of anger, both its provocations and its movement. Y la bendición de este clan de Budas es la purificación del enfado, tanto en su provocación como en su aspecto de movimiento. But the key thing is the first verse we looked at. Pero la cuestión clave es lo primero que hemos visto. If you really see everything is within the Dharmadhatu. Si tú de verdad ves que todo está dentro del Dharmadhatu, it is empty. Es vacío. You look at the ocean, you look at the waves. Tú ves el océano, ves las olas. Some waves are very smooth, some have a bit more of a crest, some have frothy bubbles on the top. Algunas olas son muy suaves, otras tienen una especie de cresta, otras tienen como espuma y burbujas. But it's all water. Pero todas son agua. If you see that these are the forms of water, how could you say this wave is better than that? Si tú ves que son todas agua, ¿cómo puedes decir esta es mejor que aquella? In the same way, if you see the empty truth of all phenomena, how can we say, oh, this person is better than that person? Entonces, del mismo modo, si tú ves la naturaleza vacía de todos los fenómenos, ¿cómo puedes decir, pues esta persona es mejor que aquella persona? The object of my anger is empty. El objeto de mi enfado es vacío. The subject who feels the anger, I, me, myself, is also empty. El sujeto de mi enfado, ese yo, mí, yo mismo, también está vacío. And the anger is a movement of energy, a sudden wave, which is also empty. Y el enfado, este movimiento de la ola, también These es three vacío. are empty and self-liberating. Y estos tres son vacíos y se liberan por sí mismos. Okay, so let's take a break now. Say 45 minutes and come back on the hour. Vale. For England, that will be 2 o'clock. Vamos a tomarnos un descanso ahora, digamos de 3/4 de hora, de 45 minutos, y volvemos a las en punto, que en España a peninsular serían las Have a 3. good break. Vale, See tenemos you un buen then. descanso. Os veo entonces. Okay. Vale. Has the new Russian translator arrived? ¿Ha llegado el nuevo traductor ruso? You don't know. No Yes, sé. James, all fine.
Sí, They todo have. está bien. Okay, Sí. good. Now I'm going through the Tibetan. If you're doing this for yourself, you don't need to read the Tibetan. Bueno, pues estoy leyendo el tibetano. Si esto lo hacéis por vosotros mismos, no necesitáis el tibetano, leerlo en tibetano. Because this text is teaching, it's illustrating how your own mind is. So it's important that you understand the meaning more than you just get the sound blessing of the lineage. Porque esta enseñanza muestra cómo funciona tu mente, con lo cual es bueno que llegues a su comprensión, que entiendas lo que quiere decir, más allá de recibir la bendición del sonido en tibetano. The Tibetan language is a very beautiful language. It's very well adapted to Dharma meanings. El lenguaje tibetano es un idioma muy bonito y está muy adaptado a los significados del Dharma. And it's a very easy language in which to have rhyming lines, or at least metrically harmonious lines. Y es muy fácil, es un lenguaje con el que es muy fácil construir versos que rimen o al menos versos cuya métrica permita mantener un ritmo. So it's very nice to chant. Entonces es muy bonito de cantar. But the key thing is that you really work at understanding what terms like dharmata, dharmakaya, dharmadhatu, and so on mean. Pero la cuestión clave es que entiendas qué es lo que significan términos como dharmata, dharmakaya, dharmadhatu. If you have specific questions, you can send them in and we'll get to them in due course in the question and answer evenings. Si tenéis preguntas específicas, podéis enviarlas y le daremos respuesta apropiada en nuestras sesiones de preguntas y respuestas los miércoles por la tarde. The Dharma is for us. El Dharma es para nosotros. The Buddha didn't need to speak. El Buda no necesitaba hablar. In fact, according to the tradition, he didn't want to speak. En realidad, de acuerdo con la tradición, él ni siquiera quería hablar. He had to be persuaded again and again. Lo tuvieron que persuadir una y otra vez. He was teaching others Enseñaba a otros for their benefit, por not for his. su beneficio, no por el propio. Por el So this beneficio is the de esos central otros. principle that when we get the teachings, it's for us. Y este es el principio general. Cuando obtenemos las enseñanzas es para nosotros. The Buddha's not sitting there waiting for us to say, oh, this is wonderful, this is so clear. El Buda no está ahí sentado esperando que nosotros le digamos, oh, esto es muy maravilloso, esto es tan claro. The Buddha's waiting for somebody to say, oh, I've spent 5 years working on this and now it's getting a bit clearer, because then it's talking about genuine experience and not just a kind of intellectual clarity. El Buda lo que está esperando es que nosotros le digamos, pues he estado 5 años trabajando esto y ahora ya lo tengo claro, porque sabe entonces que es una experiencia directa, no es un mero entendimiento conceptual. So we often see in text a line that will say, may obstacles be the path. Y entonces a menudo en los textos vemos una frase que diga que los obstáculos sean el camino. So if you find that you have obstacles to understanding, Y si tú encuentras que tienes obstáculos para entender, don't give up. no te rindas, Don't blame yourself. no te culpes. Make friends with the text Hazte amigo del texto and allow the meanings gradually to be absorbed. y permite que esos significados sean absorbidos gradualmente. From the very beginning, we have been inseparable
from the Dharma Dhatu, which is the site of all the Buddhas. Desde el mismo principio hemos sido inseparables del Dharmadhatu, que es el lugar de todos los Budas. But we don't see this. Pero no vemos esto. So this is quite important. Entonces esto es bastante importante. We are going to die. Vamos a morir. We don't know when we're going to die. No sabemos cuándo vamos a morir. We have some time, but we don't know how long. Tenemos un poco de tiempo, pero no sabemos cuánto. Today, that is each and every today, is always the best day for practice. Hoy, es decir, cada uno de los días que tú llamas hoy es el mejor As we know, lugar, with sitio y war momento de práctica. situations and invasion situations, there is a time when you can flee, when you can get over the border, and then there's a time when it's too late. Lo sabemos con todas las guerras, con todas las invasiones, que llega un momento en el que tienes que huir y cruzar la frontera o se vuelve demasiado tarde. Once the border is closed, you're trapped. Una vez que la frontera se cierra, estás atrapado. In the same way, when we go into the death process, it's too late for study and reflection and practice. Del mismo modo, cuando empezamos el proceso de la muerte, es demasiado tarde para empezar el proceso de estudiar, de reflexionar, de meditar. All the factors of this life, which seem so very important, family arrangements, work, promotion, holidays, and so on, all of these will vanish from our mind without trace. Todas las cuestiones que en esta vida que nos parecen tan importantes, como los arreglos dentro de la familia, la promoción en el trabajo, las vacaciones, todos se van a desvanecer y no van a dejar rastro en el momento de la muerte. So now we continue. He's going through the 5 wisdoms. We're coming now to the 3rd. Y ahora continuamos, está pasando por las 5 sabidurías y llegamos a la tercera. Nyamye yeshe ransin use se drove mari mumba sachiendo lama rinchen riki lama kia vatso ulo shene chotungo drun so. So this line is again referring to the Dharma Dhatu in the thought of hospitable space that is the same everywhere. Este verso, esta estrofa se refiere de nuevo al Dharmadhatu en el recipiente libre de parcialidad del espacio hospitalario, es decir, del Dharmadhatu. Every country has some hills and valleys, and some places are more pleasant in winter, others are more pleasant in summer. Cada país pues tiene sus montañas, sus valles, sus valles, sus ríos, tiene lugares que son más agradables en invierno y otros lugares que son más agradables en verano. But hospitable space, or the infinite openness of the mind, is the same everywhere. Pero el espacio hospitalario, es decir, el espacio infinito de la mente es el mismo en todos lados. When you say hospitable space, it doesn't mean just a kind of dead, empty space. It means our mind, the space of our mind, which is where everything occurs. Without the mind, there is nothing at all. It's a dead void. Cuando dice espacio hospitalario no se refiere a un espacio muerto y sin nada, completamente vacío, se refiere a nuestra mente en la que se produce todo. No es un sitio en el que no haya absolutamente nada. It is consciousness which attributes differential value. Es la conciencia la que atribuye valor diferencial. So we have to always bear in mind that in the Tibetan tradition, we have these 9 yanas or 9 vehicles.
Entonces tenemos que recordar siempre que dentro del el budismo tibetano existen estos 9 yanas o estos 9 vehículos. On the outer levels, then we can say some people have more functional value than another. En un nivel externo, se podría decir que algunas personas tienen un valor funcional mayor que otras. If you are in need of an operation, Si tú necesitas una operación, you might know that carpenters have quite sharp tools, tú puede que sepas que los carpinteros tienen herramientas muy afiladas, but probably you'd rather meet a surgeon. pero probablemente prefieres encontrarte con un cirujano. So the surgeon is more important for you. They are special for you because of your condition. El cirujano es más importante para ti, es más especial para ti debido a tu condición. So the big Tibetan lamas, they're called Rinpoche. Pues los grandes lamas tibetanos se les llama Rinpoche, Which means very valuable, que significa muy valioso. dear, costs a lot, Querido, que cuesta un montón, means high maintenance. es decir, de alto mantenimiento. Are they more important than the carpenter or the cook? ¿Son más importantes que el carpintero o que el cocinero? That depends. Pues eso depende. If you really like food and you don't care about Dharma, then wonderful, highly respected cook, please cook for me. Si tú lo que te gusta es la comida y no te importa el Dharma, pues entonces, cocinero valioso y elevado, por favor, cocina para mí. So we have to see everything is empty. Y entonces tenemos que ver que todo está We are vacío, all the patterns of emptiness. todos somos patrones de vacuidad. Value is not intrinsic. El valor no es intrínseco. When the Chinese came into Tibet, they tortured and were beating up many lamas. Cuando los chinos invadieron el Tíbet, pues torturaron y golpearon a un montón de lamas. They had a different point of view. Tenían un punto de vista diferente. We can say, oh, they had wrong views. They didn't realize the true benefit of Dharma. Podríamos decir, pues tenían una visión equivocada, no se dieron cuenta del beneficio verdadero del But Dharma. then you are fighting about the methods of attributing value. Pero entonces tú estás peleando con los métodos para atribuir valor. Siya Lama insisted many times, nothing is special. El CR Lama insistía muchas veces, nada es especial. Everything is equal in emptiness. Todo es igual dentro de la vacuidad. So if we see this, then it also allows us to see the artificiality of our conceptual elaborations. Entonces, si vemos esto, eso también nos permite ver la artificialidad de nuestras elaboraciones conceptuales. So that is not intrinsically something wrong. If you can make a temple which is very beautiful with many tankas and wonderful statues that can inspire someone. Y eso no es que intrínsecamente esté equivocado. Si tú construyes un templo hermoso con tankas muy bonitas, eso va a ser útil para la gente. But if we end up thinking that some people are intrinsically better than others, then we have misunderstood Dharma. Pero si nosotros pensamos que algunas personas son intrínsecamente mejores que otras, entonces no hemos entendido el Dharma. So within this great open pot of all welcoming evenness, Entonces, dentro de este recipiente libre de parcialidad,
este recipiente lleno de There igualdad, swirls the oil of bodhicitta, the bodhisattva intention within the relative form. se arremolina el aceite de la bodhicitta, de la intención altruista en su nivel relativa, en su forma relativa. This means the two aspects. The first is like someone planning to go on a journey. You make an intention. I will work for the benefit of all. Esto implica dos aspectos. Uno es como alguien que tiene una intención y dice voy a trabajar por el beneficio de todos. And the second is to actually go on the journey, to do the practice which directly connects you with the ground, whereby you link with all beings and feed them love and light. Y el segundo es de alguien que realmente va al viaje, de quien se mete en la práctica, quien se conecta con la base vacía para ayudar a todos los seres, y eso alimenta la luz. On the wick of the union of appearance and emptiness, En la mecha de la unión de apariencia y vacuidad, this word we translate as appearance. In Tibetan, it's nangwa, which also means light. esta palabra que hemos traducido como apariencia en tibetano es nangwa, que también significa luz. So when it says the union of appearance and emptiness, Entonces, cuando dice la unión de apariencia y vacuidad, emptiness here is the empty quality of appearances, which does not allow them to carry the burden of projections. la vacuidad es ese aspecto vacío de la apariencia que no le permite llevar a la carga de una proyección solidificadora. Like we had earlier with the example of the band. Como tuvimos antes con el ejemplo del grupo de música. You get these two functions going at the same time. I like the band is great. Tienes estos dos aspectos a la vez. El me gusta el grupo de música son los mejores. The subjective feeling gets projected into the object. El sentimiento subjetivo se proyecta sobre el objeto. But when we see nangtong, appearance and emptiness, Pero cuando vemos nangtong, apariencia y vacuidad, there is no inherent existence or substance in the appearance on which you could hang your projections. no hay ninguna existencia inherente, ninguna esencia intrínseca sobre la que proyectar la apariencia. So it's this that allows you to see the self-arising and self-liberating. De esa manera, eso te permite ver lo que surge por sí mismo y se libera por sí mismo. So the band that you love, the lead singer has died of a heroin overdose and the band breaks up. El grupo de música que te encanta, el líder pues ha muerto de una sobredosis y entonces la banda se disuelve. These things happen. Y estas cosas pasan. It's rock and roll. Es rock and roll. But they were so good. Pero eran tan buenos. I have a ticket for the conference, for the concert. Yo tengo una entrada para el concierto. It's like that. Es así. If you see if you like, the intrinsic purity of the object and you don't contaminate it with your own projection, then it is absolutely self-liberating. Si tú ves la pureza intrínseca del objeto en donde tú no puedes pinchar, colocar ninguna de tus proyecciones, entonces se libera por sí mismo. And on this wick, there is burning the flame of
actualizing naked awareness. Y en esta mecha arde la llama que actualiza la presencia desnuda. This term and translated as actualize, usually it's translated as realize, but realize means to make real, and it's not real. So you could say it's the flame of awakening to naked awareness. Este término actualiza a veces se traduce como realizar, pero realizar está ligado con real y eso no es real. Y entonces a lo que se refiere es que te conduce al despertar a la presencia vacía. Rigpa, or awareness, is always naked. Rigpa, la presencia siempre está vacía. Perdón, siempre está desnuda. Consciousness is never naked. La conciencia nunca está desnuda. Consciousness is concerned with qualities, interpretations, opinions, commentary. La conciencia se ocupa de los comentarios, de las interpretaciones, de las opiniones. So, if on, as it were, the object side, you have appearance and emptiness, Entonces, sí, si tuvieses, digamos, sobre el lado del objeto, apariencia y vacuidad, and on, as it were, the subject side, you have awareness and emptiness, y sobre lo que se diría el lado del sujeto, tú tienes presencia y these vacuidad. two have no barrier between them because they are both empty. Estos dos no tienen barrera entre sí porque los dos tienen So this vacuidad. is also described as meditating sky to sky. Y esto a veces también se describe como meditar cielo a cielo. The field of experience is open and empty, in which illusory forms arise and pass like rainbows. El campo de experiencia es abierto y vacío y en él se muestran apariencias vacías como nubes y arcoíris. And on the subject side, awareness is open and all manner of thoughts and feelings and memories arise and pass without leaving a trace, without any stain. Y en el lado del sujeto hay vacuidad, hay presencia abierta y vacía y se manifiesta todo tipo de pensamientos, sentimientos, recuerdos So que no dejan ningún rastro, ninguna this is mancha. so important because what it's saying is Y esto es tan importante porque lo que we're dice not homogenizing everything into a kind of bland, neutral taste. Lo que dice es que no estamos homogeneizándolo todo, convirtiéndolo en un sabor blando y igualita, y el mismo sabor para todo Every blando. form arises as it is, Todo, cada forma surge tal cual es. but what it is not what you think it is. Pero lo que es no es lo que tú crees que es. What you think it is your mind layered on top of this empty appearance. Lo que crees que es tu mente que se coloca como una capa que cubre la apariencia vacía. So when I was a child, we at school, in the primary school, we had to do Scottish country dancing. Cuando yo era un niño en la escuela, pues teníamos, en la escuela de primaria, teníamos que hacer un baile escocés, un baile popular Because a escocés. lot of you stand in a circle and everybody's clapping and moving and you have to go in and you link arms and you twirl around and you come out. It's very dynamic like that. Se forma en un círculo y entonces tú estás dando palmas y unos entran y entonces se ligan con los brazos y se van moviendo, es muy dinámico y There's es nothing muy to activo. grasp in it. No hay nada que tú puedas atrapar en él. It's just the body with the music moving and moving and moving, and then it stops. Es simplemente el cuerpo con la música que se mueve y luego se para. Then another tune comes on, then another pattern of movement. Y luego llega otra melodía y otro patrón de movimiento. It's a revelation, Es una revelación,
yet nothing is established. y sin embargo no se establece nada. So it is as it is, Entonces and then it isn't. es tal cual es y And luego no all our es. life is like that. Y toda nuestra vida es así. We began some hours ago, then we had breaks, and now we're talking of something else. The words come out of my mouth, and on, then we stop. Hemos empezado hace unas horas y hemos tenido descansos y mi boca continúa diciendo cosas. So I used to go to long time ago to see Namkhai Norbo. He was very clear that you should never write any notes in a teaching. Hace tiempo yo solía ir a ver a Nanke Norbu y él lo decía muy claro, no debes tomar notas cuando estás en una enseñanza. We're used to the idea of learning as getting something. Estamos acostumbrados a la idea de aprender como si fuese obtener In algo. school, you have to absorb what's being said and read the books and hold it in you so you can put it out in the exam. En la escuela estamos acostumbrados a leer libros, a absorber el conocimiento de manera que tú puedas exponerlo en un examen. But here, as I said about this instant arising red dakini, it's a feeling tone. It's not so much looking at a image, a tanka of the red dakini and thinking, oh, she looks like this. It's your own feeling tone. Y aquí, como hemos dicho, cuando con la dakini roja, que surge de manera instantánea, es más un estado de ánimo, un tono de emoción. No es algo que está en una tanca y que es muy bonito. No tiene que ver con eso. The movement of our experiences. I say something, you hear something. If you don't hear, why am I talking? So it's a co-emergent experience. Es una experiencia coemergente en el momento en que yo hablo y tú escuchas y la experiencia es coemergente. This space in which we are moving, this is truly the Dharma Dhatu. Este espacio en el que nos estamos moviendo verdaderamente es el Dharma Dhatu. This is the space of participation. Este es el espacio de participación. If you stand apart from it and think about it, you're not held by the emptiness of the situation. Si tú te colocas aparte y la observas desde fuera, entonces tú no eres parte te colocas fuera de la situación, entonces tú no estás dentro de la vacuidad. The Dharma Dhatu is always empty, but always full. El Dharma Dhatu siempre está vacío, pero siempre lleno. We don't have to work out what the fullness of the appearance is. It is just this, and we move with it, and we move with it. No tenemos que averiguar cuál es esa plenitud del espacio. Es tal cual es y nosotros nos movemos con él, con lo que hay. In the 1960s, there were some changes in the production of commodities, and people started to talk about built-in obsolescence. En los años 60 hubo un cambio en cómo se construían las mercancías y la gente empezó a hablar de la obsolescencia programada. That is to say, they were making machines that wouldn't last very long so that you would have to buy a new one. Es decir, estaban construyendo máquinas que no iban a durar mucho para que así tuvieses que comprar más adelante una nueva. No, the Buddhas are saying, this is not a new idea. Y los budas están diciendo, bueno, pues esto no es una idea nueva. The Dharma Dhatu has absolutely built-in obsolescence. El Dharma Dhatu absolutamente tiene dentro obsolescencia It's here programada. and gone. Aquí y está aquí y ya se va. Self-arising, self-liberating. Surge por sí misma, se va por sí misma. But the difference of this to a capitalist principle is that here there is no gain and no loss. Pero la diferencia de esto con el principio capitalista es que aquí no hay ganancia ni pérdida.
because there is neither lack nor excess. porque tampoco hay carencia ni exceso. Well, you can observe this in yourself. Y esto lo puedes observar en ti mismo. Yesterday is gone. Ayer se fue, It's not available anywhere, no está disponible en ningún sitio, not in the shops, not Mm. in the bank, not in your mind. ni en las tiendas, ni en el banco, ni en tu mente. A memory is not the same as the moment. Y el recuerdo no es lo mismo que el momento. One of the ripening forms of mental opacity or stupidity is the delusion that representations are the same as immediacy. Una de las formas de la opacidad mental o de la estupidez es el engaño, la delusión de que la representación es lo mismo que aquello que representa. When ignorance arises, we have ahamkara, this Dzogchen, grasping at something, grasping at a self. Cuando surge la ignorancia tenemos a Jampara, ese aferramiento, ese aferrarse a un yo. There has never been anything to be grasped. No ha existido nunca nada a lo que aferrarse, Because everything vanishes. porque todo se desvanece. But concepts grasp other concepts. Pero los conceptos se aferran a otros conceptos. And when you grasp at the concept of a self, of an enduring entity, Y cuando tú te aferras al concepto de un yo, de una entidad duradera, then it's as if you know what's going on. entonces es como si tú supieses qué es lo que está pasando. One of the greatest insults you can pay to anyone is to say, "Oh, I know you." O uno de los grandes insultos que tú le puedes decir a alguien es el de, sí, yo te conozco. We don't know the other person. No conocemos a la otra persona. We may have some memories or we may have some projections, Puede que tengamos algunos recuerdos, puede que tengamos algunas proyecciones. each person is ungraspable. Cada persona es inatrapable. Each moment is ungraspable. Cada momento es inatrapable. So when we see that this Dharma Dhatu, this open space of potential, is the same everywhere, Entonces, cuando vemos que este Dharma Dhatu, este espacio abierto de potencial es el mismo en todos lados, there's nothing specific that would be able to be special for me. no hay nada específico que pueda convertirse en especial para mí. If we don't make something special, if we see everything as equal, Si no hacemos que las cosas sean especiales y vemos que todo es igual, and we don't need any particular pattern, inner or outer, to complete us, ni no necesitamos ningún patrón interno o externo para completarnos, then we're just here and open. entonces simplemente estamos aquí y abiertos. So this is the flame of awakening to naked awareness. Y esta es la llama de despertar a la presencia desnuda. Then with this, thoughts arising from the affliction of pride are limited in their own place. Y con esto, los pensamientos que surgen de la aflicción del orgullo se liberan en su propio lugar. Pride means I am special. Orgullo significa yo soy especial. I'm really good at this. Yo soy verdaderamente bueno en esto. That is a terrible thing to say. Eso es una cosa terrible de decir. Not because pride is a moral fault, No porque el orgullo sea un fallo moral, but because I am not recognizing that I am splitting myself. sino porque no me doy cuenta de que yo estoy Let partiéndome me a tell mí, you about myself. separándome a mí. Déjame que te cuente sobre mí.
There's an aspect of me I can describe, Hay un aspecto de mí que yo puedo describir and an aspect of me that can do the describing. y hay un aspecto de mí que puede hacer esa descripción. I am both subject and object. Soy a la vez sujeto y objeto. Now, if you see directly both the subject formation and the object formation are illusory, there's no problem. Y entonces si tú ves directamente que tanto el sujeto como el objeto son ilusorios, entonces no hay problema. But if you are constructing an image of yourself and hanging on to some definite view about yourself, let me tell you about myself is another layer of opacity being placed over your potential for clarity. Pero si tú no lo ves y tú piensas que sí hay un yo, hay sustantivo, pues eso es una capa que oculta, una capa que cubre de opacidad tu presencia desnuda. So the outer form of pride is showing off, and if you have money, having a big house or a big car. Y entonces el aspecto externo del orgullo es el vanagloriarte o de cosas que tienes, teniendo una casa muy grande, si tienes mucho dinero, una casa muy grande, un coche grande. But the inner form of pride is I exist. Pero la forma interna del Pride in orgullo es yo my existo. existence, something I hold on to. Es decir, yo existo, algo a lo que yo me aferro. This is why day and night we should be attending to the impermanence of outer and inner phenomena. Y eso es por lo que día y noche debemos estar atendiendo a la transitoriedad de los fenómenos internos y externos. Then says, without being rejected, all the thoughts connected with pride dissolve in the vastness of perfect equality. Y dice, sin ser rechazados, todos estos pensamientos que surgen del orgullo se disuelven en la inmensidad de la perfecta igualdad. In order to be superior to others, Para poder ser superior a los demás, I have to be separate from others. me tengo que separar de los demás. So we might say, if we look at the Himalayas, Mount Everest, wow, that's the big one. Entonces podríamos decir, si miramos a los Himalayas, miramos al Himalaya y vemos el monte Everest, y podemos decir, ¡ay, ese sí que es grande! But if you go in that area, you see that there are the small hills and they're linked with the bigger hills, and then goes to the mountains and then goes up to the highest mountain. Pero si vamos a esa área, damos cuenta de que están las montañas pequeñas, que están ligadas a los valles, que a su vez van a otras montañas más altas, que a su vez están con otros valles y montañas más altas. It's all just the earth. Es todo simplemente la tierra. But this mountain is better than that mountain. Pero esa montaña es mejor que aquella. Because we see the mountains as having a kind of stability that we can put more projections onto them. Porque vemos a las montañas como si tuviesen una especie de estabilidad sobre la que podemos colocar nuestras proyecciones. Mount Everest is very important El monte Everest es muy importante because at the top it has a zone of death. porque en lo alto tiene esta zona de muerte. If you stay up there for a few hours, you're getting very close to death. Si tú te quedas ahí unas cuantas horas, vas a estar muy cerca de la muerte. Wow, that's amazing. ¡Ay, eso es maravilloso! Eso es I'm going to have to sorprendente. do some training Yo tengo que entrenarme entonces and collect a lot of money y hacerme de un montón de dinero, recopilar un so montón I de can dinero. climb up through the snow and the storms to get to this arena of death. Y trepar a través de la nieve y de las tormentas para llegar a este lugar de muerte. This is madness. Esto es una locura. Samsara is a form of madness. La samsara es un tipo de locura.
Actually, everything is equal in emptiness. En realidad, todo es igual en la vacuidad. So, the identity of all things, they're equal in their emptiness. This manifests as rays of shining light. La igualdad de todas las cosas, esta igualdad se manifiesta como rayos de luz, brilla como rayos de luz. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru and the gods of the Ratna family, the Jewel clan. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Y para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, la ofrecemos al gurú y a los dioses del clan Ragna, al clan de la joya. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So the Jewel family, this is the family of the Buddha Ratna Sambhava. La familia de la joya, que es la familia del Buda Ratnasambhava, Looks bright, shining, special, but it's empty. parece brillante, especial, resplandeciente, pero está vacía. Then we have the next verse. Y luego tenemos la siguiente estrofa. Chicken number jepe kumbur same dewa chimbo maru deton zendu jepe tombola resa soso tobe meche ba nyumon de che te baran sadro mapani me dichen longdu soto yishin rangshin waze se drove mare mamba sachindo Lama Pema Riki Latsola Pulo Shene Chatung Odrun. So in the pot of attention to the distinct features of all phenomena, En el recipiente de la atención a los rasgos distintos de todos los fenómenos, so this refers to what we've just looked at. As phenomena arise, in an instant, they're all there. esto se refiere a lo que acabamos de ver, que en el momento en que algo surge, un fenómeno surge, todas sus características están ahí. Life is always instant. La vida es siempre al instante. If you dance or you turn your head around, you go for a walk, you're moving, there's this and this and this and this, and it always all comes at once. Si tú bailas o tú vas por ahí o estás andando y tú giras tu cabeza a un lado, tú giras a otro lado, de pronto todo está ahí. Todo surge a la vez en un instante. It is instant because it's not constructed, Es instantáneo porque no es construido and it's inclusive because it all comes at once. y es inclusivo porque llega todo a la vez. In the initial moment of bright awareness, it's all of this. En el momento inicial de la presencia resplandeciente es todo esto. But then when you want to make sense of it, when you want to work out what's interesting and not interesting, Pero, then what's activated is dualistic consciousness. pero cuando luego tú quieres darle sentido a lo que hay y quieres comprenderlo es cuando tú activas la consciencia dualista. So what is referring to here is the distinct features which are there in the first blink. Y aquí a lo que se refiere es a las características distintivas que está ahí en el primer parpadeo. And in this pot there swirls the oil of undeclining great happiness. Y en este recipiente se arremolina el aceite de la gran felicidad que no decae. Because in the immediacy, it is complete. Porque Nothing is lacking. en su inmediatez todo está completo, no falta nada. This is the basis of happiness. This is fulfilling. Y esta es la base de la felicidad, la base de You are filled conseguir. with the always already full. Tú ya estás lleno con lo que ya está lleno. Once you start thinking about what is there, Una vez que tú empiezas a pensar lo que hay ahí, you
almost like taking a mirror and throwing it on the ground. You fragment the whole into these little shards. Es como si tú tomases el espejo y lo tiras al suelo, rompiéndolo en todos estos pequeños espejitos. And you also fragment yourself into your memories, your plans for the future, your likes, your dislikes. Pero tú también te fragmentas a ti mismo en términos de tus recuerdos, tus gustos y aversiones, tus planes Then you futuros. have the sad pleasure of reconstructing your world. Y entonces tú tienes el placer triste de reconstruir tu mundo, To have the mosaic of your interpreted experience. tener el mosaico de tu experiencia interpretada. But when you look at a collage, you can see the artificiality of its structure. Pero cuando tú miras a un collage, tú ves la artificialidad de su estructura. So then he says, on the wick of the union of happiness and emptiness, the flame of the energy of awareness, revealing each appearance as it is, burns brightly. Y luego dice, en la mecha de la unión de apariencia y vacuidad, la llama de la energía de la presencia que revela cada apariencia tal cual es, arde brillante. So, happiness and emptiness. La felicidad y vacuidad. This happiness is, as we looked earlier, it's a quality of satisfaction, of, oh, this is enough, this is good. Esta felicidad es la cualidad de la satisfacción, de decir, esto es suficiente, esto está bien. The founding Buddha, the Buddha who has never been in samsara is Samantabhadra. El Buda fundador, el Buda que nunca ha estado en el samsara, es Samantabhadra. And his name means always good. Y su nombre significa siempre bueno. All good. Todo About bueno. everything in every direction, every place, every time. Todo, en toda dirección, en todo lugar, en todo tiempo. Now, different languages will construe this in different ways, but in English, we can make a difference between discernment and discrimination. Cada idioma lo va a poner de una manera distinta, pero en inglés nosotros podemos distinguir entre discernimiento y discriminación. So when we discriminate, we make a strong separation between the things we're looking at. Cuando discriminamos, hacemos una separación fuerte entre las cosas a las que estamos mirando. So you might say to a friend in a shop, oh, don't buy these apples. They have no taste. Get these ones. They're really good. Y entonces puedes decir en una tienda a un amigo, oye, no compres estas manzanas porque no tienen ningún sabor, compra estas otras que son So muy you've made a buenas. kind of vertical axis in which one kind of apple is placed high and the other is placed low. Y entonces tienes como una especie de eje vertical en el que una manzana se coloca como elevada y otra manzana se coloca muy baja. But with discernment, we are attentive to all the nuanced details of what is arising, but without ascribing different volume. Pero con discernimiento estamos mirando a todos los detalles matizados de todo lo que surge, dándonos cuenta. So we might say, oh, this apple has no taste. Puedes decir, bueno, esta manzana no tiene ningún sabor. Yeah, it has no taste. Sí, no tiene ningún sabor. How interesting. Qué interesante. It's nothing to do with it. It has no taste. No hay nada que hacer con eso. No tiene sabor. It's neither good nor bad. Ni bueno ni malo. But if I want a very tasty apple, then I make this apple bad. Pero si yo quiero la manzana sabrosa, entonces convierto en esta manzana en algo malo. So again and again, we're being invited to observe the movement of our own mind.
una y otra vez se nos invita a mirar el funcionamiento de nuestra propia mente. So, what am I up to? ¿A qué me dedico? I sit here in my ego palace, Me siento aquí en mi palacio del ego, like the Christian or Jewish book of Genesis. como el libro de Génesis cristiano o judío. Like God, I say, let there be tasty apples. Con Dios ahí diciendo que haya manzanas sabrosas. And there were tasty apples. Y manzanas no sabrosas. I say, let there be this, let there be that. Yo digo que haya esto, que haya aquello. That's how it should be. Así es como debería ser. But it's not. Pero no es. No wonder God sent a big flood. Pues no extraña que Dios I mandase would like to be able to send a big flood into my local supermarket and wash out all this shitty food they sell. una gran inundación, y yo lo que me pregunto es cómo es que no manda una gran inundación a mi supermercado local que lave toda la comida de mierda que hay allí. Because we might think, oh, discernment, that's fine. It's all equal. Porque podríamos decir discernimiento, pues está bien, todo es igual. But nowadays we have high inflation. Pero hoy día tenemos una inflación elevada. Maybe we don't have so much money. Quizá no tengamos tanto dinero. So when I get home and bite my tasteless apple, I feel cheated. Y cuando llego a casa y yo muerdo mi manzana insípida, siento que me han engañado. How can they charge money for this? Pues ¿cómo que me cobran dinero por esto? So this is what we have to observe. It's not about being right or wrong. Esto es lo que Seeing how the the assumptions which I bring into every situation about how it should be, this creates a distortion in my openness to how it actually is. Y esto no tiene que ver con tener razón o estar equivocado, sino observar cómo al traer yo mis propias suposiciones, yo convierto, yo convierto lo que es en cómo yo pienso que debería ser. Y entonces creo esa distorsión, ese giro, y me ciego a lo que es y veo solamente lo que yo quiero ver. So if we avoid going into this kind of discrimination and attribution of value according to a hierarchy, Y entonces, si evitamos entrar en esta discriminación que coloca la jerarquía, que establece una jerarquía y unos valores jerarquizados, so with this, then each appearance is as it is and vanishes. y entonces, si de esa manera cada apariencia es tal cual es y se desvanece. Then thoughts arising from the affliction of desire are liberated in their own place. Entonces los pensamientos que surgen de la aflicción del deseo se liberan en su propio lugar. I am not God. Yo no soy Dios. I'm not in charge. Yo no estoy a cargo. It is as it is. Es como es. It's like this. Es así. I don't like it. No me gusta. Who cares? ¿Y a quién le importa? Who cares? ¿A quién le importa? It's only a thought. Es solo un pensamiento. The thought also is vanishing. El pensamiento también está desvaneciéndose. There is nothing to hold on to. No hay nada a lo que asirse. Desire is identifying special qualities in certain features of the field of our experience. El deseo es identificar determinadas características de nuestro campo de experiencia. This is the one I want. Este es el que yo quiero.
And as the Buddha pointed out, there are two main forms of suffering. Y como el Buda señaló, hay dos tipos principales de sufrimiento. There is getting what you don't want and not getting what you do want. Está el de conseguir lo que quieres y el de no conseguir lo que quieres. So desire is the royal road to that suffering. Deseo es el camino real hacia el sufrimiento. Because with desire, you're already formulating what you want. Porque con el deseo ya estás formulando lo que quieres. And very often it's not available. Y muy a menudo no está disponible. So by releasing the pre-projection of a template of value onto the emergent field, you can have happiness with everything. Y entonces al liberar la proyección sobre lo que, lo que surge en el campo vacío de experiencia, puedes tener felicidad. So then he says, without being rejected, these thoughts and feelings connected with desire dissolve in the vastness of non-dual great happiness. Y continúa diciendo, sin ser rechazados, estos pensamientos que surgen de la aflicción del deseo se disuelven en la inmensidad de la gran felicidad no dual. There is no real object to be grasped. No hay ningún objeto real que es para ser que sea There is no atrapado. real grasper. No hay ningún atrapador. There is just this. Está simplemente esto. The more relaxed we are, Cuanto más the relajados less we estemos, merge in with the arising thought and identify it as our thought and give it value and importance. menos nos fundimos con el pensamiento, identificamos con el pensador y le damos menos importancia. Yeah. When a thought is arising, Cuando surge un pensamiento, if we merge with it, si nos fundimos con él, it seems to be important. parece que es importante. That is to say, we lean towards it, we tilt into it. Es It is decir, as if the potential of awareness, instead of it being a plain, impartial mirror that shows everything, it becomes a kind of distorting mirror that you used to get in the fun fair. es decir, nos inclinamos hacia él, nos giramos hacia él, y entonces es como si la presencia abierta, en vez de ser algo disponible, un espejo plano y disponible, se convirtiese en una especie de espejo de feria distorsionado. Our own investment in the arising thought creates the distortion. Nuestra propia inversión, implicación en el pensamiento que surge es lo que crea la distorsión. And when we don't even recognize that we're doing this, distorted appearances seem normal. Y cuando ni siquiera reconocemos que estamos haciendo esto, la apariencia distorsionada parece normal. In that way, the subject and the object seem to be fused in the predictive validity of reality. De esa manera, sujeto y objeto parece que se funden en la presencia de la realidad. But each moment offers itself. Pero cada momento se ofrece a sí mismo. It's just this, Es simplemente esto and it's gone. y luego se ha ido. Were you there? ¿Estaba ahí? ¿Estuviste ahí? Were you available? ¿Estabas tú disponible? I don't watch television very much, and sometimes when I do, I'm a bit tired. Yo no suelo ver mucho la televisión, pero cuando a veces la veo, pues estoy un poco cansado And I fall asleep for a minute, y me quedo dormido durante un minuto and then I can't quite follow what's going on. y luego me cuesta seguir qué es lo que está pasando.
I wasn't there. No estaba ahí. You've got to be with it as it comes. It's a flow of experience. Tienes que estar ahí tal cual llega, es un flujo de experiencia. Saying this is special and looking over your shoulder to try to follow it will not help. El pensar esto es especial e intentar seguirlo a través, por encima de tu hombro, eso no te va a ayudar. These are distortions. Estos son distorsiones. Relaxed, open, available. Relajado, abierto, disponible. So then he says, original knowing as precise discernment manifests as shining rays of light. Y luego dice, el conocimiento original del discernimiento preciso se manifiesta como rayos de luz brillantes. This term, original knowing is in Tibetan, it's yeshe. Ye means the very beginning or the origin, and she means to know or knowing. Este término de conocimiento original en tibetano es yeshe. Ye es inicio o principio y she es saber, es conocer. So if you're in the house or the mode of dualistic consciousness, Si estás en la casa o en el modo de la conciencia dualista, when you learn, you get knowledge. That is to say, you know something. cuando tú aprendes, tú obtienes conocimiento, es decir, tú obtienes algo. But yeshe is not that kind of knowledge. It's Pero- not a conceptual knowledge. Yeshe no es ese tipo de conocimiento, no es un conocimiento conceptual. It's original because it's always fresh. Es original porque siempre está fresco. Oh, it's like the mirror. Entonces es como el If your espejo. car is parked, then what you might see in the side mirror is kind of fixed because the car's not moving. Cuando el coche está aparcado, lo que tú puedes ver en el espejo retrovisor lateral es como fijo porque el coche no se está moviendo. But as soon as the car is moving, many reflections are rising. Pero en el momento en que el coche empieza a moverse, surgen muchos reflejos. So if you park your car, if you park your mind, your consciousness in a fixed interpretation, this is the best one, this is what we need, then the same kind of image seems to arise, but it is an artificial construct. Si tú aparcas tu mente, tú aparcas y tienes siempre el mismo tipo de concepto, eso es lo que va a surgir para ti y esa es tu construcción mental. But we are alive. Pero estamos vivos, We are moving people. somos gente que se mueve. The senses responding, the breath going in and out. Los sentidos respondiendo, la respiración que va y viene. We are a moving vehicle. Somos un vehículo de movimiento que se You mueve. have to look in the rear view mirror, Tenemos que mirar en el espejo retrovisor, but you glance at it pero le echas un vistazo for time to time. de vez en cuando. Because if you were looking always at the rear view mirror, you would crash. Porque si siempre estuviesen mirando al espejo retrovisor, pues te chocarías. A glance is enough. Un vistazo es suficiente. Everything is a glance. ¿No? Así que todo es como un vistazo. Events coming. Los acontecimientos que vienen. You cannot stop the flow of life. No puedes parar el flujo de la vida. But if you are relaxed and open and present, you have the clarity of precise discernment. Pero si estás relajado y abierto, tú tienes el lugar del discernimiento preciso. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru and the gods of the
Padma or Lotus clan, please accept and then bestow supreme and general real attainments. Para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, la ofrecemos al gurú y a los dioses del clan Padma o Loto. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. Then on to the next verse. O Jawaliki Kolo Komburu Tsume Lungi Tso Pema Satan Zundu Tso Tombola Repateta Dawe Mechemba Nyomo Trata Teba Ransadro Mapan Jatso Dawe Longdu Tim Chadra Yeshe Aranshi was a Drawe Mari Mumba Sechiendo Lama Liki La Sola Bulo Shene Dzogchen Modru Tso. It says again, wonderful in the pot of the wheel of continuous activity. Y entonces dice de nuevo, maravilla, en el recipiente de la rueda de actividad continua. This is our experience. Esta es nuestra Experience is flow or moment by moment or just this. nuestra experiencia, es flujo, momento a momento, simplemente esto. In the text, it often says, describing our situation, that it's unborn and unstopped. En los textos se dice a menudo cuando se describe nuestra situación que es no nacida y no interrumpida. Because everything which occurs is inseparable from emptiness, it is unborn. It has never entered into a separated existence. Puesto que todo lo que existe es no nacido, es porque o sea, todo es no nacido porque no ha llegado a una existencia separada. But it's also unstopped. Nothing can put an end to the flow of experience. Pero también es no interrumpido en el sentido que nadie puede ponerle un final a esa experiencia. Certainly in the Tibetan tradition, they say when you die, the five elements dissolve, the various aspects of your life, the eight consciousnesses, they gradually dissolve and they flow. But again, this arises for you as new kinds of experience. En el proceso de la muerte se dice que los 5 elementos se disuelven y que todas las sustancias se van disolviendo, pero de nuevo surge una nueva experiencia. The ground of ourselves and everything we experience is infinitely open and empty. La cuestión es estar siempre abierto. We are the empty flows of energy of the ground. Somos los flujos vacíos de la base, los flujos vacíos infinitos de la base. From this point of view, the idea that we only have one life and then it's finished forever is not very wise. Desde este punto de vista, la idea de que tenemos solo una vida y que luego ya se termina para siempre no es algo muy sabio. So in this pot of ceaseless movement, which is potential, Entonces, en este recipiente de actividad continua que es potencial, inside this swirls the oil of effortless accomplishment, free of striving. se remolina el aceite del logro espontáneo libre de todo esfuerzo. If you're swimming in the sea Si tú estás nadando en el mar and you don't want to get tired, y no quieres cansarte, you have to collaborate with the sea. tienes que colaborar con el mar. It's not about fighting it or defeating it. No tiene que ver con luchar con él, con derrotarlo. If you want to conquer Mount Everest, Si tú quieres conquistar el monte Everest, you have to collaborate with how the mountain actually is. Otherwise, the wind will blow you off. tienes que colaborar con cómo en realidad es el monte, porque si no, el viento te va When a we barrer. collaborate, we get in sync. We are in harmony with the events. Cuando nosotros colaboramos, nosotros nos sincronizamos,
entramos en armonía con el acontecimiento. We follow the middle way. Seguimos el camino medio. We're neither rejecting nor grasping and holding on to. Ni estamos rechazando, ni aferrándonos y atrapando. The middle way means perfect balance. El camino medio significa equilibrio perfecto. If you know the line of gravity as it moves in your body, then you can bend and stretch and so on, and you won't fall over. Si tú conoces la línea de gravedad que fluye por tu cuerpo, puedes doblarte, inclinarte y no vas a caerte. You've taken your place as part of the whole. Tú has tomado tu lugar como parte del todo. You are part of the flow, and therefore your movement with the flow is free of striving. You're not trying to impose something. Tú eres parte del flujo y por tanto tu movimiento con el flujo está libre de todo esfuerzo. On the wick of the union of clarity and emptiness, En la llama de la unión de claridad y vacuidad, en la mecha de la unión de claridad y the vacuidad, flame of awareness free of beginning and end burns brightly. la llama de la presencia libre de principio y fin arde brillante. This is the flame of the all-accomplishing wisdom. Esta es la llama de la sabiduría que lo logra todo. When you have a task which has a beginning and an end, Cuando tienes una tarea que tiene principio y final, then you think, oh, that's done. entonces piensas, vaya, And you might ya está assess hecha. it and think, how did I do? Has it been done well? Y puedes evaluarla y pensar, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? But the doing was a process. Pero el hacer fue un proceso. All kinds of movements were involved in the process. Se implicaron todo tipo de movimientos en ese proceso. Doing is moving. Hacer es moverse. How did I do now that it is done? ¿Cómo lo hice ahora que ya está hecho? It is stopped. It has ceased. Ha parado, ha cesado. From the point of view of his explanation, this is madness. Desde el punto de vista de esta explicación, eso es una locura. Movement never stops. El movimiento nunca para. Patterns of movement stop. Los patrones de movimiento paran. But there is a seamless continuity between this pattern and that pattern and Pero this pattern and that hay pattern. una continuidad sin fisuras entre este patrón y ese otro patrón y ese otro patrón. It keeps moving. Y continúa moviéndose. So what are you going to evaluate? Y entonces, ¿qué es lo que vas a evaluar? So if you remember being at school and you had an examination and you sit for 3 hours writing something, Si tú recuerdas estar en la escuela, tener un examen y estar escribiendo algo durante 3 horas, then the teacher says, it's time, put down your pens. y luego el maestro dice, es la hora, dejad vuestros bolígrafos, soltad vuestros bolígrafos. Oh, I haven't finished, one more. Ah, No, no, put your pen down. no he terminado, una más. No, suelta tu boli. Now you're upset. Ahora tú estás enfadado. The experience of writing the exam question La experiencia de escribir la pregunta del examen and the experience of being upset, y la experiencia de estar enfadado seamless. sin costuras. And your friend says, that was great. Y tu amigo dice, ah, eso estuvo muy bien. And the arising of your angry envy is also seamless. Y cómo surge tu envidia enfadada también es sin Life costuras. doesn't end. La vida no termina. The flow of experience keeps coming. El flujo de experiencia sigue llegando.
So it says, thoughts arising from the affliction of jealousy are liberated in their own place. Por eso dice, los pensamientos que surgen de la aflicción, de los celos, se liberan en su propio lugar. Jealousy is a good way of ending life. Los celos es una buena manera de terminar la vida. Why were you looking at him? ¿Por qué estabas mirándolo a él? We've gone to the party together. We're together. Why are you looking at him? Hemos ido a la fiesta juntos, estamos juntos, ¿por qué lo estás mirando a él? What do you see in him? ¿Qué es lo que ves en él? This is not the source of happiness. Esto no es una fuente de felicidad. Maybe something is going on, maybe not, but you are already chopping your life, your little heart in pieces. Quizá haya algo que esté pasando, quizá no, pero tú desde luego ya estás cortando tu pequeño corazón en trocitos. What you gave me, you're going to give to him. Lo que me diste a mí, se lo vas a dar a él. This is a sour, bitter taste. Esto es un sabor amargo It's a y sense agrio. of loss. Este sentido de pérdida. There's an obsessive attention to what's going on. Es una atención obsesiva a lo que está pasando. People try to get into their partner's telephone and review the messages. La gente intenta entrar en los teléfonos de sus parejas y revisar los mensajes. They can end up stalking the person. Y pueden terminar wanting to punish them for their betrayal. acechando a la persona, intentando castigarlos por su engaño, I thought you were mine. por haberlos defraudado. Yo pensé que eras mío. We just need to listen to the words. It's kind of mad. Solo necesitamos escuchar a las palabras. Eso parece una especie Everything de is locura. impermanent. Todo es Everything arises due to transitorio. causes and conditions. Todo surge debido a causas y condiciones. This doesn't mean, oh, it's due to the changeable moods of the one I love. Y esto no significa que se deba al humor cambiante de la It persona que means yo it quiero. changes because of the patterns of karma which are arising for me. Lo que significa es que cambia por los patrones de karma que surgen para mí. Who shall I blame? ¿A quién debería culpar? This is my life, Esta es mi vida, the patterning of my life. los patrones de mi vida. You should not pattern my life. Tú no deberías hacer los patrones de mi vida. This is the voice of duality. Esta es la voz de la dualidad. The voice of karma at least says, oh, this relationship won't work. That's my luck. La voz del karma dice, pues, esta relación no va a durar, es If we así go a mi bit suerte. further and are clear, the future hasn't come. Y si lo llevamos más lejos, pues eso de que el futuro no ha llegado. I want to have a future with you, Yo quiero tener un futuro contigo, but I don't know who you are going to be in the future. pero yo no sé quién vas a ser tú en el futuro. Attachment makes us crazy. Ya, el apego nos vuelve locos. So jealousy is a destructive spiraling of energy that leads nowhere. Los celos es una energía que te distrae, que va en espiral y Its que no te structure is lleva a ningún always sitio, triangular. y que normalmente es triangular. Me, the one I want, and the other. Yo, aquel que yo quiero, y el otro. When we stay present with the emergent moment, there is neither self nor other, nor any other.
No, cuando estamos presentes con el momento emergente, no hay ni yo, ni el otro, ni ningún otro más. So, with awareness free of beginning and ending, if the pattern shifts and comes to an end, it's not the ending of awareness. Nothing fundamental has been lost, merely a pattern. Entonces, con la presencia, con el estado de presencia, cuando los patrones de la manifestación cambian, no es que haya acabado nada, lo único que cambia, lo único que cesa es precisamente el So when patrón de we're in touch with manifestación. the ever open ground, Pero cuando estamos en contacto con la base siempre abierta, the thoughts arising from jealousy are dissolved without being rejected. los pensamientos que surgen de los celos se liberan sin ser rechazados. They dissolve in the vastness of freedom from work and effort. Y se disuelven en la inmensidad de la liberación del trabajo y el esfuerzo. That is to say, non-dual co-emergence gives rise to all kind of rich experiences, but and moreover, it protects you from the dualistic separation of subject and object, which leads to striving. Es decir, la presencia, el estado de presencia da lugar a toda una gran variedad de manifestaciones, pero además te protege de la dualidad, de investir, The wisdom of solidar en los effective pensamientos. action, or the original knowing manifesting as effective action, manifests as rays of light. In order to dispel the darkness of ignorance of all beings, we offer this to the Guru and gods of the Karma clan. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. El conocimiento original como acción efectiva se manifiesta en forma de rayos brillantes de luz. Para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, la ofrecemos al gurú y a los dioses del clan Karma. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So there are many further verses to come. Y hay muchos estrofas que But más Tulku adelante que Tsorlo van a has llegar. started by focusing on the 5 wisdoms or the 5 original knowings and how they function as the site of the liberation of the 5 poisons. Pero Tulku Tsorlo se ha fijado en Tulku cómo... Tsorlo, sorry, Lama based the book on the teachings of Tulku Tsorlo. Y como está escrito por Lama, pero se basó en las enseñanzas de Tulku Tsorlo. Entonces, lo que ha hecho es que estos 5 primeros estrofas señala cómo los 5 venenos funcionan para disipar la ignorancia, cómo las 5 sabidurías funcionan para disipar la ignorancia que producen los 5 venenos. These 5 verses, if we really bring them close to ourselves, we can see how we get tied in knots. Si nosotros acercamos a nuestro corazón estos 5 primeros estrofas, podemos percatarnos de cómo nos quedamos atrapados, cómo nos vemos anudados. We are the agents of our own suffering. Nosotros somos los agentes de nuestro propio sufrimiento. There is no one else to blame. No hay nadie más a quien culpar. Moreover, we don't actually have a self to blame. Además, no tenemos ni siquiera un yo a quien culpar. What we're concerned with is patterns of experience which are arising and vanishing. Lo que nos ocupa son patrones de experiencia que surgen y pasan. If we allow them just to come and go as they do. Si permitimos que vayan y vengan tal como lo hacen. But when we get involved, when we decide that we have to be in charge and control what's happening, Pero cuando, that creates the illusion of suffering. Pero cuando tenemos la necesidad de implicarnos, de tomar el control de lo que está pasando, entonces eso conduce al sufrimiento.
Okay, so we come back at 5 to the hour, and then we'll continue for the day. Vale, pues volvemos a las -5 y continuamos lo que nos queda, lo que nos queda del día. Good. See you then. Vale, os veo entonces. Okay. So this the book is very much about explaining the different views, different ways of approaching our experience of being in the world. El libro trata mucho sobre diferentes visiones, diferentes modos de acercarse o diferentes puntos de vista de cómo nos acercamos al mundo. Onions can be very helpful Las cebollas pueden ser muy útiles, because when you look at the onion, you have the outer wrapping, porque cuando tú miras a la cebolla, tú tienes el envoltorio externo and then you can slice through it, y tú puedes cortarlo and you see layer after layer after layer, y entonces ves cuando la cortas capa tras capa tras but capa, there is no real center. pero no tiene ningún centro real. Another traditional example is the banana tree. Otro ejemplo tradicional es el árbol del plátano. When it's growing up, it is layer after layer, loosely wrapped. So if you cut through it, you can see there is no heart or core to it. Cuando está creciendo es capa tras capa tras capa y si tú lo cortas, tú no puedes encontrar ningún centro, ningún corazón. So it's also useful to look at yourself and think, well, what is my core? What is my center? Y esto es útil cuando tú te miras a ti mismo y piensas, ¿cuál es mi centro? ¿Cuál es mi corazón interno? Mi núcleo. What do you have about you that was there from your childhood? ¿Qué es lo que tú tienes sobre ti que estaba ahí desde tu infancia? Probably not the shape of your body, Probablemente no la forma de tu cuerpo, probably not the kind of thoughts you have, probablemente no el tipo de pensamientos que tienes. the things that might continue could be a sense of humor or being musical or being fascinated by nature. A las cosas que pueden continuar, pues puede ser tu sentido del humor, el hecho de que sea musical, que te guste la música o que te fascine la naturaleza. But maybe these are not what we might say essential or defining qualities. Pero quizá estos no sean cualidades esenciales o que podamos decir como definitorias. As we go through the years of our life, aspects of our thinking and feeling and doing that were very important start to fall away from us and new ones arise. A medida que pasamos por los años de nuestra vida, aspectos nuestros de cómo nos sentíamos, cómo pensábamos y todo eso pues empiezan a, a cambiar y a desaparecer de nuestra vida. In terms of the body, we don't really experience cycles. We tend to have one big cycle of the springtime of our life, the summer, the autumn, and then we move into winter and death. En términos de en términos de nuestro cuerpo tendemos a tener ciclos, pues ciclos que se alinean con las estaciones de otoño, de primavera y todo lo demás y que luego pues gradualmente terminan con la muerte. But as we look at the patterns of our enthusiasm, they seem to have seasons. Pero en términos de patrones de entusiasmo, pues también parece que existen estaciones. So very, very important, and then fading, and then we can't remember why we were so interested. Muy, muy importantes y luego se desvanecen un poquito y luego pues no podemos ni siquiera pensar por qué eran tan importantes. So again and again, observe the dynamic nature of life.
Entonces, una y otra vez observar la naturaleza dinámica de la vida, the interactive nature of life, la, la, the la co-emergent manera, nature of life. la naturaleza interactiva, la naturaleza coemergente de la vida, So that we can see the myth of inherent existence. de manera que podamos ver el mito de la existencia inherente. So now we have the next verse. O kunji tupe chingme komboro ninyon tupe tsoge maku kie mare datu chimbe dombola dame yeshe chimbo me che mbar nyunje chatan chepa rangsandro mapan chukie dame longdu tim chume yeshe chimbo rango se trowe mare mamba sanchiendo lama choksum zasum latso la ulo shene chok Tulku Tsorlo. So again, a wonderful in the pot, this butterlamp pot of the ground of all bound by delusion. De nuevo, maravilla, en el cuenco, en el recipiente de la base de todo lo que está encadenado a la ilusión. So again, we have some technical terms. I explain them to you. De nuevo, tenemos términos técnicos que os voy a explicar. Very often in the Dzogchen text, they talk about the ji, or the ground, or the basis. A menudo en el Dzogchen se habla de Ji, de la base, And here he's talking about the kunji, the ground of all. y aquí se habla de Kunji, la base de todo. Here, this is short for kunji nambar shepa, which means the ground consciousness. Y aquí dice Kunji Nampa Shepa, es decir, la base de la consciencia. So the ground of all is actually the Dharma Dhatu, what we've been looking, this open space of potential where all kinds of experience arise. La base de todo es en realidad el Dharmadhatu, lo que ya hemos estado viendo, este espacio infinito y abierto y vacío donde surge todo. When we see the emptiness of the ground of all, then it is the Dharma Dhatu. Cuando vemos la vacuidad de la base de todo, entonces es el Dharmadhatu. This is called Kunjidu Mache, which means the uncompounded or uncreated ground of all. Esto se llama Kunji Jumbache, es decir, la base no compuesta, la base no creada, la base de todo, la base no creada. But when our mind goes under the power of delusion, that is to say, when the duality of subject and object seems to be a simple given, the truth of our situation, then this ground of all is bound and becomes false. Pero cuando nuestra mente cae bajo el engaño de la dualidad, de creer que sujeto y objeto están separados y son entidades que existen inherentemente, entonces esta base está oculta y se vuelve falsa, no la vemos. Because the delusion leads to the idea that you can control the ground of all. Porque la delusión conduce a la idea de que tú puedes controlar la base de todo. It is my ground, my garden, my field. Es mi base, mi jardín, mi campo. So nowadays we have many insecticides. Entonces, hoy día tenemos muchos insecticidas. We have many weed killers. Tenemos muchas sustancias para matar las malas And hierbas. many kinds of artificial fertilizer. Y muchos tipos de fertilizantes We want to kill the artificiales. bad and make the good come the way we want them to. Queremos matar lo malo y hacer que lo bueno salga de la manera que nosotros queremos. Cattle are given many antibiotics.
Se le da muchos antibióticos al ganado, which even goes into the milk from the cow. que por supuesto va a la leche de la vaca. There's a lot of intentional activity in farming. Hay un montón de actividad intencional en la cría de animales. This is an example for the when we don't open to the ground as it is and see ourselves as part of the ground, Esto es un ejemplo que nos ayuda a ver que cuando nosotros no somos parte de la base, o sea, cuando no vemos la base y no vemos que somos but when parte we de ella, become the owner of the ground, sino que nos volvemos los propietarios de la base, then we become the doer, the maker, the one who is going to have life on our terms. nos convertimos en el hacedor, en el fabricador, en el que quiere tener la vida bajo sus propios términos. Now, this is the position of the ego self when it imagines that it is a pure awareness in touch with everything and it sees the ground of everything. Pues este es el posicionamiento del yo ego que se imagina que es la base y que está la base vacía que está bien, en contacto con todo. We know what's going on. Sabemos lo que está pasando. We can make it better. Podemos mejorarlo. But the reason we have things like climate change Pero la razón por la que tenemos cosas como el cambio climático is very much due to human activity. es mucho debido a la actividad humana. Each activity that humans developed was within the frame of reference that was operating at the time, quite rational and intelligent. Cada actividad que hizo el ser humano, pues se llevó a cabo dentro del marco de referencia que funcionaba en ese momento, que era pues bastante racional y bastante inteligente. And then we realized, oh, I understood cause and effect, that I could introduce this chemical, destroy the insects, and then everything would be fine. Yo funcioné dentro del marco de que yo podía introducir a este compuesto químico, matar al insecto y entonces todo estaba bien dentro de causa y efecto. But because of the narrowness of our frame of reference, we tend to be blind to the law of unintended consequences. Pero debido a la estrechez de nuestras miras, de nuestra visión, no nos percatamos de los efectos no intencionados de determinadas causas. So we find that the soil is losing its natural vitality, that the rivers are being polluted, that there's plastic in so many fish and whales, and many horrible problems arise. Y vemos entonces que la tierra está perdiendo su vitalidad natural, que todos los ríos están contaminados, que hay plástico en el río dentro de los peces, de muchas ballenas, que hemos causado muchos obstáculos. So I'm using that example to illustrate the meaning of this first line. Y estoy utilizando este ejemplo para ilustrar el significado de esta primera oración. When we feel that we are in charge and that we have a kind of total knowledge, a knowledge of all the factors that are involved, Cuando sentimos this is a sign of being bound by delusion. que estamos a cargo, que controlamos todos los factores que contribuyen a que las cosas funcionen, entonces estamos encadenados a la ilusión. Believing that you see the whole when you only see a part, it leads to many errors. Creyendo que tú ves el todo cuando realmente solo ves una parte, eso te conduce a muchos errores. And this is
because when you enter into duality and consciousness arises, the structure of consciousness is I know about something. Y esto es porque cuando tú entras en la dualidad y surge la conciencia funciona en el sentido de yo sé sobre algo. When the open empty mirror that shows everything is thrown on the ground, it shatters, and the different shards show multiple reflections. Cuando el espejo vacío que lo muestra todo se tira al suelo y se rompe en 1000 pedazos, los cristalitos muestran cada uno un trozo diferente de imagen. So now there's a lot of stuff. Y ahora hay un montón de cosas. We live in a world of stuff. Vivimos en un mundo de cosas. We even have the different bits of our body. Incluso tenemos diferentes trocitos de nuestro cuerpo. We are a compilation, a compoundedness, a composition. Somos una compilación, una composición. As in the Theravadan teachings on the 5 skandhas, the 5 heaps. Como en las enseñanzas Theravada de los 5 skandhas, de los 5 montones. If we know there are only 5, we can perhaps work out the permutations of 5. Y si sabemos que solo son 5, pues igual podemos averiguar todas las permutaciones de los 5. But these, unfortunately, are not 5 simple factors. They are 5 complex factors. So the permutations are beyond calculation. Pero en realidad no son 5 factores simples, son 5 factores muy compuestos con lo que las permutaciones están más allá del cálculo. So here we see the deep structural problem. Y aquí vemos el problema profundo estructural. The light of human beings is the light of intelligence. La luz de los seres humanos es la luz de la inteligencia. We can see problems and solve them, and on the basis of that, take a step forward. Podemos solucionar, podemos ver problemas y solucionarlos. Y sobre esa base, pues, But tomar each small paso hacia area we ellos. work on is invisible to us, connected with all the other aspects, and so these unintended consequences arise. Pero cada parte pequeña sobre la que trabajamos es invisible para nosotros ver el resto. Y de ahí vienen las consecuencias imprevisibles de los actos. Yet our pride convinces us that we know what we're doing. Sin embargo, nuestro orgullo nos convence de que sabemos qué es lo que estamos In haciendo. order to stop a problem, Para poder parar un problema, we take decisive action. tomamos acción decisiva. We have to invade Iraq. Tenemos que invadir Irak. Our research shows they have weapons of mass destruction. Nuestra investigación muestra que tienen armas de destrucción masiva. Oh, we will invade. Vale, vamos a invadir. That's a good intention. Eso es una buena intención. What we will do once we have invaded their country and made a mess, we don't know. Lo que vamos a hacer una vez que hayamos invadido su país y convertido en un desastre, eso ya no sabemos. That's for tomorrow. Eso es para mañana. This is our history as human beings. Esa es nuestra historia como seres humanos. Hunting the whales to the point of extinction. So many examples. Cazando a las ballenas hasta el punto de la extinción, con tantos ejemplos. So the Buddhist teaching on dependent origination is very important. Entonces, la enseñanza budista sobre originación independiente es muy importante. So on the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. But this is also arising on the basis of another this and Pero- another and another. So there pero- are huge chains, interweaving dynamic patterns of
co-emergence. Pero esto surge a su vez de otro esto, que a su vez surge de otro esto, con lo cual hay cadenas innumerables de causalidad incesante que construyen patrones dinámicos de interacción. And these complex systems with their interactive feedback loops are not understandable inside a linear, progressive, rational interpretation. Y esta trama compleja de interacciones dinámicas no son entendibles desde un punto de vista racional de secuencia lineal, de causalidad de secuencia lineal. We want to do well. Que queremos hacerlo bien. We've done our research. Hemos hecho investigación. We're going to do what's required. Vamos a hacer lo que haga falta. The problem with Iraq is that the leader, Saddam Hussein, is a very bad man. El problema con Irak es que el líder Saddam Hussein es un hombre muy malo. If we get rid of the bad man and we put in a good man, then happiness will come. Si nosotros nos liberamos del hombre malo y ponemos un hombre bueno, pues va a llegar la felicidad. When Lama would comment on situations like this, he would say, only children playing. Cuando Tso Lama comentaba sobre situaciones de este tipo, decía, son niños jugando. There is no understanding of emptiness or the 5 poisons or interdependency. No hay ninguna comprensión de la vacuidad o de los 5 venenos o de la interdependencia. Take out the bad bit, put in the good bit. Sacando el trocito malo y colocando un trocito bueno. This is not how the world is. Así no es como es el mundo. So this is what this first line is talking about. Y de esto es de lo que está hablando esta primera oración. If you don't see the emptiness of the ground of all the things which arise, then you see the ground as a kind of factory pumping out all these different things which you then have to understand. Si tú no ves la vacuidad de la base de la que surge todo, entonces tomas la base como una especie de fábrica de la que una fábrica que produce todas las cosas que es necesario entender. ¿Cómo funciona? With this fundamental misunderstanding of the basis of everything, con este malentendido fundamental de la base de todo, within this pot there swirls the oil of many different thoughts arising from the minor afflictions, the minor provocations. dentro de este recipiente se arremolina el aceite de los numerosos pensamientos que surgen de los sufrimientos menores. Now a new hope has entered the world. Ahora ha entrado en el mundo una nueva esperanza, Artificial intelligence. la inteligencia artificial. This will be very good for us. Esto va a ser muy bueno para nosotros. We will make sure it does what we want. Nos aseguraremos de que haga lo que queremos que haga. We are in charge. Estamos a cargo. This may not be the case. Puede que no sea así. You know, the great thing is these computers, they can do things much faster than we can. ¿Ves? Es que estos ordenadores pueden hacer las cosas mucho más rápido de lo que nosotros podemos. So what exactly is it they're doing? Oh, anyway, it's good, don't worry. Pero exactamente qué es lo que están haciendo, bueno, es bueno, no te preocupes. This is exactly what he's talking about here, these minor afflictions, believing you understand when you don't understand. Y esto es exactamente de lo que está hablando, estos sufrimientos menores, aflicciones menores, es decir, que creer que entiendes cuando no entiendes. Then we insert the wick of belief in self-existing entities. Y luego dice, sobre la mecha de la creencia en entidades autoexistentes. So these
thoughts, these beliefs that there are really existing phenomena outside us and inside us, this arises from ignorance of the true ground. Entonces, este pensamiento de que las cosas existen por sí mismas ahí fuera, separadas de nosotros, surge de la ignorancia, del no darse cuenta, del no percatarse de la base vacía de So todo. these first three lines are describing a problematic constellation. Estas tres primeras oraciones describen nuestra constelación problemática. However, the flame that burns from this is the flame of the great wisdom or original knowing of the absence of inherent existence. Sin embargo, la llama que arde de aquí es la llama del gran conocimiento primordial, libre cosificación, del gran conocimiento de la ausencia de existencia When we inherente. see that whatever we talk about, whether it's politics or economics or searching for oil in the Arctic regions, whatever it is that excites people and gives them hopes or fears, these are structures which have no truth in them. They are like banana trees. Cuando vemos que todo lo que hablemos en el mundo, ya sea las guerras o la búsqueda de petróleo en el Ártico, cualquier cosa sobre la que hablemos, carece de existencia inherente, que no tiene ninguna verdad intrínseca, que es como un árbol del plátano. The flame is burning up the delusion of reification, separation, fabrication. La llama consume la ilusión del engaño, de la fabricación, de la cosificación. When we see with the light of this flame that not one single self-existing phenomena can occur. Cuando vemos con la luz de esta llama que no puede tener lugar ningún fenómeno que exista por sí mismo. Then the obscuration arising from the afflictions is liberated in its own place. Y entonces el oscurecimiento que surge de las aflicciones se libera en su propio espacio, en This su propio verse lugar. is dealing with one obscuration, and the next verse will deal with the other. They come in a pair. Aquí está tratando un oscurecimiento y en el siguiente estrofa va a tratar el otro porque vienen en parejas. This is the obscuration that comes from the afflictions, particularly the five we looked at earlier in terms of the five wisdoms. Este es el oscurecimiento que viene con los 5 venenos, como hemos visto antes, en particular con los 5, con la falta de sabiduría. So this is a covering, a veil. Sometimes it's compared to a cataract that can come in the eyes. Entonces es como una especie de cubierta, como un velo que a veces se compara con las cataratas que surgen en los ojos. We only have our eyes. Solo tenemos When your nuestros ojos. gaze becomes obscured, you see what you see with your obscuration. Cuando tus ojos se oscurecen, ves lo que ves con el oscurecimiento de tus ojos. Now that especially my left ear is getting a bit deaf, Y ahora que especialmente mi oído izquierdo se está I'm volviendo un quite poco sure sorda, that people speak very quietly near me. yo estoy bastante seguro de que la gente habla muy bajito cerca de mí. I say, "Oh, why are you speaking so quietly?" Y yo les digo, ¿pero por qué hablas tan bajito? They say, "No, James, you are deaf." No, te dicen, James, tú estás sordo. Oh, I don't know that I'm deaf. I just know that you're not speaking very loudly. Bueno, yo no sé que yo esté sordo, yo lo que sé es que tú no estás hablando muy fuerte. So when you notice this in yourself,
Cuando you tú see, te das oh, cuenta de esto en it's ti mismo, very difficult to catch your own obscuration. es muy difícil atrapar tus propios oscurecimientos. We have a normalization into the situation. Tenemos una normalización al meternos en esa situación, la normalizamos. It's just how it is for me. Es simplemente como es para mí. So it appears to us that we live in a world of real things and we are real. Entonces se aparece para nosotros que vivimos en un mundo de cosas reales y que nosotros somos reales. And it seems obvious that some things in our world are very nice and we feel attraction and desire for them, and some other things are annoying and irritating and we feel aversion for them. Y parece completamente real y normal para nosotros que algunas de las cosas en nuestro mundo son muy bonitas y agradables y nos sentimos atraídas hacia ellas, y es completamente normal que hay algunas cosas que son horribles y que nosotros sentimos aversión hacia ellas. We don't recognize our own mental dullness. No reconocemos nuestro propio sopor mental. The axioms out of which we generate our notions of how the world is are taken for granted and become invisible to us. Los axiomas a partir de los cuales interpretamos al mundo, damos sentido a cómo el mundo es, se dan por sentados y por tanto se vuelven invisibles para nosotros. That's why the teaching is so precious. Por eso es por lo que las enseñanzas son tan preciosas. From the time of the Buddha, these teachings have been handed down one generation to the next. Desde la época del Buda, estas enseñanzas han sido transmitidas de una generación a la siguiente. They haven't spread all over the world as the one truth that everyone follows. No se han extendido por todo el mundo como la única verdad que todo el mundo sigue. We are fortunate to come in contact with them. Somos afortunados de de estar en contacto con ellas. Now, unfortunately, when we come in contact with the teachings say, darling, you're crazy. Pero desafortunadamente, cuando nos ponemos en contacto con las enseñanzas nos dicen, lo siento, pero estás loco. Now, because we have so much good karma, we are able to say, wow, that's really interesting. Tell me more. Y puesto que hemos acumulado muy buen karma, tenemos la suerte de reaccionar a eso diciendo, vaya, But if eso you es say that maravilloso, to cuéntame más. Donald Trump or Mr. Putin, they will not be very happy. Pero si se las cuentan a Donald Trump o al señor Putin, pues no van a estar muy felices. Thank you for your kind generosity in sharing this with me. Gracias por tu amabilidad y tu bondad y compartir esto conmigo, tu generosidad, Very few compartir esto people are conmigo. saying that. Muy poca gente dice eso. We just think of the words we have encountered already. Si pensamos en las palabras que nos hemos encontrado ya, Stupid, dull, deluded, obscured, afflicted, poisoned. estúpido, opaco, ignorante, afligido, You need to have a fairly robust ego to think this is helpful. necesitas un ego bastante robusto para pensar que esto es útil. And in times of narcissism, as we have at the moment, Dharma is difficult for many people to accept. Y en época narcisista como la que vivimos en este momento, el Dharma es muy difícil que la gente lo acepte. You are in the wrong. Tú estás equivocado, It's not your fault, no es culpa tuya, but you're in the wrong and you don't know how you got there and you keep fucking up. pero estás equivocado, tú no sabes cómo te has metido ahí y sigues jodiéndolo. And the reason you get lost is very subtle. Y la razón por la que te pierdes es muy sutil. If you want to see how it operates, you will have to calm down,
be less active, and just observe how you are. Si tú quieres ver cómo tú funcionas, simplemente cálmate, actúa menos y simplemente mira cómo eres. So, when you are able to stay with the absence of inherent existence in phenomena, then the obscuration that comes from the afflictions which always operate on the basis of reification, they are liberated in their own place. Cuando eres capaz de quedarte con la ausencia de existencia inherente de los fenómenos, el oscurecimiento que proviene de la ignorancia y de los 5 venenos y de que la creencia, la cosificación, se libera por sí mismo. Although karma is concerned with ethics and morality, Aunque el karma tiene que ver con la ética y con la moralidad, it is not the first philosophy. no es la primera filosofía. The first philosophy, the grounded philosophy, the first insight. La primera filosofía o la filosofía base, la primera comprensión, What is more basic, more foundational is an accident. lo que es más base, la que es más un fundamento, es un accidente. In the manner of a dream, En la manera de un sueño, ignorance arose, unawareness arose. la, Something is there. surgió la ignorancia, surgió la falta de presencia. Ah, ahí hay algo. This initial blindness Esta ceguera had no inicial truth to it, no tiene verdad, but it became true. pero se volvió verdad. When I was a child, we would gather on a Saturday morning in the street because there weren't many cars there. Cuando yo era un niño, nos reuníamos el sábado por la mañana en la calle porque no había muchos coches. And we would play some game like Cowboys and Indians. Y jugábamos a algunos juegos como indios y It's vaqueros. very important to say the first thing. Y es muy importante decir la primera cosa. Because if you say, I'm a cowboy, Porque si, you're a cowboy. porque And si, someone else has to be the Indian. porque si tú decías, yo soy un vaquero, pues eres un vaquero. Y entonces otra persona se convierte en un indio. You're not really a cowboy. No eres en realidad un vaquero. It is as if you are a cowboy. Es como si fueras un vaquero. But unless everyone believes you're a cowboy, the game's not going to operate. Pero a menos que los demás no crean que tú eres un vaquero, el juego no puede funcionar. This is us. I exist. Y así somos nosotros. Yo existo. Me too. I also exist and I'm not you. Yo también. Yo existo y yo no soy tú. Yeah, I'm better than you. Yo soy mejor que tú. Now, when your children playing, at least your mother comes out of the house and says, lunchtime. Bueno, pues cuando eres un niño, al menos, o cuando estás jugando, tu madre viene y te dice la hora de comer. And then the game ends. Y termina el juego. But in samsara, Mother Buddha comes out and says, ding, 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 food's ready. Come eat the Dharma. It's very nutritious. Oh, no, we're playing. Let us play. Pero en la vida ahora, el Buda, la madre Buda llega con la campana diciendo, es la hora de comer, ven, come el Dharma, es muy bueno, muy nutritivo. Y nosotros decimos, no, déjame jugar, quiero seguir jugando. And that's how samsara goes on. Y así es como continúa el samsara. We're living in the game, I exist. Vivimos en el juego de yo existo. So he's saying, the flame we need is the flame of the insight into the fact that there are no self-existing phenomena anywhere.
Entonces, es lo que dice, la llama que necesitamos es la llama de la comprensión de que no hay ningún fenómeno que exista por sí mismo en ningún lado. But that requires us to be able to see. Pero eso requiere que seamos capaces de ver. And the basis of the game is belief, En la base del juego está la creencia, make belief, pretending. el hacer creer, And all the suffering of samsara comes from this. el simular, y todo el sufrimiento del samsara viene An de esto. initial moment of misapprehension. Un momento inicial de comprensión errónea. Actually, there was nothing to apprehend, to grasp. It had already vanished. No había ahí realmente nada que comprender, que atrapar, ya estaba desapareciendo, no había nada que Well, when we see, aprender. I'm Pero- deluded. I pero- have been bound by delusion. Pero cuando vemos, pues yo estoy engañado, estoy encadenado por el engaño. I believed that everything was real, but it's not. Yo creía que todo era real, pero no lo es. That insight, that clarity cuts away the fantastic flower of the five poisons. Esa comprensión, esa claridad permite que se eliminen, que se vayan por sí mismos los 5 venenos. You cut the root and it topples. Corta la raíz y se va. So then he says, without being rejected, the obscuration arising from the afflictions dissolves in the vastness of the absence of inherent self-nature in all phenomena. El desconcierto que proviene de las aflicciones se libera en su propio espacio y sin ser rechazado se disuelve en la inmensidad de la ausencia de naturaleza inherente de todos los fenómenos. What obscures us is a belief in reality. Lo que nos oscurece es la creencia en la realidad. Normally we think of a polarity of reality and fantasy. Normalmente creemos en la polaridad entre realidad y fantasía. When there are serious things to be done, we shouldn't follow fantasy. Maybe okay in the summer holidays, but basically we need to stay with reality. Cuando hay cosas que tenemos que hacer, pues es mejor quedarse con la realidad. Quizá con la fantasía en verano, pero es mejor quedarse con la realidad. But the Dharma says there is no reality. Pero el Dharma nos dice, no hay realidad. Nothing is real in the sense of being truly existent. Nada es real en el sentido de ser verdaderamente existente. It is illusion. Es una delusión. This is why liberation can happen very quickly. Por eso es por lo que la liberación puede tener lugar muy rápidamente. If you awaken from a nightmare, it's over. Si tú te despiertas de una pesadilla, se acaba. It was never real. Nunca fue real. It was an illusion. Era una ilusión. Samsara is an illusion. El samsara es una ilusión. But when you believe that the illusion is real, it thickens and darkens and becomes a deluding obscuration. Pero cuando tú piensas que la delusión, que el engaño es real, eso se espesa y se convierte, o sea, cuando piensas que la ilusión es real, se convierte en una delusión. Cuando lo piensas que la ilusión es real, This is se espesa, se something convierte en to la keep delusión. reflecting on and to examine your part in the maintenance of the veil of delusion. Y por eso es necesario pensar y reflexionar una y otra vez cuál es tu parte, tu rol en la fabricación de la delusión, del engaño. So then he says, the great, impartial, or all-pervading original knowing manifests its own shining light. Y luego dice, el gran conocimiento original e imparcial, o que lo impregna todo, manifiesta su propia luz brillante. So if we take the example we had before of the mirror crashing on the ground and all the different pieces having their own reflections.
tomamos el ejemplo de antes del espejo, el ejemplo de antes del espejo que lo rompemos en el suelo y se forman un montón de espejitos pequeños, cada uno reflejando su And the fact pequeño that we reflejo. locate ourselves in a particular fragment or shard of the mirror, Y el hecho de que nos localizamos en un trocito en particular, un trocito de espejo en particular. I am British, Yo soy británico, therefore I cannot be European. por lo tanto, yo no puedo ser europeo. Brexit has brought us back the dignity of poverty. El Brexit nos ha devuelto a la dignidad de la pobreza. We shall stand tall in our rags. Y permanecemos de pie en nuestros harapos. Thank God for porridge. Gracias a Dios por el porridge. No, this is exactly the kind of stupidity that arises when you think you see everything and you see so very, very little. Ese es exactamente el tipo de estupidez que surge cuando tú piensas que lo ves todo, pero realmente solo ves una parte muy pequeña. So this is a new paradox. Y esto es de nuevo una paradoja. If you want to see the world clearly, first you have to see your mind. Si tú quieres ver el mundo claramente, primero tienes que ver tu propia mente. Stop looking out, because at the moment you are sick. Deja de mirar fuera porque en este momento tú You estás are enfermo, infected with the disease of reification. estás infectado con la enfermedad de la cosificación. But if you turn your gaze and you look for the mind, Pero si tú giras tu mirada y tú miras tu you mente, see, oh, my mind is not a thing. tú ves, vaya, mi mente no es una cosa. Walking occurs, talking occurs, eating occurs, but I don't exist. Tiene lugar comer, tiene lugar andar, tiene lugar todo, pero yo no existo. I have no personal essence. No tengo esencia personal. My essence is empty, Mi esencia es vacía, but not empty, pero no vacía, vacía, because moment by moment I'm filling and filling and filling. porque momento a momento me lleno, me lleno, me lleno. I'm not a thing. No soy una cosa. I am the dynamic display of the empty ground. Soy el despliegue dinámico de la base vacía. And everything I encounter is the dynamic display of the empty ground. Y todo lo que me encuentro es el despliegue dinámico de la base vacía. Now, if you really see this and you see the ground and you see that there is no other ground, that is to say, the mirror has never been broken, it is just this hole. Pero si tú ves la base, si tú ves que el espejo nunca ha sido roto, sino que ha sido este todo, siempre es este todo, Then everything is the radiance of the ground. entonces todo es el resplandor de la base. Oh, moving within your naked awareness, Moviéndose dentro de tu presencia desnuda, a thought arises, that's a car. surge el pensamiento, eso es un coche, But it has no real or self-existing referent. pero no tiene ningún referente que exista por sí mismo, o ningún referente propio. The unborn potential of illusion constellates as a car when you say car. O el potencial no nacido de ilusión se constela I'm a cowboy. en eso es un coche, o en yo soy Just un like vaquero. that. Simplemente así. Nothing is existing in itself. It is co-emergent with your participation. Nada existe por sí mismo, es emergente con tu participación.
it's because of seeing this that the mind is impartial. Es porque se ve esto que la mente es imparcial. Infinite, endless varieties of patterning of illusion can arise. Patrones infinitos, incontables, pueden All the surgir. forms of samsara and nirvana. Todas las formas del samsara y del nirvana. Happy, sad, good, bad, kind, selfish, and so on. Feliz, triste, egoísta, generoso, etc. Immediate, just this. Inmediato, simplemente esto. Experience, La experiencia but ungraspable. es experiencia, pero Not something, inatrapable, inaprehensible. No never something. ninguna cosa, nunca una cosa. No thingness, no entities, no separate, isolated facts or beings. No, nunca una entidad, nunca algo separado, nunca un ser separado. So when you read texts like this is the meaning of clarity. Y cuando lees textos como esto es el significado de la claridad. Clarity in Tibetan salva means the absence of entities. Therefore, the field of immediately arising appearance is unobstructed, unblocked, undivided. La claridad significa la ausencia de existencia inherente que permite que todo surja sin bloqueo, sin obstáculo. So we exist in the field of clarity. Y existimos en el campo de la claridad. In language, we're going to go crazy because we exist in the field of clarity. We don't exist in it. We move as apparitions within the field of clarity. Con el lenguaje nos volvemos locos porque no existimos en el campo de claridad. Nos movemos dentro del campo de claridad. The problem for us is the truth cannot be spoken. El problema para nosotros es que la verdad no puede hablarse. And yet we can never find ourselves in going in the direction of the truth unless we rely on language. Y sin embargo, no podemos encontrarnos yendo en el camino hacia la verdad si no confiamos en el lenguaje. Language is gestural, El lenguaje es gestual, connective. conectivo. It's a mode of participation. Es un modo de participación. Just as when you dance with other people, your body moves and their bodies move and there's some mutual influence. Exactamente igual que cuando bailas con otras personas, tu cuerpo se mueve, el cuerpo de la otra persona se mueve y hay un movimiento mutuo. Oh, this is like a conversation. Y esto es como una conversación. Nothing is established, No se establece nada, but there was the happiness or the fulfillment of contact. pero estaba la felicidad o el logro del contacto. We can only fully participate if we are available for contact. Solo podemos participar plenamente si estamos disponibles para el contacto. I can't be in contact with you if I am sure that you are who I think you are. Yo no puedo estar en contacto contigo si yo estoy seguro de que tú eres quien yo creo que tú eres. If I know you before I see you, when I see you, who do I see? Si yo te conozco antes de verte, cuando yo te veo, ¿a quién veo? I project my past experience of you onto you. Yo proyecto mi experiencia pasada contigo sobre ti. If we want to see people, we have to not know them. Si queremos ver a la gente, tenemos que no conocerlos. From the point of view of the ego,
we might feel insulted if someone doesn't know things about us. Desde el punto de vista del ego, pues nos podríamos sentir insultados si alguien no conoce algunas cosas sobre nosotros. If we were close to someone and they forgot our birthday, yeah, we might be a bit pissed off. Si éramos cercanos a alguien y se olvida de nuestro cumpleaños, pues puede que nos sintamos fastidiados. But that kind of knowledge helps to build up a construct of the other. Porque ese tipo de conocimiento te ayuda a crear una I construcción cannot mental show del you otro. my freshness if you are full of stale ideas about me. Yo no puedo mostrarte mi frescura si tú estás lleno de ideas rancias o ideas secas de Contact is mí. always fresh. El contacto siempre es fresco. So this is very important. Esto es muy importante. When you remember something about someone, Cuando tú recuerdas algo de alguien, this is a mental game. esto es un juego mental. When you meet someone, you see their eyes, you see their posture, the look of their face. So much is conveyed in that contactful meeting. Cuando tú te encuentras con alguien y tú ves la expresión de sus ojos que tiene en la cara, hay tanta que se comunica en ese momento de contacto. You are not who I think you are. Tú no eres quien yo pienso que eres. So I'm not going to think about you. Entonces no voy a pensar sobre ti. You never seem to think about me these days. Nunca parece que no piensas en mí estos días. That's because I love you. Eso es porque te quiero. I love you the Buddhist way. Te quiero a la manera budista. It sounds very strange. It sounds Eso almost crazy. suena muy raro, suena casi loco. But what we need in life is a fresh chance. Pero lo que necesitamos es la vida, es una oportunidad Not just fresca. people coming out of prison, not just people recovering from any situation, but everybody needs a fresh chance. No solo la gente que sale de la cárcel, no la gente que se recupera de cualquier situación, sino todo el mundo necesita una oportunidad fresca. So many people who suffer disabilities of various kinds have been imprisoned not just by the physical disability, but by other people's knowledge that they are disabled. Tanta gente discapacitada ha estado aprisionada no solo por la posible disabilidad que tenga, sino por las ideas que tienen los demás sobre esa discapacidad. So this is why in the Buddhist system we are talking a lot about the three kayas. Y eso es por lo que en el sistema budista se habla tanto de los tres kayas. The Dharmakaya is like the clear blue sky. El Dharmakaya es como el cielo azul No claro. clouds of the past, no accumulations of interpretations. No hay nubes del pasado, no hay acumulación de interpretación. In this open space, the fresh moment of arising is the Sambhogakaya. En este espacio abierto, vacío, cada momento fresco que se muestra es el Sambhogakaya. The intuitive responsiveness of the apparitional form is the Nirmanakaya. Y la respuesta intuitiva de la forma de aparición es el Nirmanakaya. We looked before at this notion of meditation as meditating sky to sky. Hemos visto antes esta noción de la meditación cielo a cielo. This is like the Dharmakaya, the open sky. Esto es como el Dharmakaya, el cielo abierto. In this openness, there is this instant arising of whatever patterning appears. En esta apertura está este surgimiento instantáneo de cualquier patrón que aparece. This is the pure land,
the pure Buddha land of this instant revelation. Esta es la tierra pura búdica de revelación instantánea. And within this, we respond. Y dentro de esto respondemos. Where shall we respond from? ¿De dónde vamos a responder? We respond from the open, empty ground, from the Dharmakaya, as part of the Sambhogakaya, participating in it in this immediate contact. Respondemos desde el Dharmakaya con el Sambhogakaya y como participación de aparición cuando entramos en contacto. Always naked, always fresh. Siempre desnudo, siempre fresco. Oh, this is what he's saying. Bueno, pues esto es lo que dice. In order to dispel the ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept this shining light of impartial original knowing and bestow supreme and general accomplishments. Para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, hacemos esta ofrenda al gurú, las tres joyas, las tres raíces y todas las divinidades. Por favor, os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So, these verses are composed in quite a educated, technical way. Estas estrofas están compuestas de una manera muy técnica, muy But erudita. essentially, what Tso Lama is saying is keep it simple. Pero esencialmente lo que está diciendo Tso Lama es manténlo simple. Don't fill the space of potential with your karmic inheritance, with your dualistic concepts. No llenes tu potencial con tu karma, con tu herencia, But also don't see them as a problem. Pero tampoco lo veas como un problema. By not interfering, by not getting involved, they go free by themselves. Al no interferir, al dejarlo que vaya por sí mismo, se va a liberar. If you remain at rest in awareness, which is self-liberating of whatever occurs, you will be able to have a deep and intricate connectivity, which again dissolves. Si tú permaneces en estado de presencia, vas a tener una conectividad instantánea que de nuevo pues se va a disolver. Awareness is direct. La presencia es directa. Consciousness is indirect and mediated. La conciencia es indirecta y mediada. So this is our choice. Esta es nuestra elección. So we meet again tomorrow. Bueno, pues nos encontramos de nuevo mañana. And there are many interesting verses to come. Y vienen después bastantes más versos So interesantes. thank you to our translators. Entonces, gracias a nuestros traductores And for Pedro organizing. y a Pedro organizándolo And for everyone for being here. y a todos por estar aquí. How nice it is to be alive and to know lovely people. Qué bonito es estar vivo y conocer gente tan interesante. So I see you tomorrow if you Bueno. are here. Os veo mañana si estáis aquí. Good night. Bye for now. Buenas Bye. noches. Adiós por ahora. Adiós. Adiós. Thanks, Hi. James. Thank you. Thank Thank you, you. James. Thank you. Thank you, James. Thank James. Thank you. Thank you. Thank you, James. Well, Thank you. Good night. Bye. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, James. Bye-bye. Thanks. Bye. Okay. So we
We have more verses to consider. Tenemos más estrofas que considerar, But in a sense, everything is contained in the first verse we looked at yesterday. pero de algún modo todo está contenido en la primera estrofa que vimos ayer. The pot, the container is the Dharma Dhatu. El cuenco, el recipiente, es el Dharmadhatu. Dharma Dhatu is depth and expansion, Zabgye. Dharmadhatu es profundidad y expansión, Samgye. The depth is emptiness, because no matter how much you look inside it, you don't find any substance. Y la profundidad es su vacuidad, porque no importa lo profundo que vayas, no vas a encontrar ninguna sustancia. And yet it's expansive or light, because everything that can possibly occur occurs within it. Y sin embargo es expansiva o sin límite porque todo lo que sucede, sucede ahí. If we see this simple point, the whole teaching of the Dharma is there. Si vemos este punto simple, toda la enseñanza del Dharma está ahí. In Dzogchen, they talk of Tregche and Turgel, of cutting into emptiness and opening into light. En el Dzogchen se habla de Trekche y de Togel, el cortar hacia la vacuidad y abrirse a la luz. It's not different from this. No es diferente de esto. These are simply methods of trying to help us be more stable in this experience. Son simplemente métodos para intentar que estemos más estabilizados en esta experiencia. Emptiness is wisdom, and the light or the expansion or the connectivity is kindness or compassion. La vacuidad es la sabiduría y la conectividad es la compasión. When we see the emptiness of where we are now, cuando vemos la vacuidad de donde estamos ahora, when we see the emptiness of our own mind, that it's not a thing, cuando vemos la vacuidad de nuestra propia mente, que no es una cosa, then there is no other. Entonces no hay ningún otro. If there is no self, how can there be another? Si no hay ningún yo, ¿cómo puede haber un otro? Now, in terms of our dualistic thought, we can say, but something is the opposite of nothing. En términos de nuestros pensamientos, pues dualistas, sí podemos decir, bueno, pues algo es lo opuesto a nada. There's nothing in the pot, so I can put something in the pot. No hay nada en el cuenco y entonces yo puedo poner algo en el cuenco. But this is a very limited understanding of nothing. Pero este es un entendimiento de nada bastante limitado. Nothingness, emptiness, shunyata is non-dual with or inseparable from every form that arises. La nada, la vacuidad, sunyata es inseparable de todo aquello que surge. It's not a quintessence or a subtle essence. It's nothing at all. No es una quinta esencia o una esencia sutil, es nada en absoluto. It doesn't stand in opposition to anything. No se coloca en oposición a nada. This is why it is an infinite hospitality. Por eso es por lo que es una hospitalidad infinita. Because there is no core patterning. Porque no hay ningún patrón esencial. If you are sick and you have an accident and you go to the hospital, hopefully they will welcome you in. Si tú estás enfermo o tú tienes un accidente y vas al hospital, pues espera que ellos te admitan al hospital. The surgeons will prepare to operate. El cirujano se va a preparar para operarte.
But before they operate, they are having to clean their hands very well. They wear special clothing because they don't want to introduce bacteria into the operating Pero theater. antes de operarte se limpian las manos muy bien y tienen que desinfectar todo el quirófano para que no entre ninguna bacteria dentro de tu cuerpo. Every specific situation offers both a welcome and an exclusion. Cada situación específica ofrece a la vez una bienvenida y una exclusión. Shops welcome customers, but they don't want to welcome shoplifters. Las tiendas le dan la bienvenida a los clientes, pero no le dan la bienvenida a los ladrones. So this is our usual frame of reference. Entonces, este es nuestro marco de referencia habitual. But the Dharma Dhatu is not like this. Pero el Dharmadhatu no es así. There is no entry requirement. No hay ningún requisito de entrada Because nothing ever comes into it. porque no entra en él nunca nada. Every appearance is already within it. Toda la apariencia ya está dentro de él. So in the first verse, when it's saying the pot is the Dharma Dhatu or this infinite hospitality, Entonces, cuando en la primera estrofa se dice que el recipiente es el Dharmadhatu o esta hospitalidad infinita, what is implicit in this is that the pot is not your limited ego. lo que está implícito aquí es que ese recipiente no es tu ego limitado. The spaciousness of the mind doesn't own its content. La espaciosidad de la mente no posee su propio contenido. It's not a possession. No es una posesión. The notion of possession belongs within the duality of subject and object. La noción de posesión pertenece al dentro del paradigma de la dualidad de sujeto-objeto. So it's very important not to begin with yourself. Entonces es muy importante no empezar contigo mismo. If you're going to recite this text, Si tú you vas a want to open in a way that will allow it to flow from your own ground, which is emptiness. Si tú vas a recitar este texto, tú quieres permitir que surja desde tu propia base. From the tantric point of view, we make this transformation by becoming the red dakini and manifesting the white dakini and all the offering goddesses. Desde el punto de vista tántrico, esto lo hacemos manifestándonos como la dakini roja, de la que surge la dakini blanca y todas las diosas de ofrecimiento. In Dzogchen, we can go more directly into opening. En el Dzogchen podemos ir más directamente hacia la We can do apertura. the Guru Yoga of the white A. Podemos hacer el Guru Yoga de la A blanca. We can do this just now. Podemos hacer esto ahora mismo, Sit in a comfortable way. sentándonos en una posición cómoda. Don't hold yourself too tightly in some yoga position because that's already an artificiality. No te coloques en una posición yógica muy ajustada, porque eso ya en sí es una artificialidad. Your skeleton is designed to carry your weight, so let the muscles relax. Tu esqueleto está diseñado para soportar tu peso, con lo que permite que los músculos se relajen. In the space in front of you, just imagine a white letter A. En el espacio delante de ti, simplemente imagina una letra A blanca. This is a symbol of emptiness, of the Dharma Dhatu. Es el símbolo de la vacuidad, del Dharmadhatu. And then we make the sound of A 3 times and relax all identifications in our body, all notions of who we are, what we are,
our past, our future, everything we release in the sound of ah. Y luego hacemos el sonido de la A 3 veces y liberamos toda la identificación con nuestro cuerpo, toda la identificación con quién nosotros somos, con nuestro pasado, con nuestro futuro. Todo se libera con el sonido de la A. Oh, as you make the sound of ah slowly 3 times, your gaze rests on the white ah, and then with the end of the third ah, the sound ends, the white ah dissolves in space, and you rest as space within space. Cuando estás haciendo el sonido de la A, tu mirada descansa en la A, que está en el espacio delante de ti, y cuando termines la tercera A, y se disuelve la A, tu mirada descansa en el espacio, sin más delante de ti. Okay, so we can do this together, and then we sit for just a few minutes and then return to the text. Bueno, pues podemos hacer esto durante unos minutos juntos y descansamos en el espacio unos minutos y luego volvemos al texto. Okay. Vale. This infinite openness has no limit. Esta apertura infinita no tiene límite. Your body, the room you're in, my voice, the translator's voices, everything is within this space. Tu cuerpo, la habitación en la que estás, mi voz, la voz de los traductores, todo está dentro de este espacio. This is the pot. Este es el recipiente. A limitless, infinite pot. Un recipiente sin límite infinito. Because there's nothing outside it, there is no other. Porque no hay nada fuera de él, no existe ningún otro. Because it's empty, there is no self. Porque está vacío, no hay un yo. We have the non-duality of emptiness and the diversity of appearance. Tenemos la no dualidad de la vacuidad y la diversidad de la apariencia. This is available all the time, everywhere. Esto está disponible todo el tiempo en todos lugares. Whether good things are happening or difficult things, Tanto si suceden cosas buenas o cosas difíciles, they are the appearance of emptiness. son la apariencia de la vacuidad. If you leave them as they are, without contrivance, without any form of adjustment, increasing or decreasing, you will see that they go free by themselves. Si tú los dejas tal como están, sin ningún ajuste, ni incrementar, ni reducir, pues tú vas a ver que se van a liberar por sí mismos. Okay, so we continue with the text. Vale, pues continuamos con el texto. Oe chuyen dakyal chenpo komboro, trawa totsu hunjen makyu ki shipa rangwa, selve tombo la dunga la me, jumbe me chenpa, cheje jiba la me ransa tro, ma pang gansa dame long de tem. Kingyaran sa dagye rawo tse, drowe mare mumpa sa chindo, Lama Josen sasu slaso la ulo shene chotung Tso. So again begins wonderful in the pot of the Dharma Dhatu of infinite hospitable space. De nuevo comienza con oh maravilla o maravilloso en el recipiente del Dharmadhatu o del infinito espacio hospitalario o de la hospitalidad infinita. This is where we are.
Esto es donde estamos. This is the here and now, Este es el aquí y ahora. free of the limit of the past, free of the limit of the present, free of the limit of the future. Libre del límite del pasado, libre del límite del presente, libre del límite del futuro. This is the ungraspability of the ephemeral appearances which arise. Esta es la inatrapabilidad, la inaprehensibilidad de los pensamientos livianos, efímeros que surgen. It's described as Dalkyap Chembo, which means the great, all-pervasive. Se que traduce como lo grande que lo impregna todo. There is nothing anywhere which is not already pervaded with emptiness. No hay nada en ningún lugar que no esté impregnado ya con la vacuidad. So truly nothing is happening. Verdaderamente nada está sucediendo. Whatever Mr. Putin does, whatever Mr. Biden does, nothing is happening. Sea lo que sea que haga el señor Putin, sea lo que sea que haga el señor Biden, All nada está happenings are sucediendo. the happenings of nothing. Todos los acontecimientos son los acontecimientos de nada. This is the union of emptiness and appearance. Esta es la unión de vacuidad y apariencia. So this is to be found in the Prajnaparamita literature as the basis for all the developments of Tantra, Mahamudra, Dzogchen. Y esta es la base, esto se encuentra en toda la literatura Prajnaparamita y es la base del Tantra, del Dzogchen, del Mahamudra. Everything is unborn yet appearing. Todo es no nacido, sin embargo, se aparece. So if you worry about people in your family, if you think, oh, how will it be when they grow up? How will they survive in this difficult world? Si te preocupa a las personas en tu familia y dices, bueno, ¿cómo serán cuando crezcan? ¿Cómo serán en este mundo tan difícil? This is the patterning of your own mind. Estos son los patrones de tu propia mente, la formación de patrones en tu propia mente. No, but I know life is difficult and they don't do very well. Yo sé que la vida es muy difícil y no les va muy bien. No lo hacen muy bien. This is the voice of the great imposter. Esta es la voz del gran impostor. This is the voice of dualistic consciousness. Es la voz de la consciencia dualista. Installing concept-based knowledge in the place of luminous awareness. Colocando el conocimiento consciente dualista en vez de la presencia luminosa. Your thoughts are empty. Tus pensamientos son vacíos. If you observe your thought without fusing into it, your thought will vanish, showing you its emptiness. Si tú observas tu pensamiento sin fundirte con él, ese pensamiento te va a mostrar su vacuidad. But if you merge into your thought, if you believe that your thought is telling you the truth, it will carry you here and there and raising you up with hopes, casting you down with fears. Pero si tú te crees tu pensamiento, te va a llevar aquí y allá, elevándote y sepultándote con temores y con esperanzas. This is your mind. Esta es tu mente. Nobody can help you to relax into how you actually are. Nadie puede relajarte dentro de cómo tú eres en realidad. Only you can do it by releasing yourself from your grasping at dualistic formations. Solo tú puedes hacerlo al soltar tu formación dualista. Of course, if you have physical tension, you can get a massage. Por supuesto, si tienes tensión física, puedes buscar un And that masaje. helps. Y eso ayuda. Similarly, when we have this mental tension, the tension of grasping, of holding on to something, then
devotion to Padmasambhava helps because you experience the rays of blessing merging into you and dissolving your fixations. Del mismo modo, si tienes tensión mental, la devoción y la oración a Padmasambhava ayuda porque tiene su bendición que se disuelve en ti y eso ayuda a disolver esa tensión. The ground is open and empty. La base está vacía y abierta. The key to finding yourself inseparable from the open, empty ground is simply to open and empty. La clave para encontrarte a ti en tu base abierta y vacía es colocarte abierto y vacío. That's not a very complicated idea. Eso no es una idea muy complicada. So if that is true, why do you grasp at thoughts and feelings and memories and plans? Entonces, si eso es verdad, ¿por qué te aferras a pensamientos, a sentimientos, a planes? The action of grasping at these things closes you down. La acción de aferrarte a esto te encierra. Become worried or anxious or proud or hopeful. Y entra la preocupación, la esperanza, el orgullo. These are closures. Now, the closure is also open. Pero ese cierre también está abierto. Oh, in the sky, if you're in a clear blue summer's day and you look out into the depths of the sky, but with the sun behind you. Entonces, en el cielo, por ejemplo, si tú miras al cielo abierto y claro, pero con el sol detrás de ti, you see these little sparks of light moving around. Tú ves estas pequeñas chispas de luz que se mueven por ahí. In the tradition, they say this is the potential of space. Y en la tradición se dice este es el potencial del espacio. Pictorial depiction sometimes is represented as a tigli, as a little drop of light, which can expand to be everything and contract into nothing at all. Las imágenes tradicionales lo representan como un pequeño tigle de luz que puede expandirse o contraerse y convertirse en nada en absoluto. This is the absolute truth of your thoughts and feelings. Esta es la verdad absoluta de tus pensamientos y sentimientos. But when you fall into your thought, this openness, this unborn nature, this self-dissolving nature is invisible to you. Pero cuando tú te entregas a tu pensamiento, esta naturaleza es invisible para ti. When we experience that we like something or don't like something, cuando experimentamos que nos gusta algo o que no nos gusta algo, this rests on the notion of the somethingness of the something we like or don't like. Esto descansa sobre la noción de que existe ese algo que nos gusta. Whatever it is, it's an experience. Cualquier cosa que sea es una experiencia. Experience is emergent. Una experiencia emergente. It is relational. Es relacional. Without inherent existence. Sin existencia inherente. If you hate someone, si tú odias a alguien, you hate your idea of that person. Tú odias tu idea de esa persona. Because each human being, each animal has many different aspects. Porque cada ser humano, cada animal tiene muchos aspectos diferentes. They are beyond summation. Están más allá de la suma. When you
identify certain features in a person or a creature or a building or a country or a philosophy. Cuando tú identificas determinadas características de una persona, de una criatura, de un edificio, de un país, de una filosofía, This is your construction. esa es tu construcción. It is a totalization. Es una totalización. Totalization, anything total, is a sign of ignorance. Y la totalización, cualquier totalidad o cualquier total es un signo de la You get to the ignorancia. total by adding. Tú llegas al total añadiendo. Adding is constructive. Añadir es algo, se hace a través de la construcción. The infinite is neither created nor destroyed. Lo infinito no es ni creado ni destruido. When a thought arises in your mind, Cuando, nothing arises as thought. cuando un pensamiento surge en tu mente, nada surge como pensamiento. And it vanishes. Y se desvanece. If it was something, how could it vanish? Si fuese algo, ¿cómo puede desvanecerse? If the wave was different from the ocean, when the wave came up from the ocean, how could it get back in again? Si la ola cuando sale del océano fuese diferente del océano, ¿cómo podría volver al océano? The wave looks different from the ocean, but it is the ocean. La ola parece diferente del océano, pero es el océano. Your thoughts, feelings, memories, plans, they are the display of the potential of your empty mind. Tus pensamientos, sentimientos, recuerdos, planes son el despliegue del potencial de tu mente vacía. But when you grasp at it as being something, Pero cuando te aferras a ellos como si fuesen algo, you separate it from the field, los separas del campo, you invest it with the meaning you want to attribute to it. Inviertes en ellos el significado que quieres atribuirles, Take it to be what you think it is. los tomas como aquello que crees que es, And in this very quick process, this quick movement, you construct again the prison of samsara for yourself. y en este movimiento rápido construyes de nuevo la prisión del samsara para ti. It's not that you go into the prison. Esto no es que tú entres en la prisión. You are born with the prison. Tú naciste con la prisión. In the moment that you imagine this limited field of real entities, you also are imagined. En el momento en que imaginaste este campo infinito de entidades, tú también eres imaginado. Nowadays, people are very concerned with their diet. Hoy día la gente está muy preocupada con la dieta. You want to eat well. Quieren comer bien, Get organic food. a tener comida ecológica, Food without unnecessary additives. Comida sin aditivos innecesarios. Self and other are toxic additives. El yo y el otro son aditivos tóxicos. Do not add them to your food. No los añadas a tu comida. Not so complicated. No es tan complicado. You don't exist before you believe you exist. Tú no existes antes de que pienses que existes. But if I don't exist, who am I? Pero si yo no existo, ¿quién soy? Oh, you're just another Buddha. There's so many. They're Ah, everywhere. tú eres simplemente otro Buda. Hay tantos por ahí. It's like this. Es así. So, in the pot of this infinite hospitable space, which is your own mind, your presence here and now, Y entonces en este espacio infinitamente hospitalario que es tu propia mente en el aquí y ahora,
There swirls the oil of the many small thoughts that appear ceaselessly. Se arremolinan el aceite de los diversos pensamientos livianos, pequeños, que aparecen incesantemente. So we have gross thoughts, big, strong ones, and we have many, many subtle little thoughts. Tenemos pensamientos burdos, grandes, muchos, y también tenemos pensamientos livianos, pequeños, sutiles. So you can look at it in terms of these three categories: positive, neutral, negative. Podemos verlos en términos de estas tres categorías: positivo, neutro, negativo. Thoughts and feelings and experiences which are positive or negative, they tend to have a strong impact. Los pensamientos que son negativos o que son positivos tienden a tener un fuerte impacto. Tienden a ser fuertes con un fuerte impacto. But the neutral Pero los neutros is more like a maintaining formation. son más como una formación de mantenimiento. If you go out for a walk, you go out onto the street. Si tú sales a dar un paseo y sales a la calle. Oh yeah, this is where I live. Ah, sí, aquí es donde yo vivo. This deluding thought is held in place by these subtle thoughts. Este pensamiento engañado se mantiene en su lugar por estos pensamientos livianos. In a text like this, when it says thought, it implies also sensations, feelings, memories, hopes, fear, all this kind of mental activity. En un texto como cuando dice pensamientos, se refiere también a sentimientos, a sensaciones, a esperanzas, temores, cualquier tipo de actividad mental. So this kind of neutral thought is the thought imbued with the complacency of taking things for granted. Entonces, este pensamiento neutro es el pensamiento que lleva inserto la complacencia de tomar las cosas por sentado, de dar las cosas por sentado. The complacency of the ordinary. La complacencia de lo corriente. You're walking down the street. Entonces, vas andando por la calle. There's nothing disturbing. No hay nada que te perturbe. Everything is as it should be. Todo es como debería ser. This kind of sleepy, it is what it is, false attribution is what is meant by these subtle thoughts. Ese tipo de atribución medio dormida de es lo que es a lo que se refiere aquí. And what is important in this is that they are dynamic, as are all the appearances that arise in the mind. Y lo que es importante aquí es que son dinámicos como todas las apariencias de la mente. They reassure us that we know, oh, nothing's changed, the street is just the street. Nos reconfortan al ver que nada ha cambiado, que la calle es simplemente la calle. But now in the northern hemisphere, we're coming to the spring equinox. Pero ahora en el hemisferio norte estamos llegando al equinoccio de primavera. We're having longer sunshine every day. The sun is rising higher in the sky for us. Tenemos más horas de sol cada día y el sol está cada vez más alto en el cielo. This alters the amount of light falling on the buildings, the shadows that are cast, and so on. Y esto altera la cantidad de luz que cae sobre los edificios, la cantidad de sombra que proyectan, etc. So the thought, the almost invisible, like a tiny little gesture on your face, this subtle thought which confirms, oh, it's the same old street. Y el pensamiento es casi invisible,
Es como una suave y liviana caricia en tu cara de pensar, bueno, pues es la misma calle de siempre. This thought is saying the present is the same as the past. It was Este, your street yesterday, and it's your street today, and it'll be your street tomorrow. este pensamiento te dice, el presente es lo mismo que el pasado. La calle de hoy es lo mismo que la calle de ayer y es la misma de la calle de mañana. When you are flowing along in this, Cuando tú estás when fluyendo you are con flowing esto along, y tú vas, immersed in these kind of thoughts, estás inserto en este tipo de pensamientos, you're not aware of the Dharma Dhatu, of the space which welcomes everything. tú no estás presente en el Dharmadhat, tú no te percatas en el espacio que le da You're not bienvenida a even todo, present in your senses. ni siquiera estás presente en tus sentidos. You're asleep in the dull complacency of your conceptual assumptions. Tú estás dormido en la complacencia de tus suposiciones, en la complacencia opaca de tus suposiciones. This is why it's helpful to do more sitting practice so that you have more calmness within which these very subtle movements can start to be apparent for you. Por eso es por lo que es bueno más calma mental, de manera que estos pequeños, livianos pensamientos sean más visibles para ti. So we want to burn up this oil. Entonces queremos quemar este So aceite. we insert the wick of radiant natural light of knowing. Entonces insertamos la mecha de la luz natural radiante del conocimiento. That is to say, if you are in the state of knowing the inseparability of experience and emptiness, the heaviness of the attribution of inherent existence is dissolved in the luminescence of ungraspable, illusory appearance. Es decir, si tú estás presente en la no dualidad de conocimiento y vacuidad, la pesadez del conocimiento dualista se disuelve en la apertura de la vacuidad. Now, I think we should take a short pause and say a prayer for the mental health of our translators. Bueno, creo que deberíamos hacer una pequeña pausa y decir una oración mental, una oración para la salud mental de nuestros traductores. Because my sentences are becoming a little indigestible. Porque mis oraciones se están volviendo un poquito indigeribles. So with this light shining out, the flame of the traceless destruction of the 5 poisons burns bright. Y entonces con esta luz que surge radiante, sale radiante, la llama de la destrucción sin rastro de los 5 venenos arde brillante. Oh, these 5 poisons, the dullness, aversion, desire, pride, and jealousy, these are patterns of energy, or formative patterns of energy, or patterning patterns of energy. Estos 5 venenos de la opacidad, el orgullo, los celos y demás son formaciones de patrones de energía. They are not things. No son cosas. Their thingness or their power arises from our fusion with them. Su cosidad, su poder surge cuando nosotros nos fundimos con ellos. We invest our life energy or our prana or our narrowing intensification into them. Nosotros insertamos nuestra energía, nuestra prana
dentro de ellos, nuestra involucración It's dentro like de ellos. a basic problem in mechanics. Es como un problema básico en mecánica. For the issue that plumbers deal with all the time. Una cuestión con la que los fontaneros pues, tienen que lidiar todo el rato. You have a big pipe, and the big pipe is joined onto a smaller pipe so that the volume of liquid going down the big pipe has to go into the small pipe. Tú tienes una tubería grande y tienes una tubería pequeña, más estrecha. Entonces tienes que unirla de manera que el volumen que lleva la tubería grande tiene que ser capaz de insertar, So de caber dentro de la tubería más pressure estrecha. behind it is maintained, it is as if the pressure increases for the water in the narrow pipe. Entonces, si la presión de donde surge se mantiene, es como si la presión que está dentro de la tubería más pequeña se You incrementase. can know this if you ever use a hose in the garden. Tú puedes saberlo si alguna vez utilizas una manguera en el jardín And your spray, the water is dribbling out, y tú estás regando, and you put el your agua thumb sale, over the end, it starts to spray with much more force. y tú pones tu pulgar sobre la salida, el chorro que sale empieza a salir con mucha más fuerza. You can just do it in the kitchen as well, putting your thumb under the mouth of the tap and adjusting how much space there is for the water to come out. Y también puedes hacerlo en la cocina con el dedo en el grifo y ajustar cuánto espacio permites para que salga el agua. So I'm walking down the street, Entonces, yo voy andando por la calle, quite relaxed. bastante relajado. James is in the big pipe. James está en la tubería ancha. In the middle of the pavement, En mitad de la acera, someone has let their dog give a big poop. alguien ha dejado que su perro coloque ahí una caca grande And they haven't cleaned it away. y no la ha limpiado. The pipe of my attention is narrowing. La tubería de mi atención se está estrechando. Without any effort, as if a magical formation, the thought arises, these fucking people. Sin ningún esfuerzo surge esta formación mágica de esta jodida gente. We all know what this is like. Todos sabemos cómo es esto. When the breadth of your panoramic open gaze becomes narrowed onto a focus, the value or the intensity of the impact of the object is altered according to how you attend to it. Cuando la amplitud de tu atención se estrecha a una atención focalizada, el impacto del objeto es cada vez mayor dependiendo de cuánta atención le coloques. So the first of the 5 poisons is something has happened. Y el primero de los 5 venenos es algo ha sucedido algo. And then you have a reaction to that. Y luego tienes reacción a eso. This is movement. Esto es movimiento. This is in the Buddhist text when it talks about grasping or attachment. This is what it means. Esto es lo que se quiere decir en los textos budistas cuando nos encontramos con aferramiento, con apego. And some of us have looked many times. When your hand is open, it has full potential. Cuando, igual como muchos de nosotros hemos visto muchas veces, cuando tu mano está abierta, tiene su potencial pleno. As soon as you get something like the pen, En el momento en que agarras algo como un bolígrafo, the function of the hand with the pen takes on a particular power.
la función de la mano con el bolígrafo adopta un poder en particular, we know this. esto lo sabemos. But what we often don't notice is that I am a prisoner of the pen. The freedom of my hand has been captured by the task of maintaining the pen in the right way. Pero lo que normalmente no sabemos es que he perdido la libertad de mi mano al sostener este bolígrafo de la manera correcta. So when we talk of the 5 poisons, we are talking of toxic formations. Cuando hablamos de los 5 venenos, hablamos de formaciones tóxicas. And they are toxic because they lead to this retraction, this tensing, this grasping, in which free access to the potential of embodied being in the world of illusory phenomena is made unavailable. Y es tóxica porque esta retracción, este encogimiento, este aferramiento o apego hace que el potencial abierto del mundo se vuelva no disponible para nosotros. I like you. A mí me gustas tú. You seem to exist. Tú, You exist for me. tú parece que existes, tú existes para mí. I exist for me. Yo existo para mí. I like you. A mí me gustas tú. This becomes a kind of funnel or a conduit for my attention to focus on you. Esto se convierte en una especie de túnel o de conducto por el que va mi atención hacia ti. As with the other poisons as well, each time you have this lock between subject and object, there's a kind of vibration which intensifies the seeming existence of the polarities and the value and necessity of the energetic link. Exactamente igual que con los demás venenos, esta energía, esta tensión intensifica la polaridad sujeto y objeto y intensifica la necesidad de el vínculo que los une. So it goes back to the first line. When, as with the Guru Yoga of the White Ah, when you awaken to your own unborn presence, como hemos visto en la primera línea, cuando tú despiertas a tu presencia no nacida, and you see that all experience is ephemeral, y tú ves que toda la experiencia es efímera, nothing to grasp. nada que atrapar. The 5 poisons operate within the polarities of subject and object. Los 5 venenos funcionan dentro de la polaridad sujeto-objeto. When the subject and object dissolve or are always empty within the open hospitality of the Dharma Dhatu, Cuando sujeto y objeto disuelven y están en la apertura siempre disponible del Dharmadhatu, then the 5 poisons are self-dissolving. entonces los 5 venenos se disuelven por sí mismos. So this is the flame of the traceless destruction of the 5 poisons. Y esta es la llama de la destrucción sin rastro de los 5 venenos. The 5 poisons are forms of delusion. Los 5 venenos son formas de delusión, de engaño. This is special and good, this is special and horrible. Esto es, These are all interpretations which are resting on nothing. esto es especial y bueno, esto es especial y horrible, todo esto son interpretaciones que descansan sobre la nada. With this clarity, then the obscuration of knowledge is liberated in its own place. Con esta claridad, el oscurecimiento del conocimiento se libera en su propio espacio.
So in the previous verse, we were looking at the obscuration of the afflictions. En las estrofas anteriores estábamos viendo los oscurecimientos de las aflicciones, Which is the gross form of these 5 poisons. que es la forma burda de estos 5 venenos. Here he's talking about the cognizables, that which can be known. Aquí está hablando de lo cognoscible, es decir, aquello que puede ser conocido. The Tibetan term shecha is meaning the object of knowing. Con el término tibetano que designa esto es el objeto de conocimiento. Quiere decir Which is objeto, also the object created by knowing. que también es el objeto creado a través del So conocimiento. this is the function of reification. Y esta es la función de la cosificación. We impute an existence and then an agency to what it is we're talking about. Imputamos una existencia y luego una agencialidad a aquello de lo que estamos hablando. When we experience the world in terms of this conceptualization, Cuando experimentamos el mundo en términos de esta conceptualización, it's very, very easy to get lost. es muy fácil perderse. It's very difficult not to get lost. Es muy difícil no perderse. But if you relax into the unborn openness, you know that whatever is arising has no truth to it. Pero si tú te relajas en la apertura no nacida, tú sabes que todo lo que surge en ella no tiene ninguna verdad en sí. So, for example, we can say the British invaded India and fought many battles and took control of India. Podemos decir, los británicos invadieron India, hicieron muchas batallas y tomaron el control de la India. How did the British do this? ¿Cómo hicieron esto los británicos? If the British did it, that would imply that everyone in Britain went to India. Si lo hicieron los británicos, eso implica que todo el mundo en Gran Bretaña fue a la India. All of us, all together, whatever it was, 40 million people will have to travel to India. Todos nosotros, todos fuimos juntos, unos 40 millones fuimos allí a In la the same India. way in Britain, we say, oh, the Germans started the Second World War. Y de la misma manera, en Gran Bretaña decimos, los alemanes empezaron la Segunda Guerra Mundial. In every house in Germany, people are sitting around thinking, fuck, it's so boring. What are we going to do? Let's invade England. Let's make a war. En cada casa de Alemania estaban todos muy aburridos y todos dijeron, joder, esto es muy aburrido, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una guerra, vamos a invadir Gran Bretaña. So we can say, these shitty Germans, they did this. Y entonces podemos decir, estos alemanes de mierda hicieron esto. This is what it means here by knowledge. Y esto es lo que quiere decir aquí con lo de conocimiento. It means a simplifying concept which allows an attribution of agency. Es decir, un concepto simplificador que permite una atribución de agencialidad. If we say the Germans, Si decimos los alemanes, it's a kind of homogenization, as if there is some absolute sameness between all Germans. es una especie de homogenización, como si hubiese una igualdad absoluta entre todos los alemanes. And because of this sameness, I can know what they are like. Y por su igualdad, yo sé cómo son. Oh, I'm not surprised. That's what the Germans do. Vaya, no me sorprende. Eso es lo que hacen los alemanes. This kind of knowledge is so dangerous. It is a kind of pure delusion. Este tipo de conocimiento es tan peligroso, es una especie de delusión pura. But because our normal
samsaric mental functioning is organized according to consciousness, pero puesto que nuestra consciencia normal dualista, nuestro funcionamiento normal dualista se organiza which en torno means a la knowing consciencia, something about something, que significa conocer algo sobre algo, I can't know about something unless it is first identified as being a something. yo no puedo saber algo sobre un algo que a su vez no haya sido primero identificado como ese algo. So, as we looked yesterday, within the infinite field of open awareness, Y como vimos ayer, dentro de este campo infinito de la presencia abierta, something arises. surge algo. It's a wave. Es una ola. In the ocean, there's many waves, En el océano hay muchas olas. but the shock of the wave creates a disjunction. Pero el choque de la ola crea una separación. Because the one who is shocked is also a wave. Porque el que está So this sorprendido también es una pulsation ola. of subject and object Eh, is moving together. The movement of the object moves the wave of the subject. The movement of the subject moves the wave of the object. Porque es un juego entre los dos. El movimiento es una pulsación. El movimiento del sujeto mueve la ola, mueve la ola, y el movimiento del objeto mueve la ola. This is the beginning of samsara. Es el principio del samsara. If we open to the practice, we can be present at the birth of samsara. Si estamos dentro de la práctica, podemos estar en el principio, en el nacimiento del samsara. We do the 3 R's, we relax and open. Hacemos estas 3 A's, nos relajamos, nos abrimos. And then, without intending to, we're caught, we're distracted. Y luego, sin sin intención ninguna, pues estamos The atrapados, arising estamos form, distraídos. the object, catches the subject, which is the arising form of the other wave. La forma que surge, el objeto, atrapa la forma del sujeto, que es la otra ola. Oh, you drift off for a few seconds. Bueno, te has ido durante unos segundos. Then comes another thought. Oh, I was distracted. I need to get back into the practice. Luego llega otro pensamiento de, yo estaba distraído, necesito volver a la práctica. This contains a subtle reification, a solidification. Esto contiene una reificación sutil, una cosificación, una solidificación. This is why in the teachings it always says, no matter how your mind is, whether it's calm or sluggish or crazy, don't follow after the thought, stay present as the openness within which the thought arises. Por eso es por lo que la enseñanza dice que esté como esté tu mente, ya sea relajada, loca o perturbada, no te fundas con el pensamiento, deja que esté tal cual es, deja que se libere en su propio lugar. But if we enter into this subtle knowledge, something happened. Pero si entramos en este conocimiento sutil de algo ha sucedido, there was happening, occurrence. Hubo un acontecimiento, una ocurrencia. The thought is not different from its empty ground. El pensamiento no es diferente de su base vacía. The wave is not separate from the ocean. La ola no está separada del océano. But this arising, something. Este surgir de un algo. And on that reified point, there is a separation. It's different from the field. Y en ese punto cosificado hay una separación, ya es diferente del campo. This is the meaning of ignorance or unawareness.
Esto es lo que se quiere decir con ignorancia o con falta de presencia. You believe that the wave is not the ocean. Te crees que la ola no es el océano. You believe that the thought has an existence apart from its open, empty ground. Te crees que el pensamiento tiene una existencia separado de su base vacía. On the basis of this, all the different thoughts and feelings, the nouns, the adjectives, the adverbs, the whole energy of construction and creation arises. Sobre esta base, toda la energía de los nombres, los adjetivos, los adverbios, toda la creación surge. Now, the key thing is, because all these ingredients of construction are actually empty of inherent existence, La cuestión clave aquí es que todos estos ingredientes en realidad están vacíos de existencia real inherente, although a lot is constructed, aunque se construye mucho, nothing has been constructed. no se ha construido nada. Your own interpretation is the maintaining factor of ceaseless constructing. Tu propia interpretación es el factor de mantenimiento de la construcción incesante. The absence of inherent existence means that nothing exists by itself. La ausencia de existencia inherente significa que nada existe por sí mismo. You look at the houses in your street, Tú miras a las casas en tu calle, they're there. están ahí. You can't just snap your fingers and say you're nothing, dissolve. No puedes decir, chasquear los dedos y decir, no estáis allí, disolveros. But what you can do is observe how you interpret what you see. Pero lo que sí puedes hacer es cómo tú interpretas lo que ves. The house you observe is arising in terms of how you interpret it, make sense of it, respond to it. La casa para ti surge dependiendo de cómo tu sentido de interpretación la valora y le da sentido, le da significado. This seems very strange, Esto parece muy raro, but yet it's the basic Mahayana view of dependent origination. sin embargo, es la visión básica mahayana de originación dependiente, Which says there is no that out there, que dice que no hay ningún aquel ahí fuera. on the basis of this, that arises. Sobre la base de esto, aquel surge. On the basis of my age, my life history, my experiences, I interpret in a particular way. Sobre la base de mi edad, mi historia, mis circunstancias determinadas, yo interpreto de una manera especial. Interpretations are very subtle, and because they are habitual, they are largely invisible. Estas interpretaciones son muy sutiles y puesto que son habituales, en gran medida son invisibles. In the tradition, they're compared to being in a valley, which is a kind of water meadow, and underneath the ground is in a kind of U shape, and in the middle it's a little bit marshy because underneath the grass and the earth there's a small river is flowing. En la tradición se compara con un prado ligeramente húmedo que tiene como un río subterráneo que va por debajo. So the outward sign is that the grass along this line of the river tends to be a bit richer and grows a bit longer than the other grass. Entonces, el signo externo es que la hierba a lo largo del recorrido del río
tiende a ser más alta con con más nutrientes, un terreno con más nutrientes, con más agua. So if you went to the cinema by yourself, you see the movie, you have your experience, and you come away with your own conclusions. Si tú vas al cine tú solo, pues tú tú ves la película, tú llegas tienes tu propia experiencia y te vas con tus propias conclusiones. Oh, that's how it is. Así es como es. But if you go with someone else Pero si tú vas con alguna otra persona and you go and have a coffee afterwards, y luego vas y te tomas un café, then you start to discuss the film. empiezas a conversar sobre la película, You start to think, hey, you didn't understand the film at all. How Y- can you say this? entonces empiezas a decir, oye, tú no has entendido la película en absoluto, ¿cómo puedes decir eso? This kind of experience is very helpful. Este tipo de experiencia es muy útil. There is no self-existing film. No It hay, arises independent origination with what you bring to it. no hay ninguna película que exista por sí misma, surge en originación dependiente con lo que tú le traes a ella. If you had just gone home by yourself, you would hardly be able to see your own opinion because it would just be you. Si tú te fueses a casa solo, lo hubieses visto solo, pues no lo podrías ver porque tú estarías simplemente contigo mismo. Encountering the mind of the other allows you to see the specificity of your own formulation. Al encontrarte con la mente del otro, te permite ver la especificidad de tu propia formación. That's the basis of interpersonal psychotherapy. Esa es la base de la psicoterapia interpersonal. It's also the basis of having a teacher who can enter into some dialogue with you and try to illuminate the patterns that they see arising. También es la base de tener un maestro con el que interactuar y que te señale los patrones, los patrones básicos de su posición. But it's also the reason why meditation can be very difficult. Pero también es la razón por la que la meditación puede ser muy difícil. You're sitting on your own cushion. Estás sentado en tu propio cojín, Experience is arising for you, but no one else sees it directly, only you. la experiencia surge para ti, pero nadie la ve directamente, salvo tú. These are the habitual patterns of your normal way of your normal karmic way of constructing the world you know. Estos son tus patrones habituales de construir el mundo normal que conoces para ti. And in the moment, because you are merged into it, absorbed into it, identifying as it, it's kind of invisible. En el momento, porque tú estás absorto en ello, identificado con ello, es más o menos invisible para ti. So if you see this, then you can see why we have these different Dharma approaches like refuge, bodhicitta, vajrasattva, and so on. They are all methods of putting a wedge between you and your habitual assumptions. Si tú ves esto, puedes entender por qué se tienen todos estos enfoques en el Dharma, de refugio, de bodhicitta, de vajrasattva y demás, porque son como colocar una separación entre tú y tus suposiciones. Es meter una cuña que The pone use esas of PET, for separaciones. example, to disrupt the fusion into the pattern which is arising. Y por eso se dice en prácticas como la del PET, para interrumpir esa fusión con lo que surge. So if we can open to this pot of the infinite hospitable space, De modo que si podemos abrirnos a este recipiente de hospitalidad infinita, then
espacio without espiritual. being rejected, our habitual identification with these patterns of knowledge dissolve in the vastness of the absence of the inherent self-nature in all beings. Entonces, sin ser rechazada, se disuelve en la inmensidad de la ausencia de naturaleza propia inherente en todos los seres. When we open to this, the all-pervading natural clarity means the pot covering, the obscuring beliefs are removed, and so the light of the mind manifests as the bright illumination of everything, as the appearance of emptiness. Si nos abrimos a esto, la claridad que todo lo penetra se manifiesta como la pureza de su propia luz brillante. Se quita el recipiente que tapa esa luz brillante y se manifiesta en su pureza. The light is intrinsic, it is always there. La luz es intrínseca, siempre está ahí. That is to say, even the most stupid thought you have is the light of the unborn ground. Es decir, incluso el pensamiento más estúpido que tengas es la luz de tu propia base. That is how it actually is. Así es como es en realidad. It has no other source. No tiene una fuente distinta. Ignorance doesn't make anything. La ignorancia no fabrica nada, but it provides a kind of coloration. pero proporciona una especie de coloración. When this obscuring veil, which puts a dark pattern, a solidification, a thickening onto whatever appears, Cuando este velo que oculta y que espesa todo aquello que aparece, when this is dissolved, when we don't hang on to it, when we don't activate it, then we see everything is just arising and passing. cuando esto se disuelve, cuando no se activa, cuando se libera, entonces nos damos cuenta de que todo simplemente surge y pasa. So on a bad day, you might feel, I hate myself, I've wasted my life, I'm so stupid. Entonces, en un mal día tú puedes pensar, me odio, odio mi vida, he malgastado mi vida, soy tan estúpido, no sirvo para nada, soy tan estúpido. It's like a rainbow. Es como un arco iris. I am so stupid. Yo soy tan estúpido. Simply sound. Es solo sonido, simplemente sonido. Self-dissolving. Se disuelve por sí mismo. The thought is vanishing even as it arises. El pensamiento desaparece incluso cuando surge. It is itself the display of the pure ground. Es en sí el despliegue de la base pura. But due to grasping, merging, the deluded ego formation, which is also sourced by the ground, Pero, it merges into the arising. Pero al fundirse con el ego, que también tiene su fuente en la propia base, pues se funde con lo que surge. The dark is also a form of light. La oscuridad también es una forma de luz. This sounds crazy. Esto suena bastante loco. But in the tantric tradition, we have many wrathful Buddhas. Pero en la tradición tántrica tenemos muchos budas airados. They don't look very nice. No tienen un aspecto muy They're agradable. roaring and shouting, and they have flames and weapons. Ellos braman y gritan y tienen muchas armas. How can they be Buddhas? ¿Y cómo pueden ser budas? Because they are the expression of this infinite hospitable space. Porque son la expresión de este espacio de hospitalidad infinita. They have the same ground, the same source, the same nature,
as Tara or Chenrezig. Tienen la misma base, la misma fuente, la misma naturaleza que Tara o Chenrezig. So the stupid thoughts, the 5 poisons, they have the same nature as the 5 wisdoms. They are Entonces, all empty. los 5 venenos tienen la misma fuente, la misma naturaleza que, que los 5 sabidurías, son vacíos. The only difference is wisdom doesn't grasp. La una diferencia es que la sabiduría no se aferra. Wisdom doesn't grasp at the wise as self and the object of the wisdom as other. La sabiduría no se aferra al sabio como el yo y a lo sabido como el objeto. When this grasping is not operating, then it's obvious everything has the same ground of emptiness. Cuando este aferramiento funciona, entonces But the thing about entendido. grasping is that it is both connective and separative. Pero la cuestión sobre el aferramiento es que a la vez separa y conecta. So if I grasp my pen, Entonces, si yo agarro mi... not only do I separate myself from the freedom of my hand, No, yo agarro mi bolígrafo, no solo me separo de la libertad de mi mano, but as I hold the pen, it's Sino- also obvious my hand is not the pen. pero cuando yo sostengo el bolígrafo, es evidente también que mi mano no es el bolígrafo. So the separation of hand and pen is revealed to me by the very act of grasping the pen. De modo que la separación de la mano y del bolígrafo se me revela con el acto de aferrar el bolígrafo, de agarrar el bolígrafo. Similarly, when your mental energy is grasping at a thought as being a bad thought or a good thought, De manera similar, this is both connecting and disconnecting the thinker and the thought. cuando me aferro a un pensamiento como bueno o como malo, este aferramiento a la vez conecta y desconecta el sujeto y el objeto. So then it says, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the 3 jewels, the 3 roots, and all the deities. Entonces dice, para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, hacemos esta ofrenda al gurú, las 3 joyas, las 3 raíces y a todas las divinidades. By offering this light of awareness to the holy ones, we increase merit. Al ofrecer la luz de la presencia a estos seres sagrados, incrementamos el mérito. And we do it for the sake of all sentient beings, which also increases merit. Y lo hacemos por el beneficio de todos los seres, lo cual también incrementa el mérito. But staying with the meaning of this verse, the light that is offered to light. Pero quedándose con el significado de esta frase, la luz que se le ofrece a la luz. I, the offerer, am light. Yo, quien ofrece, soy luz. The Guru, the Buddhas, the Bodhisattvas, they are light. Los gurus, los bodhisattvas son and los all budas, son sentient luz. beings, including the murderers, rapists, and torturers, are also light. Y todos los seres sensibles, incluidos los asesinos, los violadores, también son luz. When we understand that, we say, please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Cuando entendemos eso, entonces decimos, os rogamos que los aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. The accomplishment or the integration or the capacity to access the potential of the ground arises simply from not keeping yourself apart from the ground.
el logro, el logro de acceder al potencial de la base abierta surge simplemente al no separarte de la base abierta. So this verse begins in the pot of infinite hospitable space. Entonces, esta estrofa empieza en el recipiente del espacio de la hospitalidad infinita. This is my space because I participate in it. I am an illusory form moving in this space. I am grounded in this space. Este es mi espacio porque se mueve yo me muevo en este espacio, yo soy una forma ilusoria que surge But de it este is not my espacio, space because I own it. It's not a personal possession. pero no es mi espacio porque yo lo posea, no es una posesión personal. This space welcomes everything. Este espacio le da la bienvenida a todo. So if this is true, why am I judging this is good and this is bad? Entonces, si esto es verdad, ¿por qué estoy juzgando esto es bueno, eso es malo? Judgment is an activity. Enjuiciar es una actividad. You can't judge unless there is something to judge. No puedes juzgar a menos que haya algo que juzgar. The root problem is reification. El So problema taking raíz, entities as being truly existent. el problema raíz es la identificación, la cosificación. Tomar las entidades como que existen de verdad. That ignoring of the Dharma Dhatu, ignoring of the open, empty ground is the root of all suffering. Ese ignorar el Dharmadhatu, ese no percatarse del Dharmadhatu es la base de todo el sufrimiento. So stay with the simplicity of what arises and passes without adding your interpretive comments and evaluations. Entonces quédate con la simplicidad de todo lo que surge sin añadir la complejidad de tu interpretar, de tu evaluar. Well, that was a long journey through one verse. Vale, pues este ha sido un viaje largo a So través now de we una take a estrofa break if we come back on the hour. So it's about 25 minutes y break. nos vamos a tomar un descanso y volvemos a las en punto. Así que es un descanso de unos 25 minutos. Good. Vale, See you then. os veo entonces. Okay. So we're on page 45 in the English book. Bueno, estamos en la página 45 del libro en inglés. En la página 30 del libro en español. With a text like this, if you really understand one verse clearly, that is enough. We will do our best to get through all the verses in the time we have available, but the main thing is, this is about you. Con un texto así, entendiendo una estrofa es suficiente. Vamos a hacer todo lo posible por cubrir el máximo número de estrofas, pero en realidad todo el texto de lo que trata es de ti. So then he says, "Ko korwashita yugi kumburu leño zunzin triba makukie dira nisu mepe dombula yeshe rane jungwe meche ba tribe senchen suna ransadro mapa zunzin nime longdu jimme yeshe chimbo rango tse drwe maring munpa sachi do lama chosum sasum plasola pulo shene so wonderful in the pot of the samsaric objects of knowledge. Maravilla en el recipiente de los objetos samsáricos del conocimiento. This simply means everything you know. Esto significa simplemente todo lo que tú Apples, sabes. potatoes, cats, dogs. Manzanas, patatas, perros, gatos. Whatever can be named is a samsaric object of knowledge. Cualquier cosa que puede ser nombrada es un objeto samsárico del conocimiento.
the naming function further solidifies, thickens, and separates the seeming entity. La función de nombrar solidifica e intensifica su situación de objeto. All entities are not other than the empty ground. Todas las entidades no son diferentes de la base And vacía. yet, when we don't access this, we find ourselves living in this pot of things. Pero, sin embargo, cuando no tenemos acceso a esto, nos encontramos viviendo en este Moreover, recipiente I de am a cosas. thing. Además, yo soy una cosa. I am a thing among things. Yo soy una cosa entre cosas. So in this pot, there swirls the oil of dualistic confusion, which generates karma and the afflictions. Entonces, en este recipiente se arremolina el aceite de la confusión dualista que genera el karma y las aflicciones. When we don't see what something is, Cuando no vemos lo que es algo, we don't just sit in a state of nothing at all. no nos quedamos sentados en el estado de nada en absoluto. There is the swirl of activity by which you identify things. Hay un remolino de actividad por el que tú identificas cosas. Oh, Padmasambhava says it's like someone's out walking and they see a wooden post in the distance and they imagine it's a person. Padmasambhava dice que es como una persona que va andando y ve un poste de madera en la distancia y se imagina que es una persona. This is a conceptual elaboration. Esta es una elaboración conceptual. That we don't leave appearances in their simplicity. Que no dejamos las apariencias en su simplicidad. We want to know. Queremos saber. Something is appearing. Algo se aparece. Or there is just an appearance. O hay simplemente una apariencia. That's what's available. Eso es lo que está disponible. Oh, it's a person. Ah, es una persona. By defining the object, I confirm that I'm a smart guy. Al definir el objeto, yo confirmo que yo soy un tipo listo. I know what's going on. Yo sé lo que está pasando. Now, there is not knowing, which is a sign of the absence of knowledge. Bueno, pues hay un no saber, que es la ausencia de conocimiento. And that could be problematic or not. Y eso puede ser problemático o no. For example, I'm quite interested in clouds. I look at the sky a lot. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en las nubes, yo miro mucho al cielo. And at different stages in my life, I learned these Latin names for the different clouds. Y en diferentes etapas de mi vida yo aprendí estos nombres latinos para los diferentes tipos de nubes. But because the knowledge of the name doesn't seem to add any value for me, I forget the names. Pero puesto que el conocimiento del nombre parece que no, a mí no me da valor, pues se me olvida el nombre. And so I return to simple things like big cloud, gray cloud, white cloud. Y vuelvo a cosas muy simples como nube gris, nube blanca, nube grande. That's enough. Eso es suficiente. Yeah, but what kind of cloud is it? Sí, pero ¿qué tipo de nube es? I don't know. No sé. Am I stupid because I don't know? ¿Soy yo estúpido porque yo no sé? For the people who need to know, then I'm stupid because I don't know. Para la gente que necesita saber, entonces soy estúpido porque yo no sé. What will knowing the Latin names of trees and flowers and so on add to my life? ¿Qué es lo que va a añadir a mi vida conocer el nombre latino de los árboles, de las flores y demás? I'm not a botanist.
No soy no soy botánico. It's irrelevant. Es irrelevante. Most knowledge is irrelevant for us. La mayoría del conocimiento es irrelevante para nosotros. The cult of knowledge makes us stupid. El culto del conocimiento nos vuelve estúpidos. Naming is a function of unawareness. Nombrar es una función de la falta de presencia. It is adding a name, an identification, a conceptual elaboration. Es añadir un nombre, una identificación, una conceptualización. None of the school teachers who I had to endure in my childhood would agree with this. Ninguno de los maestros de escuela que yo tuve que soportar, pues estaría de acuerdo con esto. Knowledge will get you through exams and give you a good life. El conocimiento te va a ayudar a superar los exámenes y te dará una buena vida. So if you know the Latin name of the tree, you know something about the tree. Entonces, si tú sabes el árbol, el nombre latino del árbol, tú sabes algo sobre el árbol. So appearance, something Apariencia, appearing, or not even something, just appearing. y ni siquiera un algo, apariencia, Something is appearing. algo se aparece. This something is a tree. Este algo es un árbol And I can say a lot about it. y yo puedo decir mucho sobre él. All that I say and think about the tree has nothing to do with the tree. Todo lo que yo pueda pensar y decir sobre el árbol no tiene nada que ver con el árbol. You can't catch the tree by sticking names on it. No puedes atrapar el árbol pegándole nombres. The tree is unborn. El árbol es no nacido. What you catch is a concept. Lo que atrapas es un concepto. That is very interesting. Eso es muy interesante. The actual, that which is actually occurring, appearance, Lo you real, cannot catch. aquello que está en realidad apareciendo, no puedes What atraparlo. you catch is ideas about it. Lo que tú atrapas son ideas sobre ello. So this is the pot of samsaric knowledge. This is all the stuff, the thingness that we encounter all the time, including ourselves. Entonces, este es el recipiente del conocimiento sansárico, toda la cosidad, todo aquello que lleva aparejado un conocimiento. In this dualistic confusion, this fabrication, this construction of seemingly real separate entities, Y esta confusión dualista, esta construcción de entidades aparentemente separadas, this is what generates the experience of the five poisons and the functioning of karma, which is to say an action directed towards an object with an egocentric intention. esto es lo que genera los 5 venenos y lo que genera el karma, es decir, todas las acciones dirigidas con una intención, con un yo en el punto central. So in the third line, we insert the wick of the non-duality of happiness and sorrow. Y continúa, inserta la mecha de la no dualidad de la felicidad y el pesar. Now, it's again highlighting happiness, sorrow, these are judgments, interpretations. De nuevo subraya que la felicidad, el pesar son conceptos, son interpretaciones. Both are aspects of sensation and emptiness. Ambos son aspectos de sensación y vacuidad. This brings an openness or an evenness or a non-judgmental attitude to the field of experience. Y esto trae una apertura o una igualdad o una actitud no
no enjuiciadora al When campo de this wick experiencia. is in place, when this non-duality is in place, the flame that arises from original knowing burns bright. Cuando esta mecha está en su lugar, cuando esta no dualidad está en su lugar, la llama que surge del conocimiento original arde brillante. Original knowing simply means not knowing things. Conocimiento original significa simplemente no conocer cosas. Not knowing distorted by the assumption of real separate entities. No conocer por la distorsión de las entidades separadas. So you go for a walk and you see a tree. Bueno, vas a dar un paseo y ves un árbol. Will you honor the tree by naming it? ¿Vas a rendirle homenaje al árbol dándole un nombre Or by welcoming it, o dándole la bienvenida? being available for it? Estando disponible para él. You let it in through your eyes. Tú lo dejas entrar a través de tus ojos. You hear the wind blowing through the branches. Oyes el viento a través de You las go ramas. close to it. Te You touch acercas, the bark. tocas la corteza. You smell the bark and perhaps the sap which is coming. O hueles la corteza y quizá la savia que sale. You can lick the bark. Puedes chupar la corteza. You're allowing the potential of the tree to reveal itself. Estás permitiendo que el potencial del árbol se revele. The tree gives you experience. El árbol te da experiencia. The experiences arises in the moment and then it's gone. La experiencia surge en el momento y luego se va. This is the gift of being that comes with being receptive, available. Este es el regalo que viene con estar receptivo, estar disponible. But if you tell the tree what it is, Pero si tú le cuentas al árbol lo que es, then as the proactive agent, you're in charge, you are the namer, and you're trapped within the world of your own limitations. entonces como el agente proactivo, tú eres el que da nombre, tú eres el hacedor y entonces estás atrapado en tus propias interpretaciones. So when we see this original knowing, it means the quality of contact which comes from your unveiled availability. Cuando vemos esto de conocimiento original, se refiere a la cualidad de contacto que no está velada por tu interpretación y por tu conocimiento. With this flame, all confused sentient beings are liberated in their own place. Con esta llama, todos los seres sensibles, confusos, se liberan en su propio espacio. Our own place is actually the Dharma Dhatu, open, ungraspable, welcome in our emergence moment by moment. En su propio espacio, en su propio lugar, es el Dharma Dhatu, en donde se da la bienvenida a todo. So when this is operating, this is where we are. This is the only place that sentient beings actually are. Cuando esto está funcionando, esto es donde estamos. Este es el único lugar en donde están los seres. In the here and now. En el aquí y ahora. Imagine, here is this tree and you close your eyes and you put your tongue out and you lick it and you have this experience. Imagina, tienes aquí un árbol y tú sacas tu boca y lo chupas y tienes esta experiencia. There is unimpeded contact, unimpeded reception of the gift of the tree.
Hay un contacto sin impedimentos, hay una recepción sin impedimentos del árbol. In that moment, you're just here and now. En ese Just momento, this. tú estás simplemente aquí y ahora. We are always actually just here and now, Nosotros estamos siempre en realidad aquí y ahora. but because we are in the miasma, in the fog of our concepts and memories and interpretations, we imagine a world which does not exist, but we are convinced does exist. Pero puesto que siempre estamos en el miasma, en la niebla de nuestros pensamientos y de nuestras interpretaciones, nos imaginamos que un mundo que en realidad no existe, que sí existe en realidad. So the site of liberation is always here and now. Entonces, el lugar de la liberación es siempre aquí y We ahora. don't have to go on a pilgrimage to Mount Kailash. No tenemos que ir en peregrinación al monte Kailash. We don't need to do anything in particular, No necesitamos hacer nada particular. but we do need to believe in Dzogpa Chempo, the Pero great sí- completion. Sí necesitamos creer en Sokpa Chempo, en la gran completación. It's already here. Está ya todo aquí. This is complete. Esto es completo. This is enough. Esto es suficiente. You lick the bark of the tree, Tú chupas la corteza del árbol and your friend says, "What does it taste like?" y tu amigo dice, ¿a qué sabe? Like, compare, contrast. If you enter into that labyrinth of conceptualization, you will lose this direct experience. Sabor, comparar, contrastar. Si tú entras en este laberinto, si tú entras en esta interpretación, te vas a perder en el laberinto de tu propia conceptualización. It's not like anything. No es como ninguna otra cosa. It is as it is. Es como es. That's all. Eso es todo. Then you're here. Entonces estás aquí. But once you start thinking about it, Pero una vez que tú empiezas a pensar sobre ello, by the very activity of trying to get closer to the thing, you lose the actual. con la misma actividad de intentar acercarte a la cosa, la pierdes. Pierdes lo real. You can explore this for yourself. Puedes explorar esto por ti mismo. Talking about something is a layering over of the actual by your concepts. Hablar sobre algo es colocar And capas. yet, because you are addicted to your concepts, it appears that they are taking you closer to the truth. Es colocar capas de conceptos sobre la verdad, pero puesto que estás acostumbrado a colocar esas capas de conceptos, You crees are que te acercan a la verdad. intoxicated with concept. Estás intoxicado con los conceptos. They are toxic. Son tóxicos. Toxins distort our perception. Las toxinas You can cambian, observe for yourself. distorsionan. Listen to politicians giving speeches and so on. Distorsiona la percepción y puedes observarlo por ti mismo viendo los políticos cómo dan discursos y demás. They believe they are saying something important. Ellos creen que están diciendo algo importante. They are talking up a storm. Están hablando de una tormenta. This is intoxication. Esto es intoxicación. And people like to get intoxicated. Y a la gente le gusta intoxicarse. It's not clear yet if Trump is a good vintage, which is ripening well and will allow him to vomit his bile over everyone again and again. Todavía no está claro si
si James, Trump, si Trump es es bueno y se le permite vomitar clear su that many bilis people sobre las personas would una y like otra to vez. merge themselves in this group mind, in this intoxication of participation, a participation mystique, the energy of the crowd that seems valid and yet is madness. Pero hay un montón de personas que están deseando intoxicarse, deseando meterse dentro de la energía de la masa que sigue y que tiene esta energía y que es muy intoxicadora. We can be carried away by intellectual thoughts, by thoughts of desire and aversion. All kind of thoughts take us someplace, but they don't reveal the here and now. Hay gente que está dispuesta a dejarse arrastrar por pensamientos intelectuales, por pensamientos de apego, de aversión, todo tipo de pensamientos que tienen este atractivo, pero todos nos llevan lejos del aquí y ahora. Well, then he says, without being rejected, all confused sentient beings dissolve in the vastness of the non-duality of graspable object and grasping mind. Y luego dice, sin ser rechazados, todos los seres sensibles confusos se disuelven en la inmensidad de la no dualidad de los objetos tangibles y la mente que se aferra. The mind that grasps, what does it grasp with? La mente que se aferra, ¿con qué se aferra? This is my pen. Esto es mi bolígrafo. I grasp the pen not just with my hand, but with my concept. It is my pen. I am entitled to use it. Yo me aferro al bolígrafo no solo con mi mano, sino con mi mente de pensar, es mi bolígrafo y tengo derecho a utilizarlo. Both the graspable object and the grasping mind are concepts. Tanto el objeto tangible al que uno se aferra y la mente que se aferra son When we see that they are both concepts, conceptos. their non-duality, their lack of true existence or identity that will keep them apart dissolves and they become like movements in space. Cuando vemos que son conceptos, y su no dualidad, se va a disolver se va a disolver lo que los mantiene en su lugar. We are so convinced that we exist. Estamos Me, myself. Estamos tan convencidos que existimos, ese yo, mí, yo mismo. Everything which constitutes us is arising and passing. Todo lo que nos constituye surge y pasa. Dualistic consciousness is ceaselessly working at trying to organize the patternings of these elements which constitute our sense of self-identity. La conciencia dualista está siempre funcionando, intentando organizar todos los elementos que mantienen en lugar nuestro sentido de identidad. Awareness or original knowing doesn't do this. La presencia o el conocimiento primordial no hace esto. It simply reveals. Simplemente revela. It doesn't have to interfere. No necesita interferir. It's neither avoidant nor involved. Ni evita ni se implica. Like the mirror, it just shows. Como el espejo simplemente muestra. The mirror is there as the reflections come and go. El espejo está ahí a medida que los reflejos van y vienen. So, I am looking at a laptop screen. Bueno, yo estoy mirando a una pantalla de un portátil. I'm talking to my friend, which is a little green light at the top.
Yo estoy hablando a mi amigo que es una luz verde pequeñita en lo alto. This is a movement of energy. Esto es un movimiento de energía. I experience that I am talking towards a screen. Yo experimento que le estoy hablando a una pantalla. I experience my weight on the seat. I experience the screen, the green light. I experience the sound coming out of my mouth, the movement of my muscles. Yo experimento mi peso en la silla, yo experimento la pantalla, experimento la lucecita verde, experimento el sonido que sale de mi boca. Each of these aspects is communicative, arising in relation to other moving factors in the field. Cada uno de estos aspectos es comunicativo, surge en conexión con otros aspectos del campo. It's not that I, James, am a separate entity and I am speaking. No es que yo, James, sea una entidad separada y yo estoy hablando. The speaking is our connectivity. El hablar es nuestra conectividad. This is the meaning of the Nirmanakaya. Este es el significado del Nirmanakaya. As the energy of the field moves together, co-emergent, different patternings occur, arise, and dissolve. Como a medida que la energía del campo surge, se disuelve, forma patrones y se disuelve. The connectivity is talking. La conectividad está hablando. Now, this sounds a little bit strange because we are used to the idea of individual people with their own agency as the ones who are doing the talking. Pues esto suena un poco raro porque estamos acostumbrados a la idea de gente individual que hace cosas y que es quien habla. But I have no desire or need to say what I'm saying. Pero yo no tengo ningún deseo, ninguna necesidad de decir lo que estoy diciendo. When we stop this at the end of this afternoon, Cuando paremos esto al final de esta tarde, I hope that I won't continue sitting here and talking. espero que no voy a continuar aquí sentado y hablando. Perhaps I will be so lonely that I just need to talk myself into existence. Quizá me voy a sentir tan solo que necesito hablar para darme cuenta que Then estoy the vivo. words would be coming from me. Entonces saldrían las palabras de mí. And should such a sad thing happen, I hope it wouldn't last for more than 1 minute. Y si esa cosa tan triste sucede, espero que no dure más de 1 minuto. Although I can't see you, Aunque yo I am talking with you. Aunque yo no puedo veros, yo estoy hablando con vosotros. My talking is for you. Mi habla es para ti. But it's not coming from me to you. Es para vosotros, pero no llega de mí para We vosotros. are present in this field, and the quality of the connection and the task that is uniting us gives rise to my speaking and your listening. Yo soy parte del campo y yo estoy presente mientras yo hablo como parte del campo. We could say that I am a vehicle for the Dharma. Se podría decir que yo soy un vehículo para el Dharma. I'm delivering it to you. Yo estoy haciéndolo disponible para ti. But I'm not like someone driving around on a motorbike delivering pizzas. Yo estoy repartiéndolo, pero claro, yo no lo estoy repartiendo al sentido de quien va conduciendo The repartiendo Dharma pizzas. expresses itself in the movement of connectivity. El Dharma se expresa a sí mismo en el movimiento de la conectividad. It's fresh. Es fresco. We are united in the fact that you don't know what I'm going to say.
Estamos unidos en el hecho de que tú no sabes qué es lo que yo voy a decir. And I don't know what I'm going to say. Y yo no sé lo que voy a decir. Oh, something arises. Entonces surge algo. Where does it come from? ¿De dónde viene? The one source, the openness, the Dharma Dhatu. La única base, a la apertura, el Dharma Dhatu. Oh God, maybe James is becoming very inflated. He thinks he is the big Buddha speaking from the Dharma Dhatu. Uy, Dios, igual James se ha vuelto ya un poco engreído, creyéndose un gran Buda que habla desde el Dharma Dhatu. But everything is always within the Dharma Dhatu. It comes from the Dharma Dhatu without leaving the Dharma Dhatu. Pero todo todo está en el Dharma Dhatu, sale del Dharma Dhatu, sale en el Dharma Dhatu se genera en el Dharma Dhatu sin salir del Dharma Dhatu. You also are listening from the Dharma Dhatu. Y vosotros también estáis escuchando desde el Dharma Dhatu. When you get distracted, you lose your access to the Dharma Dhatu and you lose the access to the words that are occurring. Cuando os distraéis, perdéis acceso al Dharma Dhatu y perdéis acceso a lo que está sucediendo. Where does your distraction come from? ¿De dónde viene Maybe there vuestra is a distracción? special devil's factory Y quizá haya una fábrica del demonio especial producing these distractions and confusions and the 5 poisons. que produce estas distracciones, estas confusiones, los 5 venenos. The 5 poisons are not produced, they are not created, they don't exist. Los 5 venenos no son productos, no se crean, no existen. Your distraction is the movement of the mind. Tu distracción es el movimiento de la mente. Don't investigate the distraction, relax and open to the mind itself, which is always inseparable from the Dharma Dhatu, from all-encompassing space, from infinite hospitality. No investigues la distracción, permanece abierto en el Dharma Dhatu, el espacio de la hospitalidad infinita. When we have this, then we see that everything is self-dissolving. Cuando tenemos esto, entonces vemos que todo se disuelve por sí mismo. In its own place. En su propio lugar, en su propio This espacio. own place is exactly here. Este propio lugar es exactamente aquí. Not somewhere else. No en ningún otro lugar. If you go to Bodh Gaya and you see the place where the Buddha gained enlightenment under the Bodhi tree. Si tú vas a Bodh Gaya y ves el lugar donde el Buda obtuvo la iluminación bajo el árbol Bodhi, will that be a better place to be in touch with your mind? ¿Ese es un lugar mejor para estar en contacto con tu propia mente? Probably you become more mindful of your intestines as you get diarrhea. Probablemente te vuelvas más atento a tus intestinos cuando tengas diarrea. There are many unwanted blessings that come from being in India. Hay un montón de bendiciones no deseadas que llegan cuando estás en la India. Wherever you are, the only ground for every experience is the Dharma Dhatu. Estés donde estés, la verdadera base para cualquier experiencia es el Dharma Dhatu. So he's saying the great original knowing, free of grasping, manifests its own shining light. Everything is the light of the ground. Entonces dice, el gran conocimiento primordial, libre de aferramiento, manifiesta su propia luz brillante. Todo es la luz brillante de la base abierta. This we can experience. La experiencia de este fin de semana This is ours. es nuestra. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the 3 jewels, the 3 roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments.
Para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, ofrecemos esto al Guru, las 3 joyas, las 3 raíces y las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. Okay, so then he says, Hoe jamba tseme lo de komburu nine tseme mepe maku kie tanyo seme nanda dombola gawa seme gepe meche ba yomon dunge to baransa dro seme kyabda chimbo long du tim yime lole depe rangwat se drobe mari mumba sa chiendo Lama chusum sasum platso la pulo shene chutung odrun. So wonderful. In the pot of inconceivable, measureless love. Maravilla, oh maravilloso, en el recipiente del amor inconcebible e inconmensurable. So this verse is concerned with the 4 immeasurables, or what's sometimes called the 4 Brahma Viharas, the 4 highest abodes. Este estrofa tiene que ver con los 4 inconmensurables que a veces se conocen como los 4 Brahma Viharas. So this love is, may all sentient beings be happy. Este amor a lo que se refiere es a que todos los seres sean felices. May they be happy. No entry ticket, no exam before getting this love. It's just, you can have it, please. Sí, que todos sean felices, sin billete de entrada, sin requerimientos, para todos, que sean felices. But when we say the 4 immeasurables, we also say that may all beings be happy and have the root of happiness. Pero cuando decimos los 4 inconmensurables, también decimos que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad. The root of happiness is this open mind, the emptiness of the mind, free of the obscuration of duality. La causa de la felicidad es la mente abierta, la base abierta. Estar libre de dualidad. Then within this pot there swirls the oil of immeasurable compassion. Y entonces en este recipiente se arremolina el aceite de la compasión sin medida. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del sufrimiento. And the root of suffering is to be enmeshed in the obscuration of dualistic perception, which hides the empty ground of everything. Y la raíz de la felicidad, la causa de la felicidad es estar impregnado de la dualidad y de la... Into this oil we put the wick of a very pure, immeasurable equanimity. Y en aquí insertamos la mecha de la pura ecuanimidad inmensurable. Oh, may all beings enjoy the great equanimity, which is free of a bias in favor of friends and against those considered enemies. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, que están libre del apego hacia los amigos y del rechazo hacia los enemigos. The identification of friend or enemy is based on concepts. La identificación de amigo o enemigo está basada en conceptos. Sentient beings are obscured Buddhas. Los seres sensibles son Budas oscurecidos. They are the lamp burning in the clay pot. Son la lámpara que arde en el recipiente de barro. All the lamps have the same nature. Todas las lámparas tienen la misma naturaleza. The clay pots come in different shapes and sizes. Pero los recipientes de barro vienen en diferentes tamaños. You like y one formas. shape and you say friend, you don't like another shape and you say enemy.
te gusta una forma y dices amigo, te disgusta otra forma y dices enemigo. All beings are equal in their Buddha nature, and when they become enlightened, they will have the same quality of the three kayas. Todos los budas tienen el potencial búdico y cuando se iluminen, pues tienen los tres kayas. So equanimity is to have no prejudice, no bias. Entonces la ecuanimidad es no tener prejuicio, no tener sesgo. And this is very challenging. Y esto presenta un reto grande. Everyone is entitled, A todo el mundo tiene derecho. irrespective of their qualities. Y sin importar sus cualidades. The gentle rain of heaven falls upon the earth beneath. It falls everywhere, La blessing lluvia, everyone. la lluvia suave del cielo cae sobre todo el mundo, dándole bendiciones a todo el mundo. The people we call bad, the people we call good, they get equal attention from the rain. La gente a la que llamamos mala y la gente a la que llamamos buena obtienen el mismo tipo de atención por parte de la lluvia. So this is very, very challenging because it says you cannot buy enlightenment. You don't earn enlightenment. Y esto es un reto grande porque dice, tú no puedes comprar la iluminación, tú no puedes obtener la iluminación. But you might think, oh, but I have studied the teaching on the two accumulations. We need to accumulate merit and wisdom because they are like the two wings of a bird by which we'll fly to enlightenment. Y tú puedes decir, vaya, pero yo he estudiado un montón y yo he acumulado un montón de mérito y tengo sabiduría y entonces tengo esta acumulación de mérito y sabiduría que son las dos alas que necesita el pájaro que conduce hacia la iluminación. That is called the teaching in relative truth. Eso es lo que se llama la enseñanza en la verdad relativa. In Dzogchen, we are concerned with, if you like, the infinite truth or absolute truth or unconstructed truth. En el Dzogchen lo que nos ocupa es la verdad absoluta, o se podría decir la verdad infinita. La verdad no All compuesta. beings have Buddha nature. Todos los seres tienen naturaleza búdica. If they didn't have Buddha nature and they had to construct Buddha nature, then their Buddha nature would be unstable. Si no tuviesen naturaleza búdica y tuvieran que construir esa naturaleza búdica, pues entonces sería inestable esa naturaleza. All compounded things are impermanent. Todas las cosas compuestas son transitorias. Houses get problems. Las casas, hay problemas con ellas. Rain becomes very heavy and the roof starts to leak a little bit, or some dirt fills up the gutters and then they're overflowing. La lluvia que cae muy fuerte y entonces empieza a filtrarse a través del tejado o cuando está tan fuerte que entra por las cañerías y se inundan y se atascan, entra algo de suciedad en las tuberías y se atascan. Everything, when you look around, you see that everything is falling. Cuando tú miras alrededor, tú te das cuenta de que todo está cayendo. We have to keep cleaning and tidying and sorting and rebuilding. Tenemos que estar todo el rato ordenando, limpiando, organizando, arreglando. So if enlightenment was like a building, Entonces, si la iluminación fuese como un it would edificio, never be completed. nunca sería completa. But the Dzogchen says complete from the very beginning. Pero en Dzogchen se dice completo desde el mismo principio. Always already complete. Siempre ya completa. So why did the Buddha say you have to get these two accumulations? Entonces, ¿por qué dijo el Buda que tienes que conseguir estas dos acumulaciones? This is called skillful means. Esto es lo que se llama medios hábiles. It gives people something to do.
le da a la gente algo que hacer. I exist. Yo existo, I manifest my existence by doing things. yo manifiesto mi existencia haciendo cosas. So the Buddha says, oh, James, stop stabbing people. Do prostrations instead. Entonces el Buda dice, oye, James, deja de apuñalar a la gente, empieza a hacer postraciones. So now I'm doing my prostrations. Oh, I like to do something. Y ahora estoy haciendo mis postraciones. Vaya, me gusta hacer algo. Gradually, the words of the refuge that I am reciting, the devotion of imagining the Padmasambhava in front of me, gradually this softens my need to act, to assert myself. Gradualmente las palabras que salen mientras yo recito, la devoción hacia Padmasambhava, mientras yo hago las postraciones, gradualmente todo esto suaviza mi necesidad de actuar, de afirmar que yo soy un yo. So if you're doing your sitting practice, Entonces, si estás haciendo tu práctica sentado, after some time you find you get distracted. You get pasado tired, your body gets sore. pasado un rato te encuentras que te has distraído, que tu cuerpo se cansa, que tu mente se... And if you're living in a Buddhist place like Ladakh, you can go and circumambulate the stupa. Y si vives en un lugar budista como Ladakh, pues tú puedes ir y circunvalar la estupa. You see the sky, you get some exercise, you see the people. Tú ves el cielo, haces un poco de ejercicio, ves a la gente. This is quite refreshing. Esto es bastante refrescante. You can turn the prayer wheels and feel you're doing something useful. Tú puedes girar la rueda de oraciones y sentir que estás haciendo algo útil. The ego is being refreshed. Ahí a quien se refresca Buddha es al nature ego. doesn't need any refreshing. Pero la naturaleza búdica no necesita ningún refrescamiento. But because we are trapped in the bad marriage between Buddha nature and ego, we have to also please our dark side. Pero puesto que estamos atrapados en el mal casamiento de la naturaleza búdica y del ego, necesitamos alimentar continuamente nuestro lado oscuro. So when you go around the stupa, Entonces, cuando there is circunvalas some la estupa, spiritual blessing. There are shapes which come in through the senses. You're turning the prayer wheel. You see people with their malas reciting mantras. This creates a mood so that there is an encouragement on the path and also a subtle reinforcement of ego identity. tú recitas tus oraciones, ves a la gente que va también dando vueltas con su mala y oyes todo eso, y ves las formas, que todo esto crea todo crea una energía y un estado de ánimo que suaviza todo esto, pero que también refuerza Just tu to sentido say, de la oh, in identidad. Dzogchen we relax, so you just have to relax. Exactamente igual que en el Dzogchen se dice, bueno, en el Dzogchen no solo relajamos, solo tienes que relajarte. This is not so helpful Esto no es muy útil, because I can't relax. porque yo no puedo relajarme. I sit, and after some time, I get a little bit fidgety. I become more distracted. Yo me siento y dentro de un rato me vuelvo un poco inquieto, necesito movimiento. This is why we don't sit for long periods of time. We sit 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, but not for hours without moving. Por esta razón es por la que no nos sentamos durante un tiempo muy rápido. Sentamos durante 10 minutos, 15, 20, pero no nos sentamos durante horas. We are doing something very subtle. We are relaxing into openness. Estamos haciendo algo muy sutil, nos estamos relajando en la apertura. If you are reciting mantras, you can keep going. Si tú estás recitando mantras, tú puedes continuar.
I am reciting the mantra. Yo estoy recitando el mantra. But when I say I am relaxing into emptiness, Pero cuando yo digo que me relajo en la vacuidad, this is not confirming the I who is relaxing, it's dissolving the I who is relaxing. esto no confirma el yo que se relaja, sino que disuelve el yo que se relaja. And our Buddha nature is happy with this. Y nuestra naturaleza búdica está contento con esta. But we haven't managed to achieve a divorce yet. Pero no hemos conseguido lograr un divorcio todavía. And so the ego says, yeah, what about me? Y así que el ego dice, sí, pero ¿qué pasa conmigo? And so we get irritated. Entonces nos ponemos un poco irritados. This is why the Buddha taught skillful means. Por eso es por lo que el Buda enseñó medios hábiles. We have duality-based Dharma practice and non-dual-based Dharma practice. Tenemos Dharma práctica, práctica del Dharma basada en la dualidad y práctica del Dharma basada en la no dualidad. We have to work with our circumstances. Tenemos que trabajar con nuestras circunstancias. Can't beat yourself into enlightenment. No golpearte hasta llegar a la iluminación. The ground, the openness is already here. La base, la apertura ya está aquí. I have to become available so that I can avail myself of the always already available. Yo tengo que ponerme disponible de manera que lo que siempre está aquí abierto y disponible se vuelva de verdad disponible. So, the practice of virtue, which helps us, is very important. Entonces, la práctica de la virtud que nos ayuda es muy importante. So when we wish all beings to access equanimity, which is just the given, the openness of the ground, Entonces, cuando deseamos a todos la ecuanimidad, que es el regalo de la apertura de la base, we wish them to have free and easy access. le deseamos que tengan un acceso libre y fácil. This is our big heart, our infinite expanse. Este es nuestro gran corazón, nuestra expansión infinita. However, each person has their own patterns of karmic obscuration. Sin embargo, cada persona tiene sus propios patrones de oscurecimientos kármicos. And they will have to find their own way not to be trapped in this, entangled in it, acting from it, and so on. Y tienen que encontrar su propia manera de actuar a partir de ahí, de no verse atrapados ahí. If we really practice equanimity, then we no longer are at the mercy of attraction and aversion. Si de verdad practicamos la ecuanimidad, pues ya no estamos atados por la atracción y la aversión. And because this cannot be achieved by an act of will, a conscious decision, it ripens due to dissolving the reification, the solidification of the difference between self and other. Y puesto que esto no puede lograrse con un acto de voluntad, a través del esfuerzo, esto madura cuando nosotros nos abrimos a la apertura de la base infinita, de la base abierta. Then from this, the flame that spreads on this wick is the flame of immeasurable joy spreading in all directions. Y entonces, con esto, la llama que surge de esa mecha es la llama del gozo que arde brillante en todas direcciones. This is, may all beings have the joy which is not limited or tarnished by any suffering of any kind. Esto es decir que todos los seres tengan la alegría que no está
impedida por ningún tipo de sufrimiento alguno. This is not the joy of excitement of a subject responding to a wonderful object. Este no es el gozo de la exaltación de un sujeto que responde a algo que es excitante, algo que es maravilloso. But this is like the joy of letting go of a burden. Es el gozo de dejar ir una carga. If you've gone for a long camping walk carrying a big rucksack, when you put the rucksack down, you just feel so relaxed and free. Cuando tú has ido por un camino por el campo con una mochila pesada y tú llega el momento en que te paras y sueltas la mochila, pues es esa relajación y esa libertad que da el soltar la mochila. All that you have accumulated in samsara is let go of. A todo lo que tú has acumulado en el samsara se deja ir. With this bright light, the thoughts arising from the 5 afflicting poisons are liberated in their own place. Con esta luz brillante, los pensamientos que surgen de los 5 venenos aflictivos se liberan en su propio espacio. That is to say, the basis for involvement in them is gone. Es decir, la base para involucrarse en ellos se ha ido. Their power is the power we give to them. Su poder es el poder que le demos a ellos. They arise and go. Surgen y se van. If we go into a reactivity or fusing or trying to get away from them, this generates the glue which binds us to them. Si nosotros nos involucramos en la reactividad y todo eso, la actividad que hagamos, pues nos pega a ellos. They dissolve in the vastness of the great infinitude of the immeasurable. Todos ellos se disuelven en la inmensidad de la gran infinitud de lo inmensurable. This is another way of referring to the Dharma Dhatu, or the welcoming space of the unborn mind. Esto es otra manera de referirse al Dharmadhatu o al espacio de la hospitalidad infinita. It is all inclusive. Everything which occurs is within it. Y lo incluye todo, todo lo que sucede está dentro de él. Everything which occurs is true to its ground. Y todo lo que sucede es verdadero a la base. Every reflection you see in the mirror Cada is a reflejo reflection. que ves en el espejo es un reflejo. You look at the reflection and you say, oh, this is beautiful, or this is horrible. Tú ves el reflejo y tú eres tú quien dice este es bonito o esto es horrible. These responses are conceptual and affective elaborations. Todas estas respuestas son elaboraciones afectivas, elaboraciones conceptuales. Everything in the mirror is a reflection. A todo lo que se refleja en un espejo es un reflejo. The reflections cannot come out of the mirror. El reflejo no puede salir del espejo. They are inseparable from the mirror or non-dual with the mirror. Es inseparable del espejo, es no dual con el espejo. No matter how they look. Sin importar la apariencia que tenga. So this is so important. Entonces esto es tan importante. Appearances are very, very different in their appearance. Las This is the apariencias, variety of the creativity of the patterning of empty appearance. las apariencias son muy variadas en su manifestación. Y entonces esto es muy importante, es la variedad de la creatividad del potencial de la base vacía. Nothing to grasp. Nada que atrapar. But this is horrible. Pero esto es horrible.
You say. Tú lo dices. You say this. You think this. This is your thought projected onto the image. Tú dices esto, tú lo piensas, es tu pensamiento proyectado sobre la imagen. Don't swamp the tree in Latin words. No coloques al árbol palabras latinas. Allow the tree to touch you. Permite que el árbol te toque, te emocione. When you open your eyes, in 1 second, the whole tree is available. Cuando tú abres tus ojos, en un segundo se hace disponible todo el árbol. And then that moment, that experience is dissolved. Then Y you're luego, looking en at ese something else. momento, toda esa experiencia se disuelve. Y luego otra cosa, y luego otra cosa. This is the same with the 5 poisons. Es lo mismo con los 5 venenos. Their actuality, the truth of how they are, is self-arising and self-dissolving. Su realidad, la verdad de cómo son, es surgen por sí mismos, se desvanecen por sí mismos. But when conceptualized within the framework of duality, they appear to be strongly real, acting from me to someone else. Pero cuando se conceptualizan desde la dualidad, parecen fuertemente reales, que actúan desde mí hacia lo otro. When we stay with the infinite here and now, the inconceivable non-duality manifests its shining light. Cuando nos quedamos en este aquí y ahora, la inconcebible no dualidad manifiesta su propia luz brillante, su propia claridad. So we say, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the 3 jewels, the 3 roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Cuando hacemos esto, la inconcebible para dispersar la oscuridad de la ignorancia, todos los seres sensibles ofrecemos esto al Guru, las 3 joyas, las 3 raíces y las divinidades, y os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So, whenever we get some insight, whenever we seem to achieve something, we should always offer it to all the Buddhas, share it with all sentient beings. Entonces, siempre que logremos alguna comprensión, siempre que logremos algo, alguna realización, debemos ofrecerlo a los Budas, a las divinidades. In the tradition, they say that just as a river becomes more powerful by tumbling down the mountain, En la tradición se dice exactamente igual que un río se convierte más poderoso al caer por una montaña, al ir cayendo por la so the montaña. yogi becomes more clear by destroying her meditation. Del mismo modo, un yogi se vuelve más claro al destruir su meditación. If you hold on to what you've got, it will imprison you. Si tú te aferras o tú atrapas aquello que has conseguido, eso te va We're a not trying to aprisionar. construct something or build it out. We No are está- opening to the always already open. And so break it free, let it go, and it will always be here. No estamos intentando conseguir algo y construirlo, sino permitir que se manifieste, de permitir darle bienvenida, abrirnos. Okay, so now we have a break and we're back on the hour in 48 minutes. Bueno, so. pues vamos a tener un descanso y volvemos a las en punto dentro de unos 40 y tanto, 48 minutos. Have a good break. Tener- Bye. Okay. So let's continue. Vale, vamos a continuar. Oe jokum pama jepe komboro junge kamwa jempe maku ki Drenlen zawara de pe dombo la yedo onwa jampa rebe ki Zewe ninje namdo raptre para
Rasa number tambe meche bara dashen chelme. Topara ransa dro miche migme chindu londu tim. Randre lame sokchan wundu tse drove mare monba sachin lama chosum sasum hasola. Ulo chene choktum odru tso. So it says, wonderful in the pot of knowing all beings to be my parents. Dice, maravilla en el recipiente del conocimiento de que todos los seres han sido mis padres. So this is a general Mahayana idea. Esta es una idea general mahayana. It's taken to be a fact because we've been in samsara such a long time, being born again and again in different realms. Se toma como There un has been hecho. opportunity for all beings to be our actual parents. Se toma como un hecho porque hemos estado en el samsara tanto tiempo, renaciendo en los diferentes reinos y hemos coincidido con todas las personas que en algún momento han sido mis padres, con todos los seres que en algún momento han sido mis padres. Moreover, we are family. Además, somos familia. Our parents' ground is emptiness, our ground is emptiness. La base de nuestros padres es la vacuidad y mi base, nuestra base es la vacuidad. In English, when we say they are our kind, it means like kin, family. En inglés, cuando se dice es de los nuestros, se refiere que es un pariente, que somos familia. And we have kindness, being kind to other people on the basis of their being our kind. Y tenemos amabilidad, el ser amable hacia los demás sobre la base de que es de los nuestros. Todo esto es un juego de palabras en inglés con kind y We have many kindness. kind of self-help groups. Y de ese tipo, pues tenemos muchos tipos de People support grupos each other on the de basis ayuda of having propia. something in common. A gente que se da apoyo unos a otros sobre la base de tener algo en común. Could be liking to play music together, Puede ser que les gusta tocar música juntos or liking to repair old motorbikes, o que les gusta reparar motos viejas or having a particular sexual orientation or interest. o que tiene una orientación sexual en particular o un interés en particular. These are factors that small groups of people might have in common. Estos son factores que pequeños grupos de personas puede que tengan en común. This binds them together and makes them different from other groups. Esto los une, los ata juntos y los coloca como diferentes de otros But grupos. our group is vast. Pero nuestra clase, nuestro grupo es inmenso. We are all children of emptiness. Todos somos hijos de la vacuidad. We all have Buddha nature. Todos tenemos naturaleza búdica. We all have been helped by others who were our parents in past lives. Todos hemos sido tenidos por nuestros padres, o por quienes han sido nuestros padres en las vidas pasadas. And we all have obscurations that we need to release ourselves from. Y todos tenemos oscurecimientos de los que necesitamos liberarnos. So these are the factors of our inclusion of everyone. Estos son los factores de nuestra inclusión hacia todos. And again, when we say, you were my parent, Y de nuevo, cuando se dice tú fuiste mi padre, mi madre, means however you are now, whether you are in a hell realm or born as a snail or born as a worm in someone's stomach, whatever form you are in, I still recognize you as having been my parent. Significa que en la forma, cualquier forma en la que tú estés ahora, tanto si has renacido en un infierno o como un gusano o como un caracol en la pared o como un gusano en el estómago de alguien, yo reconozco que
en una vida anterior ha sido mi padre, mi madre. That is to say, my relation to you is not defined by the qualities that you're manifesting at this moment in this life. Es decir, mi relación contigo no se define a partir de las cualidades concretas que tú muestras en esta vida en particular. So in this pot, there swirls the oil of remembrance of the kindness with which they have held me. Entonces, en este recipiente se remolina el aceite del recuerdo, de la amabilidad, de la bondad con la que me apoyaron. Some of our parents, in order to protect us, did very harmful things or negative things. Algunos de mis padres, para poder apoyarme, hicieron cosas muy dañinas, cosas muy They might have malas. stolen food to feed us. Puede que hayan robado comida para alimentarnos. Due to this, they generated negative karma, which now brings them into a limited existence. Debido a esto, han generado karma negativo que ha hecho que estén ahora en una existencia limitada. Now, this is not the general requirement, but what you can do is reflect, oh, because of all the sacrifices these people at various times have made for me, they generated negative karma, which gives rise to their limitations. Y esto no es necesario, pero sí es útil reflexionar, darse cuenta de que vaya, debido a su bondad hacia mí, han hecho acciones negativas que ha generado karma negativo por ellos y ha producido que ahora se encuentren en una posición limitada dentro del samsara. I have a debt of gratitude Yo tengo una deuda de gratitud to each and every one of them. hacia cada uno de ellos. That is to say, when I approach sentient beings, I don't have entitlement. Es decir, cuando yo me acerco a los seres, yo no tengo derechos. Nowadays, we're very concerned with human rights and entitlement. Ahora hoy día, pues nos preocupa bastante el tema de los derechos humanos, But de this is tener starting in derecho the a other cosas. direction. I have a debt of gratitude. Pero esto es comenzar en una dirección opuesta, es decir, tengo una deuda de gratitud. I start from disadvantage. Empiezo desde una desventaja. I have to make reparation. Tengo que hacer una reparación. So as we were looking before the break, these are ways of massaging your mind, softening your mind, so that by imagining these different situations and scenarios, you don't hold yourself apart from others. Esto, como vimos antes del descanso, son maneras hábiles para imaginar escenarios, imaginar situaciones en las que tú no te colocas separado. We have to remember our obligation to them. Tenemos que recordar nuestra obligación hacia ellos. We have a duty to repay all that they have done for us. Tenemos el deber de reparar todo lo que han hecho con nosotros. This is an anti-individualist point of view. Esto es un punto de vista anti-individualista. Sometimes when we're young, we want to be free of our families and make our own life. A veces cuando somos jóvenes queremos liberarnos de nuestra familia y llevar nuestra propia vida. But here is saying, no, obligation is deep and has to be repaid. Pero aquí dice, no, la obligación es profunda y tiene que ser pagada de vuelta. Tiene que ser de vuelta. Our tendency to say, me first, what about me, I want? Nuestra tendencia de decir, yo primero, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero. This is often very powerful. And so these kind of reflections are ways of softening the seal
the shell around us that cuts us off from deep connection. Estas reflexiones son muy poderosas y nos ayudan a suavizar la concha, el capullo, el sello que nos envuelve y nos devuelve hacia la conexión. So on the stick of the desire to repay their kindness, Entonces, en el palo del deseo de compensar su amabilidad, the cotton of very beautiful love is wound well with the power of tender compassion. el algodón del amor maravilloso se anuda bien con el poder de la tierna compasión. That is to say that the ego self desires autonomy. Es decir, el deseo egoico de autonomía, What is it I want to do? es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? I start from myself. Yo empiezo desde mí. So we looked earlier today that if we go deeper, our true starting point is always the Dharma Dhatu, the infinite hospitality Y of emptiness. lo hemos visto antes hoy, que nuestro punto de partida es siempre el Dharma Dhatu, el espacio de hospitalidad infinita. And on a more relative level, my obligation is to these beings. That is my starting point. I am for the other. Y desde un punto de vista más relativo, el punto de partida es mi deuda hacia estas personas. Necesito devolver su bondad. So the texts say that the Dharmakaya, the awakening to your own mind as it is, this is for yourself. This is your share. Y los textos lo que dicen es que el Dharmakaya, el despertar a tu propia mente, es para ti. Y esto es la parte que te toca. When you have this, the form kayas, that is to say, the Sambhoga kayas and the Nimanakaya, are for the other. Cuando tienes esto, los kayas de la forma, es decir, el Sambhogakaya y el Nirvanakaya, son para los otros, para The los world demás. that's revealed as these patterns of light, this is the field within which I can be for the other, and my movement, my apparitional movement within this, the Nimanakaya, is for the other. Las formas en las que todo esto se mueve son para el otro y la forma en la que yo me despliego, el Nirvanakaya, es para el otro. So this is what this is expressing, that I'm not I'm not in the world hoping for gain, fearful of loss, thinking about how I can get the things I want. Esto está expresando que yo no estoy en el mundo temeroso, con el miedo de perder eso, con el temor de la pérdida, But having the satisfaction, the completion of recognizing my original face, sino tener la satisfacción, la completitud de reconocer mi rostro original. the energy that flows from that is for the other. La energía que fluye de ahí es para el otro. Then the flame of the most excellent purity burns bright. Entonces, la llama de la pureza más excelente arde brillante. It is pure, our intention, our connectivity is pure because it's free of selective bias. Es nuestra intención, nuestra conectividad es pura porque está libre de un sesgo selectivo. Thoughts of the absence of connection between oneself and other are liberated in their own place. Los pensamientos sobre la ausencia de conexión entre mí y los demás se liberan en su propio espacio. So if I have a strong sense, I don't care about you. Entonces, si yo tengo una fuerte sensación de If a I mí tú merge no me into that, importas, then I seal myself apart from the environment. si yo me fundo con esa sensación, entonces me encierro, me sello dentro de ella y me separo del entorno. But if I see that it is arising from emptiness,
and that it is actually a patterning of the potential of emptiness, Pero si yo veo que surge de la vacuidad y en realidad no es más que un patrón del potencial de la vacuidad, then it's passing through the space of intrinsic connectivity without disturbing it. entonces pasa a través de el espacio con una conectividad inclusiva. And so these thoughts of separation dissolve in the vastness of great compassion with and without an object. Entonces, estos pensamientos de separación se disuelven en la inmensidad de la gran compasión con y sin objeto. Great compassion embraces all beings. La gran compasión abraza a todos los seres. When it has an object, it's intentional. Either I want to help beings because they've been my mother, or I want to help them because they lack access to the Dharma, and I have that access. Cuando es con objeto, pues es intencional hacia los demás, o por ejemplo, cuando han sido mi madre, o cuando tienen alguna carencia de la que yo puedo proporcionar el apoyo. And the compassion which has no object is the direct experience of the emptiness of all formations. Y la compasión que no tiene objeto es la formación directa y vacía de todas las formaciones. Why is this compassion? How could just openness to emptiness be compassion? ¿Y por qué esta compasión? ¿Cómo puede esta apertura de vacuidad tener Because the compasión? realm of emptiness is without any barrier. It doesn't have a limit or an end, and within itself it has no divisions, and so there is immediate connectivity. Porque el reino de la vacuidad no tiene ningún límite y tampoco tiene ninguna división interna, con lo cual todo está incluido, todo está conectado. And with this, the light of our own result of unsurpassed complete enlightenment is shining. Y dentro la luz de nuestro propio logro de la iluminación insuperable completa está brillando. Complete enlightenment is the ending of duality. La iluminación completa es There el are two final de la aspects to dualidad. approach this. Y hay dos aspectos con los que acercarse a esto. One is to awaken to the ground of emptiness, Uno es despertar a la base de la vacuidad. and the other is the kindness or connectivity that sees no separation between self and other. Y la otra es la vacuidad, la bondad de la conectividad que no ve separación entre el yo y el otro. These aspects are complementary, Estos dos aspectos son complementarios so we need to develop both. y necesitamos desarrollar los dos. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishment. Para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, ofrecemos esto al gurú, a las tres joyas, las tres raíces y las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So if you're reciting this for yourself or reading it and studying it again and again, look at how your habitual concepts can isolate you from other people. Si tú esto lo recitas, lo estudias por ti mismo, mira una y otra vez cómo tus propios conceptos pueden aislarte de los demás, de las otras personas. And then observe how you can open yourself to unborn connectivity. Y luego observa cómo puedes abrirte a ti mismo a través de una conectividad abierta. This is a connectivity implicit in everything partaking of emptiness. Esto es la conectividad implícita en todo lo que forma parte de la vacuidad.
Oe suchen nambar dabe komburu jimba namda zeme makuki. Samten nambar dabe dombo la sonju nambar dabe lolente. Zeba nambar dabe reba chi shira nambar dabe mechemba. Randon Sodon, Shendon, Rondu, Tuje, Takia, Tata, Molan, Togiete, Yishi, Paro, Jimbe, Rangwan, Se, Joe, Mari, Mombasa, Jiendo, Lama, Chusum, Sasu, Latsola, Bulo, Shene, Chutung, Tso. So, in the pot of very pure morality, Entonces, en el recipiente de la moralidad muy pura, now he's going to go through the famous Mahayana paramitas. y ahora va a ir, va a referirse a los famosos paramitas Mahayana, The transcendent qualities that are the basis of the bodhisattva's path. las cualidades trascendentes que forman parte del camino del bodhisattva. This morality, this attention to practicing virtue and not practicing non-virtue is very pure because it's inseparable from emptiness. Esta moralidad de practicar la virtud y de no practicar la no virtud es muy pura porque es inseparable de la vacuidad. And in this pot there swirls the inexhaustible oil of very pure generosity. Y en este recipiente se arremolina el aceite incombustible de la generosidad muy pura. There is no end to giving or sharing. No hay límite a dar, a compartir. Sharing is how we participate. Compartir es como participamos. Your life is based on your breath. Tu vida está basada en tu respiración. You breathe in, world into you. Inhalas el mundo dentro de ti. You breathe out, you into the world. Tú exhalas a ti mismo al mundo. Generosity is operating on so many different levels. La generosidad funciona en un montón de niveles diferentes. There is the outer sense of offering to the guru and the 3 jewels and so on. Hay un sentido externo de ofrecer a las 3 joyas al gurú y demás. But the more direct form of generosity is your interruptibility. Pero la forma más directa de tu generosidad es tu ininterrumpibilidad. When you make a commitment to help others, cuando tú te comprometes a ayudar a otros, you give them the power to interrupt you. Tú le das el poder de interrumpirte. Whether this is children or patients or pupils in a school, Tantos parents. Si son niños o alumnos en la escuela o padres o pacientes. I am here for you. I am available. You can interrupt me. Yo estoy aquí para ti, yo estoy disponible, tú puedes interrumpirme. Of course, our ego self has many trajectories, many wishes, many plans we would like to fulfill. Por supuesto, nuestro yo ego tiene muchas trayectorias, muchos planes, muchas situaciones en adelante que le gustaría lograr. But life happens. Pero la vida sucede. You plan to have a little break, but the child gets sick and you stay awake all night. Tú planeas tener un poco de descanso, pero tu hijo enferma y te quedas despierto toda la noche. Oh, this is the more intimate form of generosity. Esta es la forma más íntima de la generosidad. But again, it's very important to keep this in emptiness. Pero de nuevo, es muy importante mantener esto en la vacuidad. It's not about being a hero or a martyr. No tiene que ver con ser un héroe o con ser un mártir.
It's not about making a sacrifice. No tiene que ver con hacer sacrificios. It's about just the nature of connectivity. Tiene que ver solo con la naturaleza de la conectividad. On the stake of very pure concentration, or being able to maintain attention without self-disturbance, Sobre el palo de la concentración muy pura, es decir, la capacidad de atención sin perturbación, with the very pure attitude of diligence, of keeping going, carrying through, not getting, losing one's way. Junto con la actitud muy pura de la diligencia, es decir, de continuar, de perseverar, The cotton of very pure patience is tied. se anuda el algodón de la paciencia muy pura. So patience is non-reactivity. La paciencia no es reactiva. The true form of patience is to be able to allow each arising moment to dissolve in emptiness. La verdadera naturaleza de la paciencia es permitir en esa espaciosidad, permitir que cada momento de surgimiento se disuelva por sí mismo. We become impatient when we feel I need to do something or that shouldn't happen, and there's an arousal, a movement to change this situation. Nos volvemos impacientes cuando pensamos, pues necesito actuar, necesito hacer algo, y hay una exaltación que te impulsa hacia la acción, hacia la reactividad. Oh, very pure patience means the mind resting in its own empty ground. La paciencia muy pura significa la mente que descansa en su base abierta Then with this, the vacía. flame of very pure true knowing burns bright. Y dentro de esto, la llama del conocimiento muy puro, verdadero, arde brillante. This word, sherab or prajna, means a discernment, seeing very precisely the distinction or in the field of occurrence. Esta palabra se refiere al discernimiento, al ver de manera precisa las diferencias dentro de lo que ocurre. By having this clear attention to the details of the emergence, we also know that it is dissolving. Al tener esta atención clara a los detalles de lo que emerge, de lo que surge, también vemos que se disuelve por sí mismo. It is very pure because this clarity of attention sees both the emptiness of all phenomena and how they appear. Es muy pura porque esta claridad de atención ve la vacuidad de los fenómenos y cómo aparecen. So when these 6 factors are operating, the desire to privilege one's own welfare, to make my benefit more important than yours, this dissolves in the vastness of benefiting others. Entonces, cuando estos 6 factores están presentes, el deseo de privilegiar nuestro propio bienestar, de privilegiar una situación mejor para nosotros, se disuelve en la inmensidad del beneficio para los demás. So we can remember the 3 styles of bodhisattva practice. Podemos recordar aquí los 3 estilos de la práctica del bodhisattva. I am going to get enlightened. Yo voy a iluminarme. And then with my enlightenment, I will act as a guide. So I will go first. Y luego con mi iluminación voy a actuar como un guía. Por eso voy a ir primero. Or I am with you. We are all in this together. I will gain enlightenment at the same time as you and accompany you on this experience. O yo soy igual que tú, estoy contigo en esto,
voy a iluminarme a la vez que tú y vamos a alcanzar la iluminación juntos. Or we decide, may I be the very last being to gain enlightenment, the very last one to leave samsara. O podemos decidir que sea yo el último en alcanzar la iluminación, que sea el último ser en abandonar el I will samsara. not leave until all other beings are free. No voy a abandonarlo hasta que todos los seres, todos los demás seres sean libres. The third one is very powerful. El tercero es muy poderoso. Essentially, it says, what other happiness do I have except your happiness? Porque esencialmente dice, ¿qué felicidad pueda yo tener que no sea tu felicidad? This is an amazing orientation to have. Esta es una orientación sorprendente. In the Mahayana practice, they often say, let the other win. En la práctica del Mahayana a menudo se dice, permite que el otro gane. Don't go into competition. No entres en la competición. Let the other have the prize. Let the other have the promotion. Permite que el otro tenga el premio. Permite que el otro tenga la promoción. This is not only a beautiful attitude, but it's very helpful. No solo es esta una actitud muy bonita, sino que es muy Because útil. even if you are a good person and you want to be a kind person, Y porque incluso aunque tú seas una buena persona, que tú quieras ser una buena persona, when you keep putting the other first, cuando tú sigues poniendo al otro primero, this is like putting little bits of cheese beside the mouse hole. Esto es como poner un montón de trocitos de queso al lado del agujero del ratón. And eventually the little mouse of me first. What about me? I mean, I'm important. That mouse will come out. Al final, el pequeño ratón del yo primero, que es lo que pasa conmigo, va a terminar saliendo. So this is very wonderful for meditators. Y esto es maravilloso para los meditadores. My shadow is being exposed. Mi sombra se ha expuesto. And now I can let this self-referential orientation dissolve in its own emptiness. Y ahora puedo permitir que esta orientación autorreferencial se disuelva en su propia vacuidad. With the increase of power, compassionate method, and aspiration, the transcendent original knowing manifests its own shining light. Con el aumento del poder, el método de la compasión y la aspiración, el conocimiento original y trascendente manifiesta su propia luz brillante. The compassionate method is to learn many things that will benefit others. El método de compasión es aprender muchas cosas que van a beneficiar a los demás. For example, if you have children and you want to help them with their homework, Por ejemplo, si tú tienes niños y quieres ayudarles con sus deberes, you find that the way they're being taught in school is not like when you were at school, and so you also have to learn. te encuentras con que la manera en la que les te enseñan en la escuela no es la manera en la que te enseñaron a ti, con lo que tú también tienes que aprender. Say that the Buddha taught 84,000 dharmas. Se dice que el Buda enseñó 84.000 dharmas. These are instructions and methods for overcoming the root poisons. Todo esto son instrucciones y métodos para superar los venenos We also raíz. can learn many different methods. Tú también puedes aprender muchos métodos diferentes. How to listen, how to speak. Como escuchar, como hablar. All kinds of learning possible. And this is empowered by our aspiration to be of benefit for others. Todo tipo de aprendizaje es posible y todo esto se alimenta con nuestro deseo de ayudar a los demás.
This then allows the natural light or the intrinsic luminosity of the transcendent original knowing that never strays from the open ground of emptiness. Y esto permite la luz brillante del conocimiento original y trascendental que nunca se desvía de la base abierta vacía. So again, he says, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Y de nuevo dice, para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, ofrecemos esto al Guru, las tres joyas, las tres raíces y las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. Lakpa Dzogchen Sambe Kumburu. Palayan la Geke Makun Kye Yume Tensen Tembo Dombo La Semne Godai Yiche Shi Tri. Todru Nambara Dabe Drubdre La Tosam Gombe Shera Meche Ba. Toshu Nambara Mito Londu Te Lasu Nambara Dabe. Rango se drove mari mumba se chindu lama chosum sasum flatola ulo shene chotung udru tso. So we say, wonderful in the pot of the finest pure morality. Dice, maravilla en el recipiente de la moralidad más pura y fina. Means although you see the empty nature of every possible activity, be very precise and practice good behavior, sweet speaking, supportive activity. Dice que aunque veas la naturaleza vacía de todos los fenómenos, ten mucha atención a un buen comportamiento, a un habla dulce, a tener buenos pensamientos. In this pot swirls the oil of the noble eightfold path. En este recipiente se arremolina el aceite del noble sendero octuple. This is the fourth of the four noble truths, the path that leads to freedom from suffering. Esta es la cuarta de las cuatro verdades nobles, el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Oh, this is well-known right view, understanding, speech, action, way of living, exertion, recollection, and meditation. Y da un repaso, acaba de dar un repaso a los 8 aspectos The way of de viewing, la manera de ver, understanding, de entender, how to speak, cómo hablar, how to behave, cómo comportarse, good livelihood, how to support yourself without harming others, una buena vida, cómo apoyarte a ti sin dañar a los demás, exertion, being not falling asleep or getting distracted, no caer dormido, no distraerte, estar atento, recollection, which is mindfulness of your presence in this moment, un recuerdo, una atención a tu presencia en este momento, and meditation. y meditación. Then on the wick stick of unwavering, steady, absorbed contemplation, Entonces, sobre el palo de la mecha se anudan la inquebrantable y absorta contemplación. we wind the 9 methods of mind control and the 4 aspects of mental development. Se anudan los 9 métodos de control mental y los 4 aspectos de desarrollo mental. These are the stages of bringing your mind into unwavering stability. Estas son las etapas de traer tu mente a una estabilidad inquebrantable.
With this, you get the result of the perfect attainment of the 6 powers. Con esto obtienes el resultado del logro perfecto de los 6 poderes. That is the power to hear without distraction, Es decir, el poder de oír sin distracción, to think about something again without distraction or elaboration, ser capaz de pensar sobre algo sin distraerte, sin elaborar, the power of memory, el poder del recuerdo, of being able to mobilize knowledge in the service of the task, el poder de movilizar conocimiento al servicio de una tarea, the power to maintain exertion, el poder de mantener la actividad intencional and the power of full understanding. y el poder del entendimiento pleno. So in the story of Milarepa, he Entonces, was able to maintain recollection of why he was in this work camp with Marpa. En la historia de Milarepa, él fue capaz de mantener el recuerdo de por qué estaba él en ese campo de trabajo con Marpa. I'm here for the Dharma. Yo estoy aquí para el Dharma. Other people came, received teachings and left, but he was made to build towers that were pulled down, and he had to rebuild a different shape of tower. Otra gente se fue, pero él pues permaneció ahí para construir un tipo de torre He didn't get distracted. y no se distrayó. He maintained his exertion, his mobilized activity. Él mantuvo su esfuerzo, su actividad movilizada. So when we read the biographies of these great heroes of the Dharma, the great women meditators like Machik Labdran and so on, they went through many difficulties and they manifested all the qualities, the Mahayana qualities, which are being mentioned here. Cuando leemos las historias de todas estas personas increíbles, hombres y mujeres como Machik Labdran, vemos que pasaron por momentos muy difíciles, tuvieron muchas dificultades y lograron superarlas y alcanzar los poderes, el logro perfecto de los poderes que se menciona aquí. The flame of true knowing, the knowing of emptiness, which arises from study, reflection, and meditation, burns very bright. La llama del conocimiento verdadero, la del conocimiento de la vacuidad, que surge del estudio, la reflexión y la meditación, arde brillante. That is to say, although everything is already within the Dharma Dhatu, Es decir, aunque todo está ya dentro del Dharmadhatu, it will be difficult to awaken to this if we are not disciplined. es difícil despertar a esto si no tenemos disciplina. We need time for study, Necesitamos tiempo para estudiar, time to apply this study to our own life situation, tiempo para aplicar este estudio a nuestra propia situación vital and time to do our sitting practice. y tiempo para hacer nuestra práctica sentados. The meditation you don't do today, you will never do. La meditación que tú no hagas hoy, nunca la harás. Tomorrow we'll have tomorrow's meditation to do, tomorrow's activities to fulfill. Mañana tiene la meditación de mañana para hacerse, la actividad que toque mañana. So, if you say yes to Dharma, Entonces, si tú le dices sí al Dharma, you have to say no to the world. tienes que decirle no al mundo. There are many things you can't do. Hay un montón de cosas que no podrás hacer. You can't go for a walk because the sun is shining. No puedes ir a andar, a darte un paseo porque brilla el sol. You can't meet a friend and to have a chat. No puedes encontrarte con un amigo y charlar un rato.
But what's wrong with doing it? I'm being friendly. Pero, ¿qué es lo que tiene de malo hacer eso? Yo estoy siendo amistoso. Oh, your friend tells you that their mother is dying. Ah, pues tu amigo te di cuenta que su madre se está muriendo. Oh, that's so sad. Ah, eso es tan triste. Become very close to your friend's sorrow at the deep sickness of their mother. Ah, y ser un amigo muy cercano, pues tú tienes un pesar profundo por la enfermedad de su madre. Is this virtue? ¿Esto es virtud? Where are all sentient beings? ¿Dónde están todos los seres que sienten? Well, I'm concerned with my friend. Pero a mí me preocupa mi amigo. Yeah, that is your concern. That Vale. is self-concern. Eso es tu preocupación, eso es autopreocupación. The path of Dharma has many, many hidden obstacles. El camino al Dharma tiene muchos, muchos obstáculos ocultos. Our view should be as vast as the sky and our activity as precise as the point of a needle. Nuestra visión debería ser tan amplia como el cielo y nuestra actividad tan precisa como la punta de una aguja. So then it says, judgmental thoughts dissolve in the vastness of complete freedom from thoughts. Y luego dice, los pensamientos que enjuician se disuelven en la inmensidad de la libertad total de pensamientos. The mind itself is the space within which thoughts move. La mente en sí es el espacio en el que se mueven los pensamientos. When it says freedom from thoughts, it doesn't mean that no thoughts arise. It means that you don't get involved with these thoughts. Cuando dice libertad total de pensamientos, no significa que no surjan los pensamientos. Lo que significa es que no te involucras con los pensamientos que surgen. If you observe your relationship with your own thoughts, Si tú observas tu relación con tus propios pensamientos, you see you are psychobulimic. tú ves que tú eres psicobulímico. If your mind is like the fridge, you go to the fridge, you get some cheese, you eat it, you go back to the fridge, you get some cake, you eat it, you go back to the fridge. Day and night, you go to this fridge of your mind, a little snack, a little tasty something. Si tu mente es como el frigorífico, tú vas al frigorífico, lo abres y tomas un poquito de queso, y luego vuelves al frigorífico y tomas un poquito de otra cosa, y luego vuelves al frigorífico y tomas otro poquito de cosa. Es tu mente a la que tú tomas todos estos aperitivos y cada vez vas tomando un aperitivo muy sabroso. Leave the thoughts alone. Deja los pensamientos en paz. The thought is self-arising and self-vanishing. El pensamiento surge por sí mismo, se disuelve por sí You mismo. are satisfied. Estás satisfecho. You don't need to go to the fridge. No necesitas ir al frigorífico. Peaceful, thoughts come, thoughts go. En paz vienen los pensamientos, se van los pensamientos. When you can easily let all the thoughts come and go, you have no need of judgment of good thoughts and bad thoughts. Cuando tú tienes facilidad de dejar ir todos los pensamientos, no necesitas el enjuiciar que si este es un buen pensamiento, ese es un mal pensamiento. Within this open freedom, the completely pure three trainings manifest their own shining light. Con esta libertad total, las tres capacidades puras manifiestan su propia luz brillante. These three trainings are a very common way of organizing all the Buddha's teachings. Estas tres capacitaciones o entrenamientos es una manera muy buena de organizar todas las enseñanzas del Buda. There is training in morality and in absorbed contemplation and in wisdom or true knowing. Hay un entrenamiento o capacitación en la moralidad, en la contemplación absorta y en la sabiduría trascendental. If you see the empty ground of all thoughts, these three trainings are fulfilled just by that.
Si tú ves la base vacía de todos los pensamientos, estas tres capacitaciones se logran simplemente así. We have to remember, like when we started with the Guru Yoga of the White A, Tenemos que recordar como cuando empezamos con el Guru Yoga de la A blanca. if you start with the ground, it's the quick path. Si tú empiezas con la base, ese es el camino rápido. The ground is where we already are. So if you start where you are, you've already arrived. La base es donde tú estás, con lo cual si tú empiezas donde ya estás, ya llegas a donde tienes que But llegar. if you start from the outside and you're trying to improve yourself and work harder, Pero then si tú, that's more difficult. pero si tú empiezas desde fuera y entonces tienes que luchar y trabajar duro, entonces es más difícil. So we take this shining light, and in order to dispel the darkness of ignorance of all beings, we offer it to the Guru, the three jewels, the three roots, the deities, and we say, please accept this and bestow supreme and general accomplishments on us. Y empezamos con la luz brillante y para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, ofrecemos esto al gurú, las tres joyas y las tres raíces y a las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. Ning Julu Upeng Long Du Tin Ripe Yeshe Rangsa Wazetse Drue Mari Mumba Sachindo Lama Chosum Sasung La Ulo Shene Chotung Odru Tso. Wonderful. In the pot of the outer vessel of an entire human skin. Oh, maravilla, en el recipiente de la carcasa exterior de una piel humana entera. That's obvious. We take the skin off someone, spread it out. Within this, there swirls the oil of the inner contents of flesh, blood, and bones. Eso es obvio. Sacamos la piel entera de una piel de un ser humano y ahí se arremolinan los contenidos internos de la carne, la sangre y los huesos. On the wick stick of the shining heart and channels, en el palo de la mecha del corazón brillante y los canales. The heart is the great shining source of energy in the body. It pumps the blood out to bring replenishment to every part of the body. It is shining with life. El corazón es la bomba de energía del cuerpo que a partir de ahí surge hacia todo el cuerpo y lo llena de luz brillante. And around this is wound the cotton of the organs, kidneys, bladder, and so on, and the entrails, the bowels made from the 5 elements. Y alrededor de él, alrededor de este palo se anuda el algodón de los órganos, todos los órganos, los riñones, el hígado y demás, y las entrañas, los intestinos hechas con los 5 elementos. That is to say, all the aspects of your body are burnt up, the flame of all these radiant components, all the aspects of yourself which cause you to have this specific life, they burn brightly. Es decir, todos los componentes radiantes de la existencia, todos estos componentes que forman tu cuerpo, la llama de todos esos componentes arde brillante. When you see that all the aspects of your body are interdependent, then the debased illusory body dissolves in the vastness of a mass of light. Cuando tú ves que todos los componentes de tu cuerpo son interdependientes, el cuerpo ilusorio corrupto se disuelve en la inmensidad de la masa de luz.
If you say, my heart, my lungs, my liver, then you are talking like a butcher. Si tú dices mi corazón, mi hígado, mis pulmones, entonces tú estás When hablando your como un heart is in your carnicero. body, it's connected with the blood, and through that with the liver, with all the organs. This is one interactive system. It's not made up of things. Cuando tú ves que tu corazón está conectado con tu hígado y con todo lo demás, esto es todo un sistema interconectado. No es no son cosas separadas. This body is a body of light in a field of light. It's only the patternings of emptiness. There are no entities or true existence within it. Este cuerpo es un cuerpo de luz. No hay diferentes partes dentro de él. The illusory body, the illusory nature of our own body is not awakened to because we keep thinking it's a thing made of things and parts, Nuestro like an old car. cuerpo ilusorio, no despertamos a nuestro cuerpo ilusorio porque seguimos pensando que es una cosa hecha de cosas como un coche. The diversifying energy of the original knowing of natural presence manifests as shining rays of light. La energía expansiva diversificadora del conocimiento primordial de la presencia natural se manifiesta como rayos brillantes de luz. When you see the empty ground of your own awareness, my mind is not a thing. Cuando tú ves la base vacía de tu propia presencia, mi mente no es una cosa. Then you see, oh, there is only two aspects and they are inseparable. Entonces te das cuenta, vaya, hay dos aspectos There is solamente y son stillness, which inseparables. is the empty open mind like the sky. Que uno es la quietud, que es la mente es como el cielo vacía. And there is movement, which is like the wind blowing in the sky. Y luego está el movimiento que es como el viento que sopla en el cielo. Oh, this rangsal, this self-expression or intrinsic energy is just like as if the sky is breathing. Este rangsal, esta autoexpresión, es como si el cielo estuviese respirando. And this manifests as rays of light which go out and touch all beings. In fact, these rays of light are the truth of everything. They are experience, free of the division of subject and object. Y se manifiesta como rayos de luz que lo ilumina todo. En realidad estos rayos de luz son experiencia, son la luz que se manifiesta como experiencia. So, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, to the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Con el fin de dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, ofrecemos esto al Gurú, las tres joyas, las tres raíces y las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros supremos y generales. Ol kunji kyamda yambe kumburu, tenshe kunta mumbe makyukya. Taje marik paye dombu la ngushe dripa nyeke, reba chi kunkya reba randa mecheba, tenshe kunta mare, yinsu ten. Dame rebe yishi wase tse drowe mare mumba sa chindo, lama chosum sasum satsola. Ulo chene Chutung Tso Ho in the vast pot of the pervasive ground. Maravilla en el recipiente de la base que todo lo impregna todo. So, again, as we looked earlier when we were yesterday, the Kunji, the ground of all, como vimos ayer, it's on the cusp. It could be tilted to awareness or it can be tilted to unawareness.
Como vimos ayer, la Kunji, la base que lo impregna todo, está en el borde, la disyuntiva. Puede inclinarse hacia la presencia o puede inclinarse hacia la falta de presencia. The ground, ji, is empty. La base, Ji, es vacía. It's the ground of everything, and everything is empty because the child comes from the mother. It belongs to the same family as the mother. The mother is empty, the child is empty. La base es vacía y lo impregna todo. Y es porque como la madre es vacía, el hijo que viene de la madre también es vacío. This pot is vast. Este It includes recipiente, everything. Everything is arising and self-liberating, inseparable from the ground. este recipiente es inmenso, lo incluye todo y es inseparable de la base. However, when the first thin haze or veil or moment of unawareness arises, this same ground becomes the ground of everything. Pero en el mismo momento en que sale el primer velo o momento o oscurecimiento y oculta la base, la misma base se convierte en la base de todo. So within it swirls the oil of simultaneous, discriminating, and complacent ignorance. Y dentro de él se remolina el aceite de la ignorancia simultánea, discriminadora y complaciente. Complacent means, oh, that's how it is, never mind, it's okay. Complaciente quiere decir, oh, vale, así es como es, no importa, está bien. So we can say ignorance or unawareness. Podemos decir ignorancia o falta de presencia. When there is unawareness, Cuando hay falta de presencia, then the self-illuminating quality of awareness is unavailable. entonces la cualidad autoiluminadora de la presencia no está disponible. That is to say, no one is aware. Awareness is self-luminous and has no basis for solidifying itself as a subject who is aware. Es decir, la presencia es autoluminosa, no hay nadie que la ilumine, por tanto, la presencia se ilumina por sí misma. Es decir, It is está awareness which exenta is de aware of the un emptiness sujeto of que la, everything. de un sujeto que la ilumina y entonces no. But when there is a moment of contraction or separation, Pero cuando hay un then momento de contracción o separación, not seeing the ground becomes ignoring the ground, because the birth of the subject and the birth of the object arises from unawareness of the ground. entonces el no ver la base se convierte en falta de presencia. El ignorar la base, el no, Okay. no So percatarse de la when base se convierte en falta de presencia. when there is this momentary contraction or tensing up, the relaxed openness of awareness is unavailable. Cuando hay un momento de contracción no está disponible la presencia abierta, relajada. This gives rise to a kind of what? Esto da lugar a una especie de ¿qué? So that vibration, what, is the separation of subject and object. Y esa vibración de ¿qué? Es la separación de sujeto y objeto. Both subject and object are the empty play of the mind. They are the energy of awareness. Tanto sujeto como objeto son el juego vacío de la mente, se producen dentro But de la now there presencia. is unawareness of this open empty ground, and it appears
that subject and object are two. Y ahora no hay presencia, no hay falta de presencia, esta base abierta y vacía, y el sujeto y el objeto So the parecen first dos. is Tso Pema, which means co-emergent ignorance. Entonces el primero es el de la ignorancia coemergente. That is to say, I'm here, but I don't know where here is. Es decir, yo estoy aquí, pero yo no sé dónde es este aquí. Or traditional example, you're sleeping in your bed and dreaming. O en el ejemplo tradicional, tú estás durmiendo en tu Where are cama. you? ¿Dónde estás? You're in your dream, Te estás en tu sueño. but the dream is an illusion. Pero el sueño es una ilusión. You're in your bed, Tú estás en tu cama, but when you're in your dream, you don't know you're in your bed. You're in your dream. pero cuando tú estás en tu sueño, tú no sabes que estás en tu cama, tú estás en tu sueño. I'm James. Yo soy James. The ground of James is open and empty. La base de James es abierta y vacía. James's processes of emergence interactive with the other factors in the field. A James es un proceso de emergencia interactivo con los otros factores del campo. That's the actual which is revealed in awareness. Eso es lo real que se nos revela en la presencia. But when I don't see that, Pero cuando yo no veo eso, the I that is born from the fact of not seeing that, el yo que nace del hecho de no ver eso, then doesn't see it. entonces no lo ve. And I insist, I'm me. Yo insisto, yo soy yo. I'm me is my dreamlike identity. Yo soy yo es mi identidad al I modo am de un safe sueño. in the bed of the Dharmadhatu. Yo estoy a salvo en la cama del Dharmadhatu. But I'm asleep in the dream of separate existence. Pero yo estoy dormido en el sueño de la existencia separada. This gives rise to the second aspect of ignorance or unawareness, which is discriminating. Y esto da lugar al segundo aspecto de la ignorancia o falta de presencia, que es la discriminación. Kuntutakpi Marikpa means unawareness, which labels everything. La falta de presencia que etiqueta todo. The freshness of direct experience is being obscured by my increasing reliance on conceptual identification. La presencia, la frescura de la experiencia directa es oscurecida por porque caigo bajo el poder de la identificación. This is a very subtle in the mind. It's relating to what you can experience in profound meditation. Esto es muy sutil y en la experiencia es lo que está relacionado con lo que tú puedes experimentar en una meditación profunda. But to give an outer example, I walk in the park. Pero por dar un ejemplo más externo, yo I see camino an por el oak parque tree. y veo un roble. It's an oak tree. Es un roble. I know what it is. Yo sé lo que es. I name it as an oak tree. I'm satisfied it's an oak tree. Lo nombro como un roble, estoy satisfecho de que sea un roble. James, come and lick the oak tree. James, ven y chupa el roble. Why would I do that? It's an Dice, oak tree. ¿pero por qué voy a hacer eso? Es un roble. Smell the oak tree. Why? Don't be disgusting. No, it's an oak tree. Huele el roble. Dice, ¿pero por qué? No seas repulsivo. Si My es un roble. knowledge that it is an oak tree Mi, is acting as a screen to the direct experience of whatever this emergence is. mi conocimiento de que es un roble actúa a modo de pantalla que me oculta la experiencia directa con cualquiera que esto sea. I am privileging
conceptual interpretation over direct experience. Estoy privilegiando la interpretación conceptual a la experiencia directa. The more this goes on, I'm convinced I exist, I'm me, I can define myself, I can define everything I meet. Cuanto más continúe esto, más me convenzo de que yo puedo definirme a mí mismo y yo puedo definir todas las cosas que me rodean. And this gives rise to the third aspect, which is the ignorance of being dull or stupid towards the nature of karma. Y esto da lugar al tercer aspecto, que es el de ignorar o el de ser estúpido hacia las consecuencias de no estar en el karma, I'm me. no comprender el karma. Yo soy yo, I exist as me. yo existo como yo. If I steal from you, I'm still me. Si yo robo de ti, yo todavía sigo siendo yo. If I help you, I'm still me. Si yo te ayudo, yo todavía sigo siendo yo. My existence is a possession of me. Mi existencia es una posesión mía. So this is why I can feel I can steal something from you. Por eso es por lo que yo siento que puedo robar algo de ti. You didn't know I did it. ¿No sabías que yo lo hice? I won. I got away with it. Ha. Y yo gané, me salí con la mía. I don't see that in order to steal, there is a formation of my energetic organization such that I have to hide, I have to cheat, I have to lie, and this all has an impact which will arise later. Yo no veo que para poder robar, yo he tenido que organizar toda una formación energética y toda una serie de actividades de engañar, de mentir, de todo eso que va a tener un impacto más adelante. Yo no veo todo eso. Va a tener un impacto negativo en mí más adelante. So Yo no lo veo. The functioning of these three aspects of unawareness seals us inside the isolated prison of ourself. Y el impacto de estos tres aspectos de la falta de presencia nos aísla dentro de nosotros mismos. On the wick stick of the ignorant belief in inherent self-nature is wound the cotton of the obscurations arising from the afflictions and false knowledge. En la mecha del palo de la creencia ignorante en la naturaleza propia inherente se anuda el algodón de las ofuscaciones que surgen de las aflicciones y el falso conocimiento. So the stick is the belief that there are real entities having their own internally defined identity. El palo es la creencia en las entidades reales que existen por sí mismas, que tienen una identidad definitoria y esencial. And around this is wound the cotton of the obscurations arising from the afflictions and false knowledge. Y alrededor de él se anuda el algodón de las ofuscaciones que surgen de las aflicciones y el falso conocimiento. These two obscurations were discussed in two of the earlier chapters. Estos dos oscurecimientos ya se abordaron en una de las estrofas anteriores. The flame of the natural radiance of all-pervading awareness burns bright. La llama de la irradiación natural de la presencia que todo lo penetra, libre de cosificación, arde brillante. Awareness is effortlessly illuminating. Es decir, la presencia ilumina sin esfuerzo. It's not illuminating in the way that you might shine a torch on something. No ilumina a la manera con la que con una linterna tú iluminarías algo. The mind, the awareness, is the bright arena within which all experience is moving.
La presencia es el escenario en el que toda manifestación se mueve. What we have access to is experience. A lo que tenemos acceso es a la experiencia. And this experience only occurs in the mind. Y esta experiencia solo tiene lugar en la mente. It is directly, automatically illuminated in its arising in the mind. Está iluminada automáticamente en el momento en el que surge en la mente. To see, oh, this is non-dual experience, Al I have ver, falsely interpreted it as separate subject and object, but it is non-dual experience. al ver que es una experiencia no dual, que yo la he interpretado falsamente como sujeto y objeto, pero que no, que es una experiencia no dual, Then simultaneous and discriminating ignorance dissolve in the vastness of hospitable space. entonces la ignorancia simultánea y discriminadora se disuelve en la inmensidad del espacio hospitalario. Whether you are caught up in a dream or a nightmare, when you wake in the morning, it's gone. Tanto si has estado atrapado en un sueño o en una pesadilla, cuando tú te despiertas por la mañana, pues se va. The dream dissolves in the light of day. El sueño se disuelve con la luz del día. We are dreaming. Nosotros estamos soñando. Samsara is a dream. Samsara es el sueño. It is imagined. Es imaginada. It is mental activity. Es actividad mental. I was born in Scotland, Yo nací en Escocia. so I can imagine, oh, I'm British. Así que yo puedo imaginar, decir, bueno, yo soy If británico. immigrants come to Britain and they get their papers right, they also start to imagine, I'm British. Si los inmigrantes llegan a Gran Bretaña y tienen sus papeles en regla, pues pueden también empezar a imaginar, bueno, yo soy británico. Both identities are imagined. Ambas identidades son imaginadas. Being born in the country doesn't make the identity more real or true. It's just that you're better at imagining it. Haber nacido en el país no te hace más real, más verdadero, solo te hace mejor a la hora de imaginar. The ignorance of imagining that there are self-existing entities, each having their own qualities, this is a darkness which dissolves when you awaken. El imaginar que existen entidades que existen por sí mismas es una oscuridad, y esta oscuridad se disuelve cuando tú despiertas. James, come on. If it's that simple, why don't we all just wake up? Pero James, vamos, si fuese así de simple, ¿por qué no despertamos todos? That's because we believe that the darkness is light. Y eso es porque creemos que la oscuridad es luz. In the dream, we dream that we are awake. En el sueño soñamos que estamos despiertos. This is delusion. Esto es delusión. And if you believe in the delusion, you don't want to let go of the delusion. Y cuando tú te crees una delusión, tú no quieres dejar ir la delusión. Someone says, oh, in Buddhism, they talk about enlightenment and liberation. Alguien dice, bueno, en el budismo se habla de la iluminación, de And la we say, oh, liberación. nonsense, I'm awake. Look at my life. I'm doing really well. I have money, I have a place to stay, someone to kiss. I'm a good guy. Y puede decir, bueno, pues tonterías. Yo estoy despierto, mírame en mi vida. Yo tengo dinero, yo vivo, tengo una buena casa, alguien a quien besar, yo llevo una buena vida. So then he says, the original knowing of natural presence, free of reification, manifests the shining rays of light. Y luego dice, el conocimiento original de la presencia natural, libre de cosificación,
se manifiesta con brillantes rayos de luz. Means this natural presence means the uncreated, the uncontrived, just as it is. When you directly see the as it is, then there is no basis for solidification and reification. La presencia natural se refiere a lo no compuesto, a lo no fabricado. Cuando esto se ve, que está, entonces no hay cosificación. No hay cosificación, reificación. So, as the rays of light shine out from this, we want to offer this for the sake of all beings. So we say, in order to dispel the darkness of ignorance of all beings, we offer this to the Guru, the three jewels, three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Cuando estos rayos de luz se manifiestan brillantes, queremos ofrecer todos estos rayos de luz y por lo tanto decimos, con el objetivo de eliminar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres, hacemos la ofrenda al gurú, las tres joyas, las tres raíces y las deidades, y os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros supremos y generales. So this next one is much easier. Ol mixo wombo ngaye komboro zuso de young ngaye makuke zinche wonche ngaye dombo la kunche zime randro meche ba tama shepe zame longdu ten sunse nisu mepe wose Rowe mare mombasa chin lama chosum sasum sasola Hulo shene chosum odru. Wonderful. In the pot of the five sense organs, such as the eyes. Maravilla, maravilloso. En el recipiente de los cinco órganos, como los inside ojos, this swirls the oil of the five desirable qualities, that is to say, the objects that we are revealed to us through our senses. De los ojos y demás, dentro se arremolina el aceite de las cinco cualidades deseables de la forma y similares. Es decir, de los cinco objetos de deseo. Then on the wick of the five grasping sense consciousnesses. Entonces, en la mecha de las cinco consciencias de los sentidos. So this is the traditional idea. You have five senses, five sense objects, and five sense consciousnesses. En los textos tradicionales tenemos cinco sentidos, cinco objetos de los sentidos y cinco consciencias de los sentidos. These are organized by the mind, the consciousness, the dualistic mind. Its organ is seen to be the heart. Esto está organizado por la mente, en el que su órgano parece ser el corazón. Its object is what is revealed directly through the five senses. Su objeto es aquello que se revela a través de los cinco sentidos. And its consciousness organizes this, as it were, raw information into the conceptualized way that we see things in the world. Y las consciencias organizan esta información cruda dándole forma a todo aquello que nosotros vemos en el mundo. So, on this pot and oil and wick, there burns the flame of the self-liberating, non-grasping performer of all. Y ahí en esta mecha la llama, arde la llama de la autoliberación del ejecutante inasible. The performer of all is the energy of the mind, which never leaves the mind. El ejecutante inaprensible o inasible es la energía de la mente que nunca abandona la mente.
For example, the mirror shows many different reflections. Por ejemplo, el espejo muestra muchos reflejos diferentes. If you like, the performer of all the reflections is the clarity of the mirror. Entonces se podría decir que el ejecutante del reflejo es el que muestra It todos los shows the reflejos. reflections without having to make them. Y muestra todos los reflejos sin necesidad de fabricarlos. They arise instantly. Y surgen instantáneamente. When you relax your dualistic interpretation, you will see that all your experience arises instantly, fully formed, and then vanishes. Cuando tú relajas tu interpretación dualista, tú ves que toda tu energía se disuelve en un instante, sin esfuerzo. Okay, we're just going to stop. We're going to stop very soon. So, just as the mirror shows everything instantly, Vale, vamos a parar dentro de muy poco, pero igual, when exactamente awareness igual, is open to its own ground, igual que el espejo lo muestra todo instantáneamente, cuando la presencia it se abre a su reveals propia everything base, instantly. lo revela todo de manera instantánea. No one is doing it. Nadie lo está haciendo. It is the intrinsic capacity of instant presence or showing or revelation. Es la capacidad instantánea de mostrar, de revelación. This is not something separate from the mind, Esto no es algo separado de la mente, and it's self-liberating, so it never becomes established in some kind of apartness. y se libera por sí mismo, con lo cual nunca se establece como algo aparte, como algo diferenciado. It doesn't grasp anything, No se aferra a nada, but also you can't grasp it. pero tampoco puedes aferrarlo. No puedes atraparlo. When you grasp at your mind, Cuando tú te aferras a tu mente, when you think about thinking, cuando tú piensas sobre el pensamiento, concept grasp concept. el concepto aferra al pensamiento, atrapa al pensamiento. No concept can grasp the mind, although the mind is the illuminating ground of all concepts. Ningún concepto puede atrapar la mente, aunque la mente es la base iluminadora de todos los conceptos. When this light is burning bright, then Bueno. ordinary understanding dissolves in the vastness free of decline. Cuando esta luz brilla radiante, el entendimiento común se disuelve en el espacio amplio libre de decadencia. This term, Tamal Gishepa, can be a high term in some systems, often in Mahamudra. Here it means something just ordinary dualistic mind. Este término que se utiliza en el texto en tibetano puede significar algo elevado, pero aquí, en Mahamudra sobre todo, pero aquí quiere decir pues eso, algo común, un entendimiento común. Means when you think you know something, Significa que cuando tú crees que sabes algo, I know we should take a break. yo sé que deberíamos tomarnos un descanso. I know this, Yo sé esto, but it's not a thing. pero no es una cosa. So I'm moving on. Así que yo continúo. Whatever we know is an idea which dissolves. Cualquier cosa que sepamos es una idea que se disuelve. It leaves no residue when it resolves. No deja ningún residuo cuando se disuelve. It is empty. Es vacío. The movement of the mind doesn't create anything, and because its appearance is unborn, nothing ends. El movimiento de la mente no crea nada y puesto que no es nacido, no termina nada. This is ceaseless. Esto es incesante. Due to this, the non-duality of subject and object manifests as shining rays of light. Y debido a esto, la no dualidad de sujeto y objeto se manifiesta como rayos de luz brillante.
There is no separation. Everything is experience, non-dual with awareness. Y no hay separación, todo es experiencia no dual con presencia. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the Guru, the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, hacemos ofrenda al gurú, las tres joyas, las tres raíces y a todas las divinidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros supremos y generales. Okay, so we take a break now for 20 minutes and we're back on the hour. Vale, pues nos tomamos un descanso ahora de 20 minutos y volvemos a las en punto. Good. Bien, See you then. os veo entonces. Okay, Vale, so in that last verse, in the English version at the top of page 58, bueno, pues en este when it's última talk- estrofa. yeah. Oh, you don't see me? Ay, ¿no me veis? Oh, strange. The video should be, oh, the light is not on. Is something stopping the video? Parece que hay algo que está parando el vídeo. Oh, yeah, now it's come back on. Good. Vale, ahora ya ha vuelto. Okay, so in page 58 of the English version, Bueno, Yes. pues en la página 33 de la versión española, was the last verse that we did. que está la última estrofa que hemos hecho, At the top of the page. I think we can improve the translation. James está haciendo referencia a la Means parte like inglesa, our ordinary understanding, cree que se puede mejorar la traducción, which el- again doesn't have a kind of factory or a production system different from awareness. habla de nuestro entendimiento corriente y que no es un sistema, una fábrica diferente de la presencia. It is neither tainted nor tainting. No está ni manchado ni mancha And it dissolves in the vastness. y se disuelve en la inmensidad. Means that your mind, with its thoughts and feelings, its hopes and fears, Significa que tu mente con sus pensamientos, sentimientos, con sus esperanzas, sus is not temores, conditioned by this, no está condicionado por esto, because it's not a thing which is acted on. porque no es una cosa sobre la que se actúa, It shows this distortion. muestra esta distorsión. So it's not so easy to do this with the camera. No es But fácil You hacer can see esto my face. con la cámara, pero podéis ver mi rostro. Ah! That. So Eso. here I am. Aquí Oh, estoy hello, yo. how are you? Hola, ¿cómo estás? These are not distortions. This is the body moving according to circumstances. Estos no son distorsiones, esto es el cuerpo que se mueve de acuerdo a las circunstancias. The body is in dialogue with the environment. El cuerpo está en diálogo con el entorno. There is no normal or fixed position. No hay normal o posición fija. So in the same way, the mind can be full of depression or hope or anger. Y del mismo modo, la mente puede estar llena de depresión o esperanza o enfado. This creates a turn, like me twisting my body. Esto crea un giro como a mí, doblando mi cuerpo. You could say my body is distorted, is torted, is twisted. Se podría decir que mi cuerpo está distorsionado, está girado, But it's not fixed. It comes back. pero no está fijo, vuelve. The distortion doesn't change anything or establish anything. It's a pattern.
La distorsión no cambia nada ni crea nada, es un patrón. All the patterns of our body are possible patterns of a body. Todos los patrones de un cuerpo son los patrones posibles de un cuerpo. All the patterns of your emotions are possible patterns. Todos los patrones de tus emociones son patrones posibles. If you have a tendency towards irritation and anger, Si tú tienes una tendencia hacia la irritación o el enfado, people who know you might think, oh, you are an angry person. la gente que te conoce podría decir, vaya, pues es una persona But this is enfadada. an unhelpful, reifying conclusion. Pero esta es una conclusión cosificadora poco útil. Sometimes you're not angry. A veces no estás enfadado. You're not always angry. No siempre estás enfadado. Clearly, you're not an angry person. Claramente tú no eres una persona enfadada. We might say you are a person who has a tendency to become angry under certain provocation. Se podría decir que tú eres una persona con cierta tendencia a volverte enfadada bajo determinadas provocaciones. Nothing is made permanent as a fixed twist or distortion. Nada se hace permanente con un giro fijo o con una distorsión. That is to say, your karmic tendencies are dynamic and operative and insistent, but they are not essential or intrinsic. Es decir, tus tendencias kármicas son dinámicas, insistentes, funcionan, pero no son determinantes. So this is very important because this means, yeah, you can change your behavior. Entonces esto es muy importante porque significa que sí, que tú puedes cambiar tu comportamiento. But you don't have to change your behavior. Pero no tienes que cambiar tu comportamiento. There are lots of angry people in the world. Hay un montón de gente enfadada en el mundo. There are lots of subservient, adaptive people in the world. Hay un montón de gente adaptativa en el mundo. The key thing is to see how these tendencies arise and that they have no inherent existence and they don't do any permanent damage. La cuestión clave es ver cómo surgen estas tendencias que no marcan nada permanente y que no crean ningún daño permanente. You are not spoiled and you are not spoiling. No, From the very beginning, the basis of our manifestation is pure. Ni estás mal hecho, ni tú haces mal a nadie. Desde el principio, Well, for todo es puro. example, you can read about the 84 Mahasiddhas. Por ejemplo, puedes leer sobre los 84 Mahasiddhas. Some of them were very, very strange in their behavior. Algunos de ellos fueron muy extraños en su comportamiento. Living on an island with dogs, not speaking to anyone, being frequently disturbed, drinking a lot, all kinds of intense behaviors. Viviendo en una isla con perros, teniendo comportamientos extremos, no hablándole a nadie, bebiendo mucho, todo tipo de conductas muy intensas. So we had the question, how shall I live? How shall I be? Entonces tenemos la pregunta de cómo me voy a comportar, de cómo voy a ser. Dharma position is be according to non-duality with the ground. La posición del Dharma es en no dualidad con la base. If you remain aware of the empty ground of how you are and the empty nature of the field you move in, then this will bring a precise, non-reifying contact into everything you do.
Si tú permaneces en contacto con la base abierta de quién eres y con la apertura vacía del campo de posibilidad en el que te mueves, pues entonces vas a poder tener un contacto óptimo sin cosificar en cualquier situación. No. Nothing that you do can spoil the intrinsic purity of your mind. Entonces, nada de lo que hagas puede echar a perder la claridad o But you can la pureza behave in intrínseca ways de that tu make you a mente. real pain for other people. Pero tú puedes vivir siendo un verdadero dolor para los demás. No. So you might decide, I want to live according to petty bourgeois conformity. Pero bueno, tú puedes decidir, yo quiero vivir de acuerdo con una comodidad burguesa, Then no one will find fault with me. una burguesa acomodada, y entonces nadie va a encontrar ninguna This is falta en unlikely. mí. We can always find fault with other Pues people. esto no es probable porque todo el mundo puede encontrar errores en todo el mundo. The old saying is, you can please some of the people some of the time, but you can't please all the people all the time. El viejo dicho es que tú puedes agradar a alguna gente una parte del tiempo, pero no puedes agradar a todo el mundo todo el Even tiempo. for the Dalai Lama, when he comes to give some big teaching in the West, outside the hall, there are people protesting and saying he is a very bad person. Cuando el Dalai Lama viene a Occidente a dar alguna enseñanza, allá donde vaya siempre hay gente en el exterior protestando, diciendo que es una persona muy mala. So what this line is saying, be true to the ground, see the emptiness of how you are, and then this will self-liberate the 5 poisons, so that however you manifest will simply be itself and empty, and some people will like it and some won't. A esa línea lo que está diciendo es ser verdadero a ti mismo, esté siempre atento a tu base vacía y entonces manifiéstate como sea requerido, y de ese modo a alguna gente le vas a gustar y a otra gente no le vas a gustar. O tawalo le depe komboro gomba mita trawe makyu. Chepa sele depe tombo la rebo chaya chembo meche par. Yugi deba yulchen long du tim. Trekche tega zunju simgie long. Shina shila sharwe rang ser. Chuche yule depe ngowola. Tuje single de perangin ki tuje kunkya ranjun dromedi. Rowe mare mumba sachindo. Chanda junchen lama doje chang. Chosun sasun kosun latso la pulo. Jene chotun odrun so. So he's saying, wonderful, in the pot of the view beyond the reach of thought. Entonces dice, oh maravilla, en el recipiente de la visión que está más allá del alcance del pensamiento. Oh, this is the view where the viewer is empty, whatever is viewed is empty, and the act of viewing is also empty. Esta es la visión en la que quien ve es vacío, aquello que se ve está vacío y el acto de ver también está vacío. This is the mind like the sky. Esta es la mente como el cielo. Within this swirls the oil of meditation free of preconceived objects. Dentro de esto se remolina el aceite de la meditación libre de objetos preconcebidos. So with some kinds of meditation, even before you sit down, you know what you're going to do. En algunos tipos de meditación, incluso antes de sentarte, tú ya sabes qué es lo que vas You're a going hacer. to focus on white tara or green tara. Tú vas a centrarte en tara blanca o en tara verde. You follow the description of the text of the sadhana. Tú sigues la descripción del texto de la sadhana.
In that sense, Tara is the miktat, the object that your mind can fix on and elaborate the visualization. Y en ese sentido, Tara es el objeto sobre el que tu mente puede fijarse y elaborar la visualización. So when we do the Guru Yoga of the White A, we also have a miktat to begin with. Pero cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, pues también tenemos con lo que, This aquello A in con lo que front of empezar. us is a simple form of emptiness with the rainbow light of the 5 wisdoms, the 5 poisons and everything around it. Esta A delante de nosotros simboliza la vacuidad y está rodeada por las luces de color arcoíris, que simbolizan las 5 sabidurías, los 5 We venenos. make the sound of A, and at the end, this dissolves. Hacemos el sonido de la A y al final se disuelve. There's nothing fixed for my mind to rest on. No hay nada fijo para que mi mente descanse en eso. I'm not resting on anything. No estoy descansando sobre nada. Whatever comes, comes. Whatever goes, goes. Cualquier cosa que venga viene, cualquier cosa que se vaya, se va. If my mind is caught up in dualistic grasping, I'm trying to make it happen the way I want. Si mi mente se atrapa por el aferramiento dualista, ya estoy intentando hacer que suceda de la manera que yo quiero. This is impossible. Esto es imposible. Therefore, relax. Por lo tanto, relájate. Don't get involved. No te involucres. It is as it is. Es como es. Don't solidify. Don't judge. No solidifiques, no enjuicies. If the mind is dull, stay with the dullness. Si la mente está opaca, quédate con la opacidad. If your mind is excited and jumping about, stay relaxed and open with the jumping about. Si la mente está exaltada y salta por todos lados, pues quédate relajado con el salto por todos lados. Why do we do this? Because our view is open like the sky. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestra visión es amplia como el cielo, es abierta como el cielo. The sky, certainly in London, the sky is generally full of clouds at this time of the year. El cielo, bueno, desde luego en Londres el cielo siempre está lleno de nubes en esta época del año. The clouds are frequent, but not intrinsic. Las nubes son frecuentes, pero no son intrínsecas. I might think, oh, every time I look at the sky, I just see clouds. Podríamos decir, ay, pues cada vez que yo miro al cielo veo nubes. But they are different clouds. Pero son nubes diferentes. And the wind is blowing and the clouds are changing shape and they're doing all this wonderful dancing just for you. Y sopla el viento y eso hace que las nubes tengan este maravilloso baile que hacen exactamente para ti. And the reason that these clouds can put on such a performance for you is because the sky doesn't control them. Y la razón por la que las nubes pueden hacer este baile tan precioso para ti es porque el cielo no las controla. The sky says, we're going to have a party. El cielo dice, vamos a tener una fiesta. I provide the space. Yo proporciono el espacio. You guys bring the music, the booze, the cakes. Y vosotros, chicos, traed la música, los pasteles. So then we have storms and bright fluffy clouds, all kind of things coming and going. Entonces tenemos tormentas y nubes blancas deshilachadas y The todo same tipo with your mind. de apariencias. Y pasa lo mismo con la mente. If you like, on a fundamental level, Si you are the openness of your mind. Si tú quieres, en un nivel fundamental, tú eres la apertura de tu mente. Because it's open, it doesn't control the transient content of the mind. Puesto que es abierta, no controla
la apertura transitoria de la mente, Now, la you aper- are el both movimiento transitorio de la the mente. content of your mind and not the content of your mind. Entonces eres a la vez el contenido de tu mente y no el contenido de tu mente. If you were always the content of the mind, you would just be at the mercy of what's going on. Si siempre fueses el contenido de la mente, estarías a merced de ti. That's called the state of being a sentient being wandering in samsara. Y eso es lo que se llama ser un ser que siente vagando por el samsara. So the Sambhogakaya, the mind relaxes and opens and everything arises. En el Sambhogakaya la mente se changes, relaja y and changes. se abre y entonces todo cambia y cambia. We sit in order to become familiar with this. Nos sentamos para familiarizarnos con esto. Now you have a definite clarity. The content of the mind is always changing. Ahora tienes una claridad definitiva. El contenido de la mente siempre está cambiando. When you get up from sitting, you are a movement within the field of movement. Cuando tú te levantas de tu práctica sentado, tú eres un movimiento dentro del campo de Your movimiento. body shifts if you go to the toilet, or you make a cup of coffee, or you go down the stairs to go shopping. Tu cuerpo cambia si tú te levantas para hacerte una taza de café, o si vas de compras, o vas al cuarto de baño. You get interrupted by various things. Hay diferentes cosas que te interrumpen. Perhaps I go out of my front door. Quizás yo salga por mi puerta principal, la puerta de la then casa. I see, oh, it's quite cold. I don't have hair on the top of my head, so I have to go in to get a hat. Y yo diga, pues, quizás hace bastante frío y yo no tengo pelo en la parte de arriba de mi cabeza, yo voy a ir a coger un sombrero. That is to say, because I am in a dialogue with the movement of the environment, I don't have a fixed intention. I can't say I will always wear a hat. Es decir, porque yo estoy en diálogo abierto con mi entorno, yo no tengo una forma fija con la que yo me relaciono, yo no siempre llevo puesto un sombrero. The hat is valid according to the temperature. El sombrero es válido de acuerdo con la temperatura. We respond to circumstances. Respondemos a las circunstancias. Nothing is fixed because everything is in dynamic connectivity. No hay nada fijo porque todo es dinámico en interactividad. So that's our state of meditation. And as we arise from it, it says, on the wick of immeasurable activity. Y ese es nuestro estado de meditación y dice, a medida que surgimos de él, que salimos de él, en la mecha de la actividad inconmensurable. In the morning, how will I know all the activity that I will perform in the day? Cuando es por la mañana, ¿cómo voy a saber cuál es toda la actividad que voy a realizar a lo largo del día? I go into the kitchen. Yo entro a la cocina. My intention is to put on the boiler to bring on the heating. Mi intención es encender el hervidor para calentar. I put on the kettle. Y pongo la tetera. This tells me to get the tea bag and make some tea. Y esto me dice que debo coger una bolsita de té para hacer algo de té. I leave the kitchen. I drink my tea. I feel cold. Yo salgo de la cocina, me bebo el té y siento un poco de frío. So I get up and put on the heating. Y entonces me levanto y pongo la calefacción. This was unpredictable. Esto era impredecible. Because the mind, as I get older, becomes more dispersed, Porque more unruly. La mente, a medida que envejezco, pues se vuelve más dispersa, más por todos lados. We are as we are. Somos como somos. No, nothing to complain about.
No hay nada de lo que quejarse. We just live our funny lives. Solo vivimos nuestras vidas cómicas. Oh, that's what it means by immeasurable activity. Y It's eso, unpredictable. Nobody can say it's good or bad or right or wrong. It just, no, this is how I'm living at the moment. y eso es lo que quiere decir con la actividad inconmensurable. Es decir, nadie sabe cómo vas a vivir, cómo va a ser cada momento. The result of this is that the flame of Mahamudra is burning bright. El resultado de esto es que la llama del Mahamudra arde brillante. How could me forgetting to put on my heating be the flame of Mahamudra? ¿Cómo es que a mí cuando se me olvida encender la calefacción, cómo puede ser eso la James, llama come del on, you're Mahamudra? forgetting everything. Venga, James, se te olvida todo. Okay, I forget. Vale, sí, se me olvida. Yeah, I do that. I forget. Sí, yo hago eso, se me olvida. I'm not standing in judgment on my forgetting. No me coloco enjuiciando mi olvido. I need my glasses. I'm getting a bit deaf. I forget. Yo necesito mis gafas, me estoy volviendo un poco sordo, se me It's olvidan like las this. cosas. Es así. What is there to say? ¿Qué es lo que hay ahí que se pueda decir? Take away judgment, good, bad, right, wrong. Quita de en medio todo el enjuiciamiento, correcto, incorrecto, bueno, malo. Oh, but if you had seen me when I was young, Pero si me hubieras visto cuando yo era joven. you can't compare young James and old James. No puedes comparar al James joven con el James viejo. If I have two apples, I can look at them together and think this one is red, this one is green. Si yo tuviera dos manzanas juntas, sí puedo compararla y decir esta es verde y esta es roja. But young James is only a memory. Pero el James joven es solo un recuerdo. He doesn't have the same status as old James who forgets. No tiene el mismo estatus que el James viejo que se olvida. I am as I am. Yo soy como soy. Patterns arise, change, move. Surgen patrones, cambian, se mueven. This is why it is Mahamudra. Esto, por eso, es por lo que es Mahamudra. Mahamudra is sahaj. It's a co-emergence of whatever experience there is and the clarity of, usually they say yeshe, of jnana, of original knowing. Mahamudra es todo lo que hay, es la no dualidad de la apariencia y de lo que se llama el conocimiento primordial, lo que se puede llamar yeshe. I am not a thing. Yo no soy una cosa. Your thoughts can't catch me. Tus pensamientos no pueden atraparme. My thoughts can't catch me. Mis pensamientos no pueden atraparme. There is no way to reify the actuality of the unceasing movement of the energy of the mind. No hay manera de cosificar el movimiento incesante de la mente. So then he says the knot of the object dissolves in the vastness of the subject. Y entonces dice, el nudo del objeto se disuelve en la inmensidad el nudo del objeto se disuelve en la This inmensidad is del very sujeto. interesting. If you Esto, think of a knot, you take some string and you tie a knot in it and you pull it tight. esto es muy interesante. Si tú tienes un objeto y le atas un nudo, The knot is a pattern of the string. el nudo es un patrón de la cuerda. It's not something other than the string. No es algo diferente de la cuerda. The knot doesn't change the essence of the string. It just moves around in a particular pattern.
El nudo no cambia la esencia de la cuerda, simplemente hace que esté movida en un patrón en particular. The field is open and empty. El campo es abierto y vacío. The knots are the momentary grasping, the reification that seems to solidify this is something. Los nudos son los aferramientos momentáneos, la ilusión de cosificar y decir esto es algo. This is a thought, Esto es un pensamiento. a commentarial thought, a judgmental thought. Un pensamiento de comentario, un pensamiento de enjuiciamiento. Has the object been tied in a knot? ¿Se ha atado el objeto en un nudo? The knotting is done by the concept you have about what has occurred. El anudar se ha realizado por tu pensamiento, por tu juicio de qué es lo que pasa. Something seems to have happened. Parece que ha sucedido alguna cosa. When you untie the string, it's not knotted. Cuando tú desatas el nudo, no está anudado. Cuando tú desatas la The cuerda, no knot está was a anudada. shape. El nudo era una forma. Just as I can distort myself Exactamente igual que yo puedo distorsionarme and then not. y luego no. I'm so stupid, I keep forgetting things. Yo soy tan estúpido, sigo olvidándome de cosas. Oh God, I hate getting old, it's so difficult. Odio envejecer, es tan difícil. These are knots. Todo esto son nudos. Nothing is established. No se establece nada. A moment of irritation, which is then gone. A un momento de irritación que luego se va. The conclusion doesn't catch me because I'm not a thing. La conclusión no me atrapa porque yo no soy una cosa. So, because the subject, the true nature of the subject is a rigpa, unborn awareness, it's vast like the sky, every seemingly knotted form dissolves the way clouds dissolve into the sky. Precisamente porque la naturaleza del apego es la vacuidad, todas las cuerdas se desatan y se disuelven por sí mismas. As the depth of awareness unites releasing and immediacy, Mientras la profundidad de la presencia despierta, unifica la liberación y la inmediatez. in this line, the semkilong means the space of the mind. En esta línea, eso lo que quiere decir es el espacio de la mente. In the space of the mind, you have the inseparability of these two aspects of Dzogchen practice, Trekche and Turgal. En el espacio de la mente tú tienes estos dos aspectos de la práctica del Dzogchen, Trekche y Togel. Trekche means to cut straight through. Trekche significa cortar a través. That's a little bit brutal. That's a kind of the language of I have to do something. Esto es un poco brutal, tiene que ver con el lenguaje de yo tengo que hacer algo. Actually, the mind is self-liberating. En realidad la mente se autolibera. The mind cuts itself free. La mente se libera a sí misma. Because all mental activity is inseparable from its empty ground. Porque toda la actividad mental es inseparable de su base vacía. So the essence of Trekche is to stay relaxed and open and not interfere in whatever is occurring. Entonces la base del Trekche es estar relajado y abierto y no interferir con cualquier cosa que suceda. Then when the long established habits of interfering, of correcting, of improving, and so on, as they become less and less, you have more access to the immediacy of the mind. Entonces el hábito establecido durante tanto tiempo de involucrarte, de tener actividad, cuando ese se vuelve
menor y menor, pues estás más en contacto con tu base abierta vacía. And then you see, oh, experience is the mind. Entonces ves, vaya, pues la experiencia es la mente. It's just this, Es, ungraspable. Oh, es simplemente esto, inaprehensible. Vaya. the heart is the vastness of the mind. As soon as you are clear that your mind is not a thing, all the difficulties start to resolve by themselves. Cuando tú cada vez tengas más claro que la mente no es una cosa, todas las dificultades empiezan gradualmente a disolverse por sí mismas. The creativity of the ground arises within the ground, manifesting as shining rays of light. La creatividad de la base surge de su interior y se manifiesta como rayos de luz brillante. The creativity of the ground, or Jinang, the ground's appearance or the ground's light. La, la creatividad de la mente es Jinang, es decir, la luz de la mente, la manifestación que surge de la base. This is the experience of Turgal. Esta es la experiencia de Turgal. And it is Shila Shalwa. It is the arising from the ground itself. Y surge de la base en sí. In the ground is what you awaken to with Trekchur. Y la base es a lo que tú despiertas con Trekchur. There are many complicated ideas you can have around this. Hay un montón de ideas. Your mind is empty. Hay un montón de ideas complicadas que puedes tener alrededor de esto. La mente es vacía. Nothing comes from nothing. Nada viene de la nada. Something doesn't come from nothing. A veces algo viene de nada. The something that comes from nothing is nothing. El algo que viene de la nada es nada. Oh, that's a symbol of light. Light is ungraspable. It's not a thing. O el símbolo es la luz, porque la luz es inasible, inatrapable, no es una cosa. Thoughts also you can't catch. Y los pensamientos tampoco los puedes atrapar. You can catch the echo of the thought, the memory of the thought, the shadow of the thought, but the thought itself is uncatchable. Tú puedes atrapar la sombra de un pensamiento, el eco de un pensamiento, pero el pensamiento en sí no es atrapable. So the light of the ground, or the play of the ground, or the creativity of the ground arises on the ground, in the ground, as the ground. Entonces, la luz de la base, la creatividad de la base surge en la base, dentro de la base, como la base. When this is clear, then this self-arising natural light manifests everywhere. Entonces, cuando esto está claro, esta creatividad de la luz natural que surge por sí misma se manifiesta en todos lados. The true nature of your mind, or the essence of your mind, which is emptiness, is not an object that you can describe. La naturaleza verdadera de tu mente desnuda, que es su vacuidad, no puede ser descrita con las palabras. Its natural quality, or its clarity or presence, is beyond the reach of words. Su manifestación o su naturaleza está más allá del alcance de las palabras. And all-pervading compassion or kindness is self-occurring. Y la compasión que lo impregna todo ocurre por sí misma. So these three, the Ngowo, Rangshin, Tukche, these are the basis of the ripening of Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Entonces estos tres son la base de la maduración del Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. In simple language, we could say the mind is empty, and it's bright or clear or luminous, and it's has no limit or fixed shape. It's
its connectivity is already functioning. It doesn't have to be installed. En un lenguaje más simple se podría decir la mente es abierta y vacía, es luminosa o resplandeciente y lo abarca todo, con lo que la conectividad es el modo natural. So these three together form the naturally occurring lamp. Y estos tres juntos forman la lamparilla que sucede de forma natural. It's the intrinsic light of the mind. Es la luz intrínseca de la mente. It's not something illuminating something else, but it's the realm within which everything is self-luminous. No es algo que ilumina a otra cosa, sino algo que es luminoso por sí mismo. So, in order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the pervading Lord, our most kind Guru Dorji Chang, and to the three jewels, and the three roots, and the three kayas, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Entonces, para disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, hacemos ofrenda al Señor que todo lo abarca, nuestro gurú más amable, Dorji Chan, y a las tres joyas, las tres raíces, los tres kayas y a todas las deidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros supremos y generales. Drama chungwe maku ki zamareba tsipe dombo la ni de ki la jempe mechemba mumba malu ngama longdu tim kincha minpa serve rango tse rowe mare mumpa sachindo chokchu java seche tamche da lama chok sum tsasum flatso la pulo shene. So now he's talking about the kind of butter lamp you offer. Y ahora está hablando del tipo de lamparilla que ofreces. Wonderful, in the pot made with the 5 precious substances. Maravilla, en el recipiente hecho de las 5 sustancias preciosas. In Tibet, there were many kinds of butter lamps made, very beautiful, with gold and silver, different kinds of metals, turquoise, pearl, coral, and so on. En el Tíbet había todo tipo de lamparillas de mantequilla hechas con todo tipo de materiales, con oro, con plata, con perlas, con turquesas, con coral, etc. Within this swirls the oil of butter coming from the concentrated essence of grasses and grains. Y dentro de esto se remolina el aceite de la manteca que proviene de la esencia concentrada de grasas y granos. So the female yak is out on the pasture, eating the grass, gradually producing milk from which the butter is made. La hembra del yak está pastando por ahí en los prados y da leche, a partir de la cual pues, se hace la mantequilla de las lamparillas. On the thin stick, cotton is wound to make the wick. En la mecha anudada con lana limpia está... This is then lit and the flame matching the light of the sun and moon burns bright. Y esta se enciende y la llama iguala al sol y la luna que arde brillante. All darkness without exception dissolves in the vastness of light. Toda oscuridad sin excepción se disuelve en la inmensidad de la luz. We can hardly imagine a world without electric light. Nos cuesta imaginar un mundo sin luz eléctrica. If you are out in a Tibetan nomad hut, no electric light, just little butter lamps and the embers of the fire going down. Si estás por ahí en las extensiones del Tíbet, pues imagina sin luz eléctrica, solo la luz de las lámparas de mantequilla. The darkness of the night
is dispelled by the lamp. La oscuridad de la noche se disipa con la lamparilla. Everybody is a little bit afraid of the dark. Todo el mundo está un poco temeroso de Everyone doing la yoga is oscuridad. doing Surya Namaskar, meaning sun, come back, we love you. Al hacer el yoga, se hace el saludo al sol, el decir sol, nosotros te amamos, vuelve. When the light comes, the dark goes. Cuando llega la luz, se va a la oscuridad. When you see that everything is empty, the darkness of the obscurations of believing in real entities dissolves. Cuando tú crees que todo está, cuando tú sabes que todo está vacío, la creencia en entidades que existen inherentemente se disuelve. So with the butterlamp, the illumination of darkness everywhere, this manifests as shining rays of light which go out and make the darkness bright. Y entonces con la lámpara de mantequilla, la iluminación de la oscuridad en todas partes se manifiesta como rayos de luz brillantes que salen hacia todos lados. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions, and to the Guru, the 3 jewels, the 3 roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Para dispersar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres, hacemos ofrenda a los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, y al Gurú, las 3 joyas, las 3 raíces, y a todas las deidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros supremos y generales. Then in this next verse, he's talking about electric light bulbs. Entonces, luego en el siguiente estrofa habla de las bombillas eléctricas. Redongere uki longdute yanga bacha jitra redo china zangta salwe was tse Rue mari mumba sanchindo sanje gyuchen kigu tamche da lama choksun sasun tatso la ulo shene chutun odru tso. So wonderful in the pot of glass free of outer and inner obscurations. Maravilla, en el recipiente de cristal libre de oscurecimientos internos y externos. Oh, this is a glass electric light bulb. Esto es una bombilla de cristal eléctrica. And it swirls the oil arising from the power of fire and water, meaning electricity. Y ahí se arremolina el aceite que surge del poder del fuego y el agua, que quiere decir la electricidad. Within this is the wick made of glowing material. Dentro de esta está la mecha elaborada con un material brillante. And then from this comes the shining flame of radiant illumination. Y con esto viene la llama brillante de iluminación radiante. All demons, troublemakers, and obstructors dissolve in the vastness of light, which is free of fears, worries, terrors, and fluctuating emotions. Todos los demonios, alborotadores y obstructores se disuelven en la inmensidad de la luz que está libre de miedos, preocupaciones, terrores y emociones fluctuantes. The electric light produces such a brightness that the dark corners where the demons might be or troublemakers vanish, and so we become less hospitable to fears and worries and terrors. What is that? What is that? La luz eléctrica es tan poderosa que ilumina incluso los rincones más oscuros, y entonces los demonios y los alborotadores, los obstructores se disuelven y somos menos hospitalarios. Entonces llegan a nosotros menos pues los miedos, las preocupaciones, los terrores y las emociones fluctuantes. So
this links with the rest of the text, because when the mind is clear, when you have insight into the absence of inherent existence, Esto está ligado con el resto del texto, porque cuando tu mente está clara, cuando tiene una comprensión de la ausencia de existencia inherente, oh, it's empty. It doesn't exist. es vacía, no existe. But if we don't have clear illumination with our mind, then we have imagining, and we imagine there are good people and bad people. Pero si no tenemos una iluminación clara dentro de nuestra mente, lo que tenemos es imaginación, y entonces imaginamos que hay gente buena, que hay gente mala. So, on the basis of this solidifying imagining, we frighten ourselves. Y sobre la base de esta imaginación solidificada, nosotros nos asustamos a nosotros mismos. Of course, we don't want pain, we don't want to be attacked, we don't want what we would call bad things to happen. Por supuesto, no queremos dolor, no queremos ser atacados, no queremos que nos pasen lo que se llaman cosas malas. But probably we spend more time worrying about things which haven't happened and which won't happen than actually being under the power of a truly dangerous situation. Pero probablemente pasamos mucho más tiempo bajo el poder de cosas que no han pasado y que no van a pasar que bajo el poder de cosas cosas malas que de verdad pasen. Without and within manifests the shining rays of light. La claridad sin obstáculos se manifiesta fuera y dentro como rayos de luz. It means when they make the light bulb, the glass inside is very clean. Lo que significa es que cuando hacen la bombilla, el cristal por dentro está muy limpio. The outside is not dusty, then the light is manifesting from the filament straight through and it radiates out. Y si el exterior no está sucio, pues entonces la claridad se muestra sin obstáculos como rayos de luz. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the sentient beings, all of whom have the cause of Buddhahood, and to the Guru, the three jewels, the three roots, and all the deities. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Con la intención de disipar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres sensibles, lo ofrecemos a todos los seres, ya que todos ellos tienen la causa de la budeidad, y también al gurú, las tres joyas, las tres raíces y a todas las deidades. Os rogamos que lo aceptéis y nos concedáis los logros generales y supremos. So, all sentient beings have the cause of Buddhahood. Todos los seres que sienten tienen la causa de la budeidad. It is already present with all sentient beings because this is their inalienable connection with the ever pure ground. Está presente en todos los seres que sienten porque es su naturaleza inalienable de estar presente en su base pura y abierta. The Buddha nature is not something hidden inside people. La naturaleza búdica no es algo que esté oculto dentro de la gente. Our Buddha nature is that we are moving always in the Dharma Dhatu, in this infinite space of light and truth. Nuestra naturaleza búdica es que siempre estamos moviéndonos en el Dharma Dhatu, en este espacio infinito de luz y verdad. The fact that we don't directly see this at the moment doesn't change it. El hecho de que no la veamos directamente en este momento no lo cambia. So, when we see sentient beings, birds or cats or people, Entonces, cuando vemos seres que sienten, sean pájaros o vacas o we gente, should never approach them as an object that can be defined. nunca debemos acercarnos como un objeto que puede ser definido. They are the radiance of the Buddha. Son el resplandor del Buda. Then we have a final short verse. Y luego tenemos el último estrofa corta.
Pulveso nanki drukun sipe janso le drane mare mamba dunwe rapsashi. Nankien sope sanji nyoto ne papa manmu tsu dan yerme sho. By the merit of offering these lamps, all beings must be liberated from the ocean of samsara. Por el mérito de la ofrenda de estas lamparillas, todos los seres deben ser liberados del océano del samsara. Oh, now we are dedicating the merit of all these lamps we have been offering. Y ahora estamos dedicando el mérito de todas estas lamparillas que hemos ofrecido. Saying, offering lamps, when you do it with the right view, with a good intention, is very powerful. The merit of this is something which can make a difference. It can really open the doorway for beings. Cuando tú ofreces una lamparilla, esto puede ser algo muy poderoso. Eso puede abrir la puerta a la liberación de todos los seres. Pues si lo haces con la intención y con la comprensión adecuada. Then, with the suffering of the darkness of ignorance completely removed, all must quickly gain omniscient perfect Buddhahood and become identical with the noble Buddha Dipamkara. Entonces, así, una vez eliminado el sufrimiento de la oscuridad de la ignorancia, todos deben obtener rápidamente la omnisciencia de la perfecta budeidad y llegar a ser idénticos al noble Buda Dipankara. Oh, Dipamkara was the Buddha of our period, who was the reigning Buddha before Shakyamuni. Dipankara era el Buda de nuestro periodo, que era el Buda que reinaba en la época antes del Buda Shakyamuni. His name means the Buddha who made the butterlamp. Su nombre significa el Buda que hizo la lamparilla de mantequilla. So next weekend that we have on this topic, we'll look at his sutra and then the concluding prayers. El próximo fin de semana que vamos a dedicar a este tema, vamos a ver su sutra y luego a las oraciones que tiene detrás. So, in the world there are many problems and difficulties. Así que en el mundo hay muchos problemas y dificultades. Wars, food shortages, all kinds of cruelty, difficult diseases, climate change impact, and so on. Las guerras, carencia de comida, el cambio climático, todo tipo de enfermedades, etc. The orientation of our cultures tends to be to identify these issues as specific problems and then try to find an antidote to deal with them. La orientación de nuestra cultura es la de fijarse en problemas específicos e intentar encontrar antídotos que los superen, que se sobrepongan cada uno de ellos. However, if we remember this Butterlamp prayer, Sin embargo, si recordamos esta oración de la lamparilla de mantequilla, all these kinds of suffering and difficulty todo este tipo de sufrimientos y de dificultades arise from the darkness of ignorance. Surgen de la oscuridad de la ignorancia. This is the fundamental root of all the different kinds of difficulties. Esta es la raíz fundamental de todos los tipos de dificultades. Therefore, we need to remove the darkness of our own ignorance. Por lo tanto, nosotros necesitamos eliminar la oscuridad de nuestra propia ignorancia. We have to look with our mind, at our mind. Tenemos que mirar con nuestra mente a nuestra mente. Look in a gentle way. Mirar de una manera suave. The mind is not something you can catch. La mente no es algo que tú puedas atrapar. How will I see something which cannot be seen? ¿Cómo puedo ver algo que no puede ser visto? How will I find something which cannot be found? ¿Cómo puedo encontrar algo que no puede ser encontrado? We do this by developing the practice from the Guru Yoga of the White A. Hacemos esto al desarrollar la práctica del Guru Yoga de la A blanca.
We sit with the arising and passing of thoughts and feelings. Nos sentamos con el surgimiento o con el If you don't follow desaparición de after what is pensamientos, arising, de pensamientos y sentimientos, si tú no sigues aquello que you surge, become gradually more aware of the space within which everything is moving. y gradualmente te vuelves más presente al espacio dentro de lo cual todo se mueve, Then we simply relax into that space. Our entonces- nature is space. This is space. Space and space meets together, sky to sky. y entonces simplemente nos relajamos a ese espacio. Mi naturaleza es espacio, aquí hay espacio, y entonces meditamos cielo a cielo, espacio a espacio. This is the end of the work we can do today. I will finish it next time. I'm aware that everybody's timetable is a bit tight. I don't know if we can squeeze in anything else. Esto es lo que este es el final de nuestro fin de semana, y lo vamos a completar con otro fin de semana. Yo soy consciente de que los calendarios de todo el mundo están bastante apretados. Yo no sé si podemos insertar algo más. How my radiotherapy will go, I don't know. We'll have to see. Yo no sé cómo va a ir mi radioterapia, tendremos que ver. It might be not so bad. It might not go very well. Puede que no vaya mal o puede que no vaya muy bien. Everything is impermanent and unpredictable. Todo es transitorio e impredecible. But we had these hours this weekend. Pero tuvimos estas horas este fin de semana. This is the profound connection of our hearts. Esta es la conexión profunda de nuestro corazón. These practices and this understanding you can take up and gradually massage into you. Esta práctica, este entendimiento, puedes masajearlo gradualmente dentro de ti. So I wish you good fortune on your Dharma experience. Así que os deseo buena fortuna en vuestra experiencia del Dharma. We say thank you to the translators Le decimos gracias a los traductores and to Pedro, who keeps the computer system going. y a Pedro, que mantiene todo el sistema de los ordenadores funcionando. And thank you to you for your attention and your interest. It makes my heart very happy. Y gracias a vosotros por vuestra atención, por vuestra presencia. Hace que mi corazón esté muy contento. So, dear friends, we say goodbye. Así que, queridos amigos, decimos adiós. Faces, hello faces. Hola, caras. Thank you very much. Gracias, James. James. Los besitos. Bye. Gracias. Auguri. Bye. Bye. All the best. James. Bye bye. Thank you very much. All the best Okay. wishes for the radiotherapy. All the best. Ciao. See you. All the best to you, James. Thank you. the best. Good luck, everyone. Bye. 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 Best wishes. Bye to everybody. Best wishes.